Ya estamos. Perdón, nuevamente empezamos. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Estamos culminando esta tarde el tercer día del segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Tenemos una tarde muy interesante. Tenemos primeramente con nosotros a nuestras colegas de la Universidad de Texas El Paso, Catherine Mortimer y sus colegas. Luego tenemos un panel de pronunciación con la profesora Pezzini y sus colegas. También tenemos gente, un panel organizado por la Universidad Nacional de Itapúa, la conferencia de la profesora María Luisa Subizarreta, y finalmente culminamos con la presentación de la antología de la revista, la digitalización de la revista Ñemití, y la presentación de la revista Ñemitírá, un libro y la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada. Así que tenemos una tarde bastante movida. Agradecemos a todos por estar aquí y muy especialmente a todos nuestros invitados que están con nosotros. Paso la palabra a Cintia Rolón, quien estará haciendo las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Yo también quisiera dar la bienvenida a todos a una conferencia más de la segunda conferencia paraguaya de lingüística aplicada. Y a continuación quisiera presentar la conferencia acerca de la educación en ciencias de la computación como una oportunidad para avanzar en la pedagogía bilingüe translenguaje. Estará a cargo de Catherine Mortimer y Romelia Rodríguez de la Universidad de Texas en El Paso, Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar aquí y a continuación veremos la conferencia. Permiso, el audio no está pasando. Si no, no está pasando el video. Ahora están compartiendo de vuelta. A ver si se escucha. Buenas tardes. Soy Catherine Mortimer, profesora de la educación bilingüe y la biliteracidad en la Universidad de Texas en El Paso. Buenas tardes, mi nombre es Romelia Rodríguez, estudiante del doctorado en educación de la Universidad de Texas en El Paso. Venimos de la frontera de México y los Estados Unidos, una comunidad profundamente bilingüe, en donde, como en las comunidades bilingües de Paraguay, los límites del lenguaje han sido siempre fluidos, incluso cuando son fuertemente reforzados. En este extracto, nuestro compañero, el profe Scott Gray, describió en una historia acerca de su experiencia con translenguaje o el uso fluido de los lenguajes de uno, que cuando estaba aprendiendo a ser parte de un mariachi en sus primeros años de vida adulta, se sentía más cómodo hablando en inglés que en español. Dijo, yo lo leo en español mientras el original en inglés aparece en la diapositiva. También se encuentra en una hoja con traducciones de los extractos en el chat. Tú no hablas inglés cuando eres un mariachi. De hecho, tú sabes, cuando estás en un traje, tú no lo vistes a medias. No, como esos chicos que ves en traje de negocios que tienen las corbatas deshechas. En un mariachi tú tienes un moño, ¿verdad? Y lo amarras. Tú no lo llevas medio hecho. Eso es insultante. Tú vistes la cosa completa y también hablas un idioma porque tú no cantas estas canciones en inglés tampoco. Tú las cantas en español. Sus compañeros mariachi, sin embargo, le ayudaron a sentirse más cómodo hablándole en inglés mientras se convertía en parte del grupo.
sin importar los estrictos límites de solo español de la música de mariachi. Nuestro entendimiento teórico del bilingüismo, de la separación del lenguaje y la fluidez, ha avanzado en las recientes décadas, donde una vez era aceptado que los lenguajes tienen límites y podemos distinguir claramente un lenguaje de otro, donde era aceptado que lo que ha sido visto como mezcla de lenguajes es indeseable y lo que ha sido visto como lenguaje estandarizado es más auténtico, más deseable. Ahora un cuerpo de investigación internacional muestra que estas conceptualizaciones del lenguaje son socialmente construidas, inventadas en gran parte para servir los intereses del colonialismo, estructuralismo y nacionalismo. Los investigadores han ofrecido un conjunto de conceptualizaciones anticoloniales alternativas que centran las prácticas y experiencias de hablantes minorizados y comunidades bilingües. A partir de su trabajo en comunidades latinas en los Estados Unidos, Ofelia García ha ofrecido una conceptualización del bilingüismo como un fenómeno dinámico. Ella y sus colegas han proporcionado el concepto del translenguar, un marco para el uso del lenguaje como el uso de un repertorio lingüístico único y completo, en lugar del uso de idiomas con nombres discretos. Esta perspectiva centra y normaliza las perspectivas y prácticas de las personas bilingües y desnaturaliza el colonialismo de las fronteras lingüísticas. Dentro de este marco, los hablantes recurren a todo su repertorio lingüístico para lograr sus objetivos comunicativos. Ofelia García se encuentra entre una comunidad más grande de académicos que trabajan en diversos contextos sociolingüísticos alrededor del mundo y que están desarrollando teorías holísticas, inclusivas y bilingües. Este es un cambio significativo y, como ocurre en muchas innovaciones, toma tiempo incorporarlas en las prácticas. Conforme trabajamos para incluir estos cambios teóricos en la educación a profesores y en prácticas instruccionales en diversos contextos, nos preguntamos qué facilita el aprendizaje de educadores sobre nuevas formas de ver el bilingüismo y qué se interpone en computacional, un conjunto de herramientas fundacionales para las ciencias computacionales en la enseñanza de escuela secundaria y usando el translenguaje y la pedagogía culturalmente relevante. El proyecto toma su nombre del videojuego Sol y Agua, desarrollado por la doctora Mónica Akbar y colegas, el cual está diseñado para la interacción bilingüe. En el primer año se capacitó a los profesores en pensamiento computacional, translenguaje y pedagogía culturalmente relevante. También se desarrolló el currículum usando el juego Sol y Agua. En el segundo año, los profesores implementarán el currículum y recabarán datos del aprendizaje de los estudiantes. Nuestro equipo incluye 6 profesores y 5 administradores, 2 investigadoras universitarias y 4 estudiantes universitarios. Usamos métodos etnográficos de recolección de análisis y análisis de datos. Desde octubre de 2020 hasta agosto de 2021, videograbamos aproximadamente 50 horas de trabajo en conjunto de desarrollo curricular, hecho en modalidad virtual. Entrevistamos 2 veces a cada profesor participante y hemos recolectado artefactos. El análisis preliminar que compartimos con ustedes hoy se enfoca principalmente en los datos de las entrevistas y en 2 sesiones tempranas de desarrollo curricular. Mientras el proyecto más grande se enfoca en el aprendizaje y la enseñanza del pensamiento computacional, aquí nos enfocamos en el aprendizaje de la teoría de translenguaje. Preguntamos, ¿qué facilita el aprendizaje de los educadores acerca del bilingüismo como translenguaje? El análisis preliminar arrojó 2 aspectos que parecen facilitar el aprendizaje del translenguaje como una forma de lenguaje. Parecían soportar el entendimiento de los miembros del equipo acerca del valor y las formas del translenguaje. Por ejemplo, en la primera sesión de desarrollo curricular, la profesora guió una actividad en donde hicimos una lluvia de ideas. Lo hizo mayormente en inglés. En un momento en el que el proceso iba lento,
La profesora usó varias estrategias comunicativas para enganchar y motivar, y entre ellos usó el español. En nuestra segunda sesión de trabajo, miramos el video de este momento de la sesión 1 y leímos una transcripción de la interacción. A los profesores, yo pregunté qué les había captado su atención en lo que vimos y leímos. Aunque no se habían fijado en el translenguaje en el momento en sí de la sesión 1, en esta conversación de la sesión 2 les llamó la atención. En este video estamos discutiendo qué propósitos pedagógicos del translenguaje de la profesora pudieran haber servido para el grupo. Ustedes pueden ver la traducción en su hoja de extractos. Do you think that the translanguaging contributed to any of those pedagogical objectives? I think so, in the sense that these are phrases that she knows, even if you don't speak Spanish, if you're from the area, you're familiar with like, sí, ándale, vamos, dale ganas. Like, and I think like and I don't know if it's something that's conscious or something that she does natural, but it's like, I think they do contribute, it did contribute to it in the sense that she used that as a way to do that, like you said, that cheering, that kind of positive reinforcement, kind of like, sí, dale ganas. So, I mean, I think so. And even if she did it consciously or unconsciously, I think it did work to that end. I think Mr. Ramirez, oh, sorry. Go ahead, go. I think Mr. Ramirez kind of brought this up when he was talking about how he switches from English to Spanish in his classroom as well, and how it motivates his students to share more, which I'll let you share that because you know more about it, I feel like, than I do. Point that you had said in our breakout room. That kind of goes with what she was doing. Right. Between my Spanglish and my slang of Spanish, we definitely communicate. I get the message across, just to try and facilitate and let them be responsible for their learning. Putting it in terms, in language terms that they understand, and that they feel comfortable. If they see me struggling, then they're going to be, and I don't have a problem with that, and if they see that I'm struggling, but I still do it anyway, then they're going to be more apt to do the same, whether it's in English, whether it's in, native broken Spanish, they're going to see it and they're going to feel more comfortable sharing and being more involved and participate better. I think I'm going to piggyback on a little bit of what Pete said, as what Sarah was saying, and that whole the Spanish using it. At least, like for me, it's comfortable. Like it's something that I grew up. And like if I were to compare, like eso si se puede, and then doing it, yeah, you got it. I think at least for me, the Spanish one seems a little bit more authentic than it does the one in English, just because I'm just more comfortable with it, and I grew up with it. El profe Delgado identificó los propósitos de motivación, ánimo, reforzamiento positivo. Y el profe Ramírez, al hablar también sobre su propio uso del translenguaje en su salón de clases, identificó propósitos de incrementar la comprensión, creando un espacio donde es seguro tomar riesgos en el aprendizaje del lenguaje e incrementando la participación. El profe Medrano identificó también los propósitos de crear conexiones emocionales. La oportunidad de discutir explícitamente nuestro propio translenguaje en nuestras interacciones con el grupo fue productiva al traer a la superficie entendimientos del translenguaje, tantos nuevos como existentes. En otro momento relevante de ese año que también pareció facilitar el entendimiento de la teoría del translenguaje fue cuando los profesores conectaron la teoría con sus conocimientos en ciencias, matemáticas, ciencias de la computación y el aprendizaje basado en proyectos. Mostraremos uno de esos momentos en breve como un ejemplo de por qué creemos que la educación en ciencias
podría ser un contexto especialmente prometedor en el avance de la pedagogía del translenguaje. Además, nuestro análisis también pregunta qué puede interferir en el camino. En las entrevistas, algunos miembros del equipo compartieron experiencias de estigmatización del lenguaje en las que su español fue visto como algo no lo suficientemente bueno por estar mezclado con el inglés, lo que los llevó a usar solo inglés o solo español, dependiendo del contexto. En este extracto, el número 3, el profe Medrano compartió que él ha hecho un esfuerzo especialmente para mantener sus lenguajes separados por el riesgo a ser percibido como pocho, un término peyorativo usado para criticar a alguien por ser americanizado o no lo suficientemente mexicano, a veces incluso ineducado. El profe Medrano dice, cuando era pequeño yo tomé una decisión de elegir solo hablar ya sea inglés o todo en español, así como pensándolo cuando lo estoy hablando o escribiendo. Así que soy muy consciente acerca de cómo estoy hablando el lenguaje. Yo realmente lo estoy. Creo que a muchos aquí en Estados Unidos, especialmente a la gente descendiente mexicana, nos llaman pochos. Yo no quiero ser un pocho. Yo no quiero que cuando vaya a México ellos sepan que soy de Estados Unidos. Así que hago un esfuerzo en tratar de hablarlo correctamente. En los datos observamos alguna evidencia del cambio gradual o un énfasis creciente en priorizar la expresión, la realidad y creando espacios seguros para una comunicación auténtica. Conforme los miembros del equipo fueron aprendiendo acerca del translenguaje, había más discusión de la importancia de ser capaz de expresarse uno mismo. Por ejemplo, en este extracto número 4 de la última parte del año, el profe Medrano reconoció la mezcla de lenguajes como algo que tiene que ver con el contexto. Él entendió que el translenguaje de la profesora en la sesión 1 fue natural y él ni siquiera lo notó, mientras que con su hija él sintió que no podía decirle que hablara solo inglés o solo español. Reflexionando en las necesidades de ella en su decisión de hablar y aprender español, el profe Medrano dijo, entonces, aunque es el notar y tener un nombre para el translenguaje, es importante para mí porque era algo que me inculcaron conforme iba creciendo. No lo mezcles a los dos. Pero eso también depende de la persona. Como con Sara, yo no lo noté. No noté el salto porque no lo sé, es Sara. Pero no lo veo necesariamente como una cosa mala. No lo sé. Es solo que lo entiendo. Para mí, desde pequeño, era solo no mezclarlos. Y estoy teniendo un problema con... No que sea un problema, no es eso. Es un problema, pero con mi propia hija. Ella se rehúsa al hablar español. Ella lo entiende, lo sabe, pero va y habla con mi mamá y ella intenta realmente, pero habla los dos al mismo tiempo, español e inglés. Así que he tenido que dejarla ser. No puede ser, no, solo español o solo inglés. Le pregunto, ¿por qué no? Y profe Medrano dice, porque ella necesita hacer entender su punto. Nosotros necesitamos ser capaces de dejarla expresarse a ella misma, como sea que ella lo necesite. Con estas observaciones preliminares, preguntamos, ¿cuál es el potencial de la educación en ciencias como una oportunidad para aprender sobre el translenguaje? ¿Qué podría la educación en ciencias ofrecer como un contexto para este aprendizaje? A menudo, el contexto para el aprendizaje del concepto de translenguaje está en el contexto de la educación bilingüe, de la biliteracidad y el aprendizaje del idioma, donde el enfoque explícito en los objetivos del lenguaje es importante, pero también está fuertemente formado por las conceptualizaciones tradicionalistas de los lenguajes como separables. Nosotros proponemos que la educación en ciencias computacionales o en ciencias en general podría proveer un contexto significativo para el entendimiento del bilingüismo como un repertorio holístico, cuyo uso es dirigido más por necesidades comunicativas, por ejemplo, resolución de un problema comunicativo, y menos por un uso simbólico del lenguaje. Vemos esto, por ejemplo, en el siguiente extracto, el número 5.
de una conversación en nuestra quinta sesión en donde discutíamos cómo se vería la instrucción en ciencias de la computación si ésta fuera diseñada desde una perspectiva de la frontera o del translenguaje, en donde la frontera del lenguaje y las identidades no fueran la combinación de dos piezas separadas, sino que en su lugar fueran un todo completo. Hablamos acerca de cómo el diccionario de la Real Académica de la Lengua Española no necesariamente captura todas las variaciones del español de Latinoamérica y México. Y entonces el profe Delgado conectó esta variación y sus puntos en común a través de los lenguajes de codificación e imaginó un salón de clases en donde el uso del lenguaje es impulsado por las necesidades de expresión de los estudiantes o los estudiantes usando todos sus repertorios lingüísticos para alcanzar sus objetivos de comunicación. Él dijo, para mí yo pienso que tú traes algo realmente interesante, Scott. La plática acerca de lenguajes computacionales, incluso porque aunque tenemos diferentes lenguajes computacionales, como por ejemplo tenemos Java, tenemos Python, tenemos C++, muchos de ellos forman otros y ellos comparten cosas en común como bucles, funciones. Ellos comparten ciertas características lingüísticas también, aunque ciertamente sean diferentes. Tú puedes tener en un lenguaje de uses dos puntos y punto y coma en otro. O puede que tengas sangrías diferentes. Pero aún así hay muchas cosas que comparten justo como nosotros. Me lo imagino como un tipo de salón de clases más inclusivo mientras el lenguaje es menos un problema. Y tú trabajas con cualquiera de los antecedentes del lenguaje que los estudiantes traen y traduces eso en cómo enseñamos. Entonces, pensamiento computacional, sin importar cuáles sean los antecedentes de los estudiantes o cuáles sean sus antecedentes lingüísticos. En la observación del profe Delgado, los lenguajes de codificación computacional sirven como una analogía en la que las variaciones no restan legitimidad o utilidad. La comunicación, entonces, en salones de ciencias computacionales es impulsada no por lo que es un lenguaje apropiado, sino por los repertorios lingüísticos de los estudiantes y cómo esas herramientas pueden ser usadas para la instrucción en ciencias de la computación. Preguntamos si las ciencias de la computación, las ciencias y la educación en matemáticas en general, con su énfasis en la resolución de problemas y con herramientas a la mano, puede proveer un espacio seguro para la exploración del translenguaje, posiblemente menos determinado por ideologías tradicionalistas del lenguaje. Si los profesionistas en ciencias de la computación son muy demandados en Paraguay, así como en los Estados Unidos, la integración del pensamiento computacional en el contenido usando el translenguaje y la pedagogía culturalmente responsiva pueden ser unas estrategias prometedoras. Si la educación en ciencias es desigualmente accesible como lo es en los Estados Unidos, entonces el usar del translenguaje y la pedagogía culturalmente responsiva puede ser una ruta prometedora. Donde el uso fluido de los repertorios lingüísticos, por ejemplo, el uso del yo para o del Spanglish, es estigmatizado en la educación. La educación en ciencias puede proveer un área menos cargada ideológicamente en la que los profesores puedan explorar estrategias de translenguaje. De hecho, en mi investigación anterior, un estudio etnográfico de la implementación de la educación bilingüe en una escuela rural y una escuela urbana en Paraguay en el 2008, yo observé y analicé un ejemplo donde los alumnos hicieron una investigación científica colaborativa sobre los remedios yuyos o pojañaná y lo presentaron formalmente ante toda la escuela y miembros de la comunidad en Yopará, mientras otros eventos formales y presentaciones siempre habían sido en español o en guaraní separados. El trabajo que presentamos hoy aquí está en curso y nuestro análisis es preliminar, pero la promesa de la pedagogía del translenguaje es rica
y merece una exploración más profunda, precisamente porque el translenguaje, como teoría del bilingüismo, surge no desde afuera de las comunidades bilingües, sino directamente desde adentro. Agradecemos su tiempo y esta oportunidad de compartir este trabajo con ustedes y agradecemos sus preguntas y comentarios. Muchas gracias por la excelente conferencia, Catherine Mortimer y Romelia Rodríguez. Las tenemos aquí con nosotros para responder preguntas acerca de este tema fascinante y que definitivamente tiene mucha relación con la situación que también vivimos en Paraguay, así como ustedes la viven allá, y me imagino que hay gente de muchos países que también experimenta esto. Bienvenidas. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de compartir esto. Vamos a ver si hay algunas preguntas de la audiencia. Y mientras vemos eso, quisiera acotar que me llamó mucho la atención lo de que se van a sentir más cómodos al compartir, y eso es algo que realmente pasa. Yo suelo utilizar el guaraní especialmente cuando necesito conectarme con los alumnos. Uso una o dos palabras nada más y cambia la dinámica en ese momento. Y la comparación con los lenguajes de programación, no se me había ocurrido pensar en eso, pero me parece fascinante lo que ustedes están encontrando. Profesora Valentina. Sí, justamente yo tengo una pregunta respecto a ese tema de el paralelismo entre el translenguar en las lenguas español e inglés en ese caso, y los lenguajes de programación. ¿Cómo ustedes vieron que esa área específica del conocimiento se presta para introducir este tema tan interesante, tan importante, que es, bueno, que existen diferentes códigos, que los repertorios lingüísticos son múltiples y variados, y que bueno, y que como hablantes de múltiples lenguas, de múltiples registros o dialectos, siempre estamos haciendo uso de este repertorio. ¿Cómo vieron ustedes que eso se prestó para poder introducir el tema translenguar en el proyecto que ustedes estaban haciendo? Gracias, profesora. Pues el proyecto, el objetivo del proyecto Sol y Agua era hacer más accesible la educación en ciencias computacionales, en particular específicamente el pensamiento computacional, que no necesariamente necesita computadoras ni nada, pero es una manera de pensar que prepara a los alumnos para hacer ciencias de computación. Pero el objetivo era hacer más accesible esta clase de este conocimiento. Y un camino para hacer eso es traerlo a las escuelas secundarias, donde normalmente aquí no tenemos esa oportunidad. Una idea del proyecto era hacerlo aún más accesible, en particular para la comunidad bilingüe, los que están aprendiendo inglés aquí en los Estados Unidos, a través de pedagogía bilingüe. Porque tenemos muchos programas de lenguaje dual aquí en la zona de la frontera, pero muchas veces estas iniciativas de proveer la educación en ciencias computacionales se dan solamente en inglés. Entonces la idea era hacerlo más accesible a los estudiantes a través de la pedagogía bilingüe. Y justo este grupo el equipo con que trabajamos, trabajan, una mitad trabajan mayormente en inglés, pero tienen muchos estudiantes bilingües. Una mitad tienen
completamente, casi todos son estudiantes bilingües. No es un programa oficialmente de lenguaje dual, pero los maestros usan normalmente los dos idiomas. Entonces, era un fenómeno conocido para ellos, para todos los profesores, pero no era algo que antes no era algo en que, de que habían hablado específicamente en un contexto pedagógico. Entonces, por eso se prestó la posibilidad de hablar un poquito más explícitamente de esta manera de usar o de conceptualizar los dos idiomas. ¿Tienes algo para agregar, Romelia? Quizás solo agregar que esta conexión con los lenguajes computacionales surgió de los mismos profesores, no fue algo que las investigadoras hubieran presentado para ellos o que los hubieran guiado a que llegaran a esta conclusión. Fue algo que los docentes conectaron, algo con lo que ellos conectaron su manera de hacer esta relación del translenguaje con su dinámica en las clases y con lo que ellos sabían de ciencias de la computación. También mencionan no nada más estos lenguajes computacionales, sino matemáticas y ciencias y el aprendizaje basado en proyectos. Entonces fue una cosa que nos pareció importante compartir con ustedes porque fue algo que nació de los profesores. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, adelante. Simplemente quería agradecerles de vuelta a Catherine y a Romelia por estar con nosotros y gracias por todo el aporte que hicieron con nosotros. Y adelante, profesora Valentina. Nada, y quería agregar nada más que todas las ponencias, conferencias quedan en el canal de YouTube del ISL en el formato sincrónico que estamos transmitiendo en vivo, pero también estamos alzando de a una para que puedan accederlas más fácilmente. Así que agradecemos y esperamos, Catherine, si es posible, el aporte a través también de un artículo para nuestra revista Ñemitigrá, que queremos sacar un número especial con las conferencias de nuestro congreso, agradeciendo especialmente a ti y a Romelia por estar aquí y compartir con nosotros tan interesante. Desde el Facebook también agradeciendo personas y diciendo que es muy interesante lo que están presentando. Así que muchas gracias nuevamente y lastimosamente no tenemos más tiempo porque tenemos una tarde bien abultada y tenemos que pasar al siguiente panel. Gracias, Catherine. Gracias. Abhijit. Abhijit. Gracias. Muchas gracias, profesora Cintia. Siempre es un placer escucharle a las invitadas de lujo que tenemos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la profesora Catherine Mortimer en la Universidad Evangélica de Paraguay. Quien les habla es Cristian Christoffel, soy profesor de lingüística en el Instituto Superior de Lenguas y es un placer para mí presentar a las siguientes panelistas. Empezamos el panel número 14 de esta jornada que empezó el día miércoles. Se llama Preparing Teachers to Teach English Pronunciation Skills. Así se llama. Entonces, lo que vamos a hacer es, aunque muchas personas ya pidieron que se pusieran subtítulos, para los diversos idiomas que ofrecimos, porque ya fuimos desde guaraní, fuimos por alemán, francés y ahora toca inglés desde esta mañana. Vamos a hacerlo ya que se están grabando todas las ponencias y los videos y lo vamos a subtitular para que las personas la puedan disfrutar. Entonces, me honra presentar a las siguientes personas, pero antes de eso voy a tener que, con el permiso de la audiencia, cambiar al inglés para poder presentarlas.
So first, our first panelist here is Dr. Sinan Sonsat Hegelheimer. And in order for me to pronounce like that, I had to use my cheat sheet with phonetic symbols. Otherwise, you know, I'm a Spanish speaker. It's difficult for me. Okay, so she's assistant professor of applied linguistics and technology at Iowa State University in Ames, Iowa. She is the editorial assistant of Journal of Second Language Pronunciation. She was chair of the speech pronunciation listening interest section, and the acronym is SPLIS, of the TESOL International Association in 2020 and 2021. And her research interests include L2 pronunciation, learning and teaching, materials, evaluation and development, corrective feedback in L2 pronunciation, and the relationship between intelligibility and comprehensibility. Welcome, Dr. Hegelheimer. Thank you so much. All right. The next panelist will be Verónica Sardeña. She holds a PhD and she teaches courses on second language learning and teaching at Duquesne University in Pittsburgh, Pennsylvania. I had to look for Duquesne pronunciation as well because there is no correspondence between spelling and pronunciation. As part of her applied linguistic research on English pronunciation, she has investigated the effectiveness of strategy-based classroom interventions and the role of individual learner differences on learning. She chaired TESOL's SPLIS in 2015 and 16, and then in 2018 and 19, and is currently chairing TESOL's nominating committee. She received the 2021 D. Scott Enright Interest Section Service Award for her service to TESOL. Welcome, Dr. Sardeña. Hola, it's a pleasure to be here. Hola, welcome. And finally, we have my beloved professor. I had the opportunity to be her student at the Catholic University when we did the master's degree in applied linguistics a few years ago. Dr. Susan Spessini. She's professor of English Learning Education and program director of ESL Teacher Education at the University of Alabama at Birmingham. And she teaches applied phonology for the ESL Master's Program and engaging global communities for the Educational Studies in Diverse Populations PhD. She chaired the Southeast TESOL Conference in 2017 and TESOL's SPLIS in 2019 and 2020. Her research interests include preparing teachers for effectively teaching English language learners with a focus on preparing them to teach L2 pronunciation. Welcome, Dr. Spessini. Christian, it's a pleasure to be back in Paraguay, even though just virtually. And I do hope to be in Paraguay with my Fulbright next summer and the summer thereafter, since COVID kept me from going there this year. That's wonderful news, Professor Spessini. Thank you so much. And we will be really looking forward to that. Okay, so we're going to now watch a video that these panelists prepared. I need to share my screen. And I'll be doing that. Just a minute. Computational skills are usually an issue there, but I'm supposed to share it. Juan Daniel has the video ready to go. Ah, all right. Okay. Adelante, Juan Daniel, por favor.
Hello, welcome to this pronunciation panel on preparing teachers to teach English pronunciation skills. You're going to listen to 3 recorded presentations from 3 experts in the field of pronunciation teaching, Dr. Sinem Sonsat Hegelheimer, Dr. Veronica Sardegna, and Dr. Susan Spezzini. After these recorded presentations, they're going to be live to answer any questions you may have. So stay on and ask your questions to the experts. Thank you. Hello, everyone. Welcome to the very first presentation of this panel. My name is Sinem Sonsat Hegelheimer, and I'll be talking about the role of pedagogical training in evaluating L2 pronunciation and providing corrective feedback. You see a brief overview of my talk about the importance of corrective feedback, teacher training, and preliminary findings of my corrective feedback research. Research shows that pronunciation instruction is effective, but it also shows that it can be even more effective with corrective feedback. Corrective feedback has a great value, but providing it is a challenging task, especially for teachers who are not trained to teach L2 pronunciation. Research shows that teachers are not always confident in evaluating and assessing pronunciation skills. Some teachers do not even address pronunciation unless there's a very serious communication issue. And oftentimes, pronunciation feedback is limited to particular pronunciation features, mostly segmental features. So the importance and the value of metacognitive instruction in assessing pronunciation and providing corrective feedback should be emphasized in teacher training programs. Training pre-service English teachers to provide corrective feedback in L2 pronunciation instruction is a very important goal for us, and we could achieve this goal through peer corrective feedback practices in the courses that they take in their teacher training programs. Peer corrective feedback practice would help prospective teachers not only for their own pronunciation skills as L2 speakers, but also for their teaching skills for their future students, for their future practices. We know that peer corrective feedback may have some drawbacks, such as accuracy and quality issues, but we also know that corrective feedback can have great benefits for prospective teachers. They might be more facilitative and they might be engaging more in their corrective feedback exchange sessions, and they may notice their pronunciation errors more clearly. They may do a deeper processing of their own interlanguage skills. So corrective feedback could be very influential for their teaching skills. In this study, I'll be talking about an online teacher training course for pronunciation teaching. And in this course, there were 10 pre-service EFL teachers who studied at a large public university in Turkey. These students had already received listening and pronunciation course in a previous semester. And as part of this online teacher training course, they got more training on pronunciation content knowledge, including both segmentals and suprasegmentals, and also pedagogical knowledge and practice. In this course, they also discussed a lot of key readings, key concepts. They did 2 self-assessment tasks for their own pronunciation skills. They did written peer evaluations and oral peer feedback sessions with a partner in their class. They also wrote reflective journals to think about what they did during these evaluations. There are 3 research questions of this study. And the first one is, what are the changes in beliefs and attitudes of pre-service teachers regarding the goal of L2 pronunciation instruction and teaching priorities as a result of this teacher training course? The second one is, what are the effects of teacher training in pre-service teachers' practices regarding the pronunciation features they address in corrective feedback they provide, and the quality of feedback they produce in these peer corrective tasks? And the last question is, what is the nature of interaction between peers during the oral peer corrective feedback sessions? You can look at the details of the online teacher training course on this slide. You can see when students worked on segmentals and suprasegmentals and when they did self-evaluation assessments or peer evaluation tasks. You can also see the flow of activities in a more detailed way on this slide so that it can give you an idea when the first peer evaluation happened, right after segmental features, for instance, and when the second peer evaluation task happened, right after suprasegmental features were addressed in class. The data collection tools in this study include surveys with open-ended questions, written peer evaluation tasks, oral peer feedback sessions in pairs,
self-assessment tasks, and reflective journals. And when I say peer evaluation, I mean listening to one of the 4 model speakers that was provided on the course website and comparing their peers' pronunciation to one of the model speakers to provide feedback for 10 different tasks, including controlled and free speech tasks. In this study, I will be reporting on the surveys and oral peer feedback sessions only, because I am already analyzing the data and these are my preliminary findings. In another study at another conference in the future, I'm also planning to present about the other components of the data. The data analysis is qualitative in nature because I analyzed the survey responses and I also analyzed verbatim transcriptions of peer feedback sessions. So basically in these peer feedback sessions, I looked at the content analysis, I looked at the teaching features the pre-service teachers addressed, the use of meta language they had, the clarity of feedback and interaction between the peers. When we look at the results of the study, remember the first question was about the changes in their beliefs and attitudes, the beliefs and attitudes of pre-service teachers for the goal of pronunciation instruction. And at the beginning of the class, these teachers focused more like on native speaker accent or accuracy issue as a target for pronunciation teaching. Some students also mentioned intelligibility and comprehensibility, but only one student mentioned intelligibility as the goal of pronunciation teaching by itself. However, at the end of this course, more students started to talk about intelligibility as being the ultimate goal of pronunciation teaching. In fact, 7 pre-service teachers named intelligibility as the goal of pronunciation instruction. And I would like to share some of the quotes from their surveys, survey responses. As you can see in this example, it says, after taking this class, I realized that there are some misleading courses out there that try to change the speaker's accents. Instead of trying to correct someone's accent, we should focus on their intelligibility. The second component of the first question was about teaching priorities. And when you look at the findings of the survey at the beginning of the semester, you can tell that some pre-service teachers said, I have no idea what are the teaching priorities in a pronunciation course. Some said suprasegmentals, 1 person said segmentals, and 3 students said, pre-service teachers said both features. But at the end of the semester, as you can see, 7 pre-service teachers said both features are important. This is the answer that we want. Both segmentals and suprasegmentals are important. And if you look at one of the quotes here, one of these pre-service teachers says, I think both of them are equally important and necessary because errors in any of them can lead to misunderstanding and unintelligibility. When we look at the second research question, pronunciation features that pre-service teachers addressed in peer feedback sessions, you can see that there's a significant difference between the peer feedback 1 corrective feedback session and peer feedback 2 session. So these light blue ones represent the first peer feedback session and the darker blue ones represent the second peer feedback session. And as you can see, students who are pre-service teachers, they address more of everything, more vowels and consonants, more word stress issues, prominence and intonation. And you can see how each one of them increased really much as a result of the teacher training that they've been getting throughout the course. And the results of this chart that you're seeing on the screen right now is based on the explicit use of the pronunciation terms rather than just the qualitative data analysis. When you look at the quality of feedback that pre-service teachers provided, what we can tell based on the qualitative analysis of the data in peer feedback sessions, we can say that the first peer feedback session had more vague and uncertain feedback. And the peer feedback 2 session had clear and certain feedback compared to the very first one. And remember, they kept learning more content knowledge as they went by, and they also discussed more key points of L2 pronunciation teaching in the course. And I would like to share some of the quotes from the qualitative data analysis of the quality of feedback in peer feedback sessions. These quotes are from the peer feedback session 1 about the vagueness and uncertainty of the feedback provided. So if you look at this example, for instance, it says, in the 8th sentence, you pronounce the phonetic as it is in the Turkish version. I think you pronounced it with the harsh T. So as you can see here in this example, the pre-service teacher is using an alternative term rather than a pronunciation term.
Or here, you can see that the pre-service teacher says, and there was this bird and girl, and I don't know if it was an error. So you can tell that the pre-service teacher is not very sure in this quote, so they're doing some kind of hedging. Or in this other example, as you can see, the pre-service teacher said executed, kind of had that like very sharp K sound. So again, using alternative terms rather than meta language, rather than pronunciation terms. If you look at peer feedback session 2, the clarity of feedback, we can see from these quotes that teachers made some progress in terms of the feedback, the quality of the feedback they provided. So for instance, in this first example, the participant says, I've been only abroad just once in my entire life. It was Britain. There was unnecessary rising speech intonation again. When you say Britain, the listener expects the sentence to continue because of the rising speech intonation. So as you can tell from this example, the pre-service teacher was really efficiently able to talk about the functions and form of intonation in English. Okay, so and then in this other example, the pre-service teacher says, there are very few little instances, but they're more individual rather than they don't apply to every single vowel and consonant. So as you can see, the teacher started to create some overall feedback, more sophisticated feedback, saying you have this one instance here, but it doesn't apply to your overall speech. When we look at the third research question, the nature of interaction during peer corrective feedback sessions, what I could tell based on the qualitative data that there was active engagement during peer feedback sessions, especially in the second corrective feedback. And there was simple recognition of feedback and approval more in the peer feedback session 1, but there was more like questioning and opposition in the peer feedback session 2, because all pre-service teachers started to be more confident in questioning each other of the feedback that they were providing. So another thing that I noticed that there was a lot of constructing knowledge together. The peers were working on their pronunciation issues together by asking questions back and forth. And there was a lot of self-reflection and empathy, self-interlanguage development signs. There was also L1 group reflection a lot in the peer feedback sessions. So students / pre-service teachers talked about what Turkish speakers typically do when they speak in English. Here are some quotes from The Nature of Interaction. So if you look at this one, for instance, this is a clarification request from the partner, from the peer. It says, may I ask a question? And the partner says, of course. For the last task, was it no stress or not enough stress? So this is a really nice question for a student to ask. And the partner says, not enough stress. It was too monotonous, okay? In another instance, you can see that the peers were constructing the knowledge together, and actually they were questioning the reliability or accuracy of the feedback. So here in this one, they're talking about how to pronounce bungee jumping. Is it bungee jumping or bungee jumping, okay? And then they started to question which one was the correct one. And here, the student says, I'm gonna check that later, by the way, I don't trust you. And they start chuckling here. And then the other student says, fair enough. I mean, how can you know I'm the correct one? You're making me doubt myself. So you can see that they're just thinking about what is the correct version really, okay? And then again, there was a lot of empathy and self-reflection. A lot of times students said, oh, you have this pronunciation error, but I do that a lot too. Or I think we both made this mistake. Or I think all Turks do this kind of mispronunciation. So there was a lot of that going on, which shows that pre-service teachers do not only think about their partners while they were providing this feedback, they were also comparing them to themselves, their own pronunciation. So if you want to create some conclusions out of this, we can tell 3 main things. Pre-service teachers in this study believe in the value of intelligibility more than they did before the beginning of the class. And they see intelligibility as a more important goal of teaching at the end of the course. The second conclusion we can make, pedagogical training helped pre-service teachers address both segmental and suprasegmental issues more as they learned more throughout the course. The feedback teachers provided seemed to be deeper and richer in terms of quality. And teachers used pronunciation terms more confidently in peer corrective feedback too. And they kind of used the hedging words less frequently because they started to be more confident of what they were saying about their peers' pronunciation.
And lastly, we could say that there's an active engagement and self-reflection going on in peer practice feedback sessions. And this might be actually helpful for pre-service teachers' own pronunciation skills and interlanguage development. So this brings us to the end of this presentation. There's so much more about this study. Hopefully I'll be able to share those with you guys in further studies, but I would be very happy to answer any questions or address any comments throughout the live Q&A session. See you later. Bye. Hello, I'm Veronica Sardegna from Duquesne University, United States. And in this second panel presentation, I'm going to talk about the role of the teacher in supporting English pronunciation learning. First, I'm going to discuss the purpose of teaching pronunciation, and then I'm going to share an empirically based pronunciation model for teaching English pronunciation. The focus of today is the role of the teacher in supporting learners' self-regulated efforts. So why is it that we teach pronunciation? Well, intelligibility in English speech is integral for English language learners' successful comprehension and communication with both native and non-native speakers of English. Thus, it's crucial that we learn more about how we can help our students improve their comprehensibility and intelligibility. By comprehensibility, I mean how difficult it is for the learner to understand the spoken message. And by intelligibility, I mean to what extent the learner's spoken message can be understood by others. My research findings show that improving L2 speech intelligibility takes time and largely depends on students' self-regulated practice choices and efforts. It really depends on what they do with what we teach them and how much they practice with the resources that we provide. Also, their practice choices and efforts are closely linked to their self-efficacy beliefs and their motivations and attitudes towards pronunciation practice. Do they think they can improve? Do they want to improve? Do they want to invest the time and effort required to improve their pronunciation skills? The answers to these questions will dictate how much effort they put into practicing. Also, my research findings highlight the integral role of teachers in creating learning environments and opportunities that promote and support learners' self-regulation, self-teaching, self-assessments, and reflection on learning. So today I'm going to share with you a pronunciation instruction model that guides teachers into supporting students' self-regulated practice choices and efforts. The first and the most important thing is that the teacher must have expert knowledge of what to teach. The teacher needs to know what pronunciation features, what rules, what strategies the students need to learn in order to improve their intelligibility. Also, the teacher needs to have pedagogical knowledge on how to teach these things to the students. But expert knowledge and pedagogical knowledge is not enough. The teacher also needs to purposely engage in 7 teacher actions that will support students' efforts at learning. These actions will help the teacher promote learning through information, for example, or support learners by providing resources and guides and models that they can copy. Also, the teacher needs to create opportunities for practice inside the classroom and outside the classroom, and be sure to empower learners through information via strategies and also ongoing and frequent feedback. But let's discuss these 7 actions one by one. The first action is to raise the students' awareness of what pronunciation features they need to improve. This will promote learning. Oftentimes, our learners come to our classrooms with problems such as not pausing accurately. They may pause at incorrect places or run through expected pause boundaries. They often misplace pronunciation phrase stress by stressing given information instead of new information, or stressing all the words in one utterance, more or less equally, without one prominent stress. And
We do know from research that irregular chunking of phrases, what we call irregular pausing, affects listening comprehension, makes note-taking difficult and frustrating. We also know from research that prominence in English is critical to meaning. It highlights what's new, important information. It contrasts information. It places a special emphasis. So students do need to know how to pause within phrases appropriately. How to pause appropriately, and how to use prominence in English to convey their intended meanings. Oftentimes, we also have learners that link sounds incorrectly or use discourse markers in a way that does not orient learners to how ideas are linked to one another, or simply do not use discourse markers at all. And we do need to use discourse markers to frame illustrations or examples, or provide warning before moving on to new topics and things like that. Research on these features show us that absence of linking affects our intelligibility because it renders English speech choppy and disconnected. It causes frustration to the native speaker listener. We also know that discourse markers facilitate discourse processing and increase chances of ease of interpretation. So it's very important that we do teach students how to link sounds within and across words appropriately and use discourse markers in a way that facilitates discourse processing. So once we raise the students' awareness of these features that they might need to improve, we need to help them prioritize their learning goals. So we have to provide them an assessment and then decide what features are affecting their intelligibility. For example, are they stressing policy-level words appropriately? Are they chunking and stressing phrases correctly? Do they need to improve their fluency by working on redaction or linking sounds? Or it could just be a matter of improving their intonation in order to convey the appropriate meaning through contrasts, questions, lists, new versus old information, and so on. And overtly mark discourse moves to facilitate the understanding of their message. It could be they need to work on all of these or some of these things, but we do need to help them prioritize their pronunciation learning goals so that they can be successful. So they can't work on everything at the same time. We have to assess them and decide what is it that they need the most. Then, after identifying their learning goals, we need to teach them explicitly the pronunciation features, rules, and learning strategies that they need for their practice and their self-teaching. And this is going to be our way to support learning. For example, some pronunciation learning strategies can be things like practice word stress alternations using rubber bands or gestures, or read the phrase aloud using backward build-ups. These are production strategies that help them with speaking. But we can also teach them prediction strategies that help them figure out how to pronounce phrases and words. Things like use spelling rules to decide which syllable to stress in a word, or what sound to produce and link, or use contextual cues and given information to determine the most prominent word in the phrase. Another type of strategy is perception strategies, where students listen for stress or listen for things that they need to improve. Things like listen to how stress is used to contrast information and to organize information and imitate it. Or listen and discriminate between sounds using minimal pair words. And of course, there are many more strategies like this that you can teach them. But we need, after we teach them all these things, we need to assign activities where the students can practice their sounds, words, and phrases using pronunciation learning strategies in private. And this is what we call in-covert rehearsal.
The covert rehearsal model is a self-directed process. Remember, we're talking about self-directed, self-regulated learners. So students need to find privacy, perform aloud, read aloud the words, the sounds, and the phrases they want to improve, monitor their performance, and self-assess whether they are correct or not. Most of the time, one way of assessing is comparing their performance with other speech models that we can provide. And then they have to practice in order to change their performance to match those models, and then practice the changed performance until they are fluent. And this they can do with one sound, a word, phrases, until they match their targets. Now, it's not enough to give them practice opportunities. We also need to scaffold their learning. And this is what we call action number 5. The teacher needs to support students' practice with guided activities, online resources, and ongoing and frequent feedback. It's very important that we ask ourselves, what are my students doing well? What can they do better? How can they improve, so that we can determine what is the best way to help them? Do they need more information? Do they need to learn more how-to strategies? Is it practice that they need? Once we determine that, we can help them with resources and feedback. This takes me to action number 6. It really is not enough to provide feedback and tell them, you're doing great, you're improving. If a student doesn't believe that he or she is improving, we need to empower them. And one way of empowering them is to build their confidence by improving reflections on learning. So if you ask your learners, what worked, what didn't work, what should I try next? And they looked at video recordings at the beginning of the semester, and then after practicing, they record again and they see improvement. This will increase their self-efficacy. And we do know from research that increased self-efficacy leads to greater improvements, because when they believe they can improve, then they're engaged in more practice in order to continue improving. And this, of course, long-term will create greater improvements. The last action has to do with what happens at the end of the course. In all the courses that I investigated, the students using this model improved significantly from time 1 to time 2, which is during the course, the 4th month of instructions. But then after the course, they tend to decrease a little bit in their accuracy, and then the plateau. Students in this course that were tested for their improvements with supraexamental features, word stress, phrase stress, and linking improved significantly during the course, went down a little bit, and then the plateau. And this is repeated, is a trend that is repeated with other features as well. The important thing is that by time 4, there is a large improvement that students have maintained from the beginning of the course to the end, to 34 months after the course. So the model works. What happens is that students need new priorities. Once they achieve the priorities that we gave them during the course, it's important that we set new learning goals for their future practice so that they can get the information they need, the awareness that they need to continue working on their pronunciation skills, which will help them increase again, go down again, and plateau. So today, I have shared with you a pronunciation instruction model that focuses on what the teacher can do to help students self-regulated practice efforts and learning. The teacher must have expert knowledge and pedagogical knowledge, and these will help the teacher promote learning through 7 actions. Actions that have to do with providing information and explicit teaching, the sounds, the words, and the phrases students need to learn, as well as the rules and strategies that they can apply to figure out how to pronounce such words and phrases. The teacher needs to support students' learning through guided practice and models that students can use for practice. The teacher has to create opportunities for the students to practice inside the classroom, outside the classroom, and
with specific guides and models. And also the teacher must empower learners by increasing their self-efficacy through frequent and ongoing feedback and with opportunities for the students to reflect on their learning. If you want to know more about this model that enhances learning, there's an article that is coming out in Language Teaching that talks about this model and empirical validation of the model. The research that validates this model is discussed in this article. It's now in press, but it's coming out soon. And you can also consult some of the references that I cited during the presentation. So this concludes my presentation. Thank you very much. If you have questions, please stay on after our third presentation. We're going to be live answering any questions you might have. Thank you. Hello, welcome to the third part of our pronunciation panel. My name is Dr. Susan Spacini, and I teach at the University of Alabama at Birmingham. My part on this panel is helping English learners perceive and produce challenging English vowels. I will give a brief comparison of the Spanish vowels and English vowels. I will describe challenges for Spanish speakers with perceiving and producing the two high front English vowels, such as in beat and bit. I will explain how to help Spanish speakers perceive and produce the high front English vowels as distinct phonemes. While I'm presenting, think about whether this challenge is a listening situation, is speaking, or perhaps is something else. In Spanish, there are 5 vowels: I, E, A, O, U. And these 5 vowels are almost the same in all of the different countries. And there are also some diphthongs, but in this presentation, I won't be going over the diphthongs, just these 5 vowels. In English, we have many more vowels, and they're very different from country to country and within regions of the same country. I'm going to be looking mainly at the North American English vowels. This is the way that I teach this to graduate students who are preparing to be ESL teachers. In these classes, we also have K-12 teachers in elementary and secondary schools who are learning how to better help the English learners in their classes. And most of their classes have Spanish speakers. There are 4 tense vowels. There's the E in beat, the A in bait, the U in boot, and the O in boat. And this is the 3x3 matrix that we saw in the previous slide. Now there's 7 lax vowel phonemes, and lax being that the muscles of the cheek are lax, and tense being that the muscles in the cheek are tense. And so we have bit, which is also high front like beat, but it's lax. So there's a little dotted line there. There's e and bet, mid front like bait, and there's a dotted line to show a difference. There's a u and book, and a dotted line to show that it's different from the u. And then there's but, and this is back, mid-back, but at times mid-central, so it's like on the line there. There are 3 low vowels that are lax. There's and bat, on pot, o and bot. That last vowel is not part of my repertoire, linguistic repertoire. I'm from California, but the ba and bot is what all of my graduate students use in their a variety of English. There's a schwa in the middle. So these are the 12 vowels of North American English, and that I'll be comparing with the Spanish. I'm using modified IPA fonts in order to represent these vowels as being different from the Spanish vowels. And there are also diphthongs in English, but we're not looking at diphthongs in this presentation. So here are the 5 Spanish vowels with blue ovals, and then the 12 English vowels with red font. And there you can see that
almost all of the Spanish vowels, the area in which they're spoken in, or their area of pronunciation, articulation, that there's 2 English vowels for each Spanish vowel. And at the bottom, there's actually 1 Spanish vowel and about 4 English vowels. You can see a dark line just went around the high front vowels because that's going to be the focus of today's presentation. The difference with beat and bit, and then to the E and piso. Okay, so of these high front vowels in Spanish, the one high front vowel phoneme is like in pico, and I describe it to my students as it being tense, short, and staccato, pico. And it takes up that whole area. Whatever a Spanish speaker hears that is articulated in that area, Spanish speakers will hear that as an E of their language. English, we have 2 high front vowel phonemes, the E in American English, which is gliding. So it's a high front tense. My muscles are tense. The vowel is longer. My tongue is gliding, and the tenseness produces a smile, the smiley sound. Beat. And the I is high front, but lax. The muscles are lax. It's very short. It's static. In other words, once the tongue reaches it, it doesn't keep moving to lengthen the vowel. And since the E in beat is the smiley sound, then we refer to the I in bit as the sad sound. And there we see the pico compared to beat bit. And what are some tips to help Spanish speakers overcome this challenge and be able to produce and perceive these vowels? First of all, we teach them to say smile, say cheese. When they're doing that, they're making the smile and the tenseness that is needed for saying beat. Look in the mirror or in their selfie, or the selfie on their cell phone, and they can see the smile, cheese, beat, and then bit. And then place the hands on their cheek, beat, bit. You can actually feel it. And I can actually see a person if they're saying it. So if I have students that instead of saying beat, they said bit, and I'll just point right here. And then my English learners will go, oh yeah, I had to go, and I had to make a smile. So if I start with pico as something they go, no, and go pico, and okay, now let's make it longer and glided and tense and tenser, and then go beat. So pico, beat, beat. And then for the bit, go pico, and then bit, and then shorter and bit. Or I can say the word si, and then go longer, si, seat, and si, sit, sit, and make it shorter. So going from the known to the unknown. So in the Spanish speaker's mind, there are 5 vowel phonemes. We're representing them here with 5 blue circles. And in the English speaker's mind, there are 12 vowel phonemes represented here with straight lines, either triangles or squares. So we have pico for the Spanish speaker in the high front. And we have for the English speaker beat and bit. Now we have a saying in English that you can't put a round peg in a square hole. So if we look at the Spanish verb, or the Spanish vowel, as being represented by a round circle, and the English vowels is not being round, but being in triangles or boxes, and then one doesn't fit into the other. Even though some of the vowels might be somewhat similar, these are quite different because there's 1 and then there's 2. And if they don't say it quite right, if they don't, because that pico doesn't fit to the English, then instead of saying beach, they're going to be heard saying bitch. And that will indeed be sad. So if I look at the 5 circles in the Spanish speaker's mind, 5 areas, and in the English speaker's mind with the 12, how can I get a student to say beach? Because everybody likes going to the beach. It's a happy place. Right? But sometimes the way they say it comes out with unhappy consequences. So for those of you who are listening to the English, continue listening to me instead of reading. There's sentences in English that will appear. But cognitively, if you just listen and watch what I'm doing, the concentration is better than trying to listen and read at the same time. So the English speaker will say beach. At the top right, you see number 1, beach. It's in the high front. Now, the beach will enter into the Spanish speaker's ear.
Here, the ear is represented by a type of funnel. So the sounds are going into the ear. Now, after it goes into the ear, it goes through an L1 Spanish filter. In other words, it gets filtered to be viewed. Now you can see it coming across, the sound came across as a number 3 and landed again in the high front, going through the Spanish filter. But when it did that, it wasn't heard as the E in beach. It was heard as the E in pico. It's heard short, pico, not beach. So now what happens? The Spanish speaker is heard as the E in pico. And the English speaker, usually the teacher, says, now repeat the word beach. And the Spanish speaker heard E in pico. So they're going to say it, but by producing the vowel E in pico, which is short. And short has nothing to do with the E in beach. It's a different characteristic. So the beach, pronounced with the Spanish vowel E by the English learner, will enter the native English speaker's ear. So now the ear, the diagram there of the funnel turned around, went in the other direction. And this time it's going to go through a filter again, but through the filter of a first L1 English. So whatever is spoken is going to be heard as English. So the Spanish speaker, even though he or she tried to say beach, it came out beach. It wasn't long enough. It wasn't glidey. It was intense. And consequently, the English speaker goes, wait a minute. Yeah, that's a high front vowel, but it wasn't beach. So it must be the other. And what is the other? The other is bitch. So even though the Spanish speaker had no intention of saying bitch, when pronouncing beach, it came out as bitch, which is a female dog, which if you're in the dog world and you go to a kennel show is okay. But the rest of the time, this is not an okay word to use in everyday conversation. So they turned something from being a happy place, beach, to being misunderstood when saying bitch. So remember, language learners hear the target or second language, L2, through the first language filter. And native speakers of the target language hear the learners through their own L1 filter. And if it's not the expected sound, they will hear the other. So if beach came out not long enough, not glided and not tense, but bitch, then they hear bitch, the other. The same way that when the word Mr. in English is said with the Spanish accent or by a Spanish-speaking English learner, they say Mister, but they didn't really say Mister. They said Mister with the Spanish vowel. So whenever a vowel is pronounced there, that isn't what the native speaker expected, they'll hear another sound. And the English language learners are only able to produce what they can hear. So how do we help them hear? Because their hearing isn't working yet. Well, in order to be able to hear challenging L2 sounds, language learners often need to know what is different. We have to explain it to them, demonstrate it to them. What's different about these L2 sounds? And then helping them learn to perceive the difference. And where does perception happen? It doesn't happen in the mouth and it doesn't happen in the ear. It happens in the brain. So it's the brain that we need to focus on. And with the brain and focusing on reasoning there and explaining and showing, then help with the hearing, the listening, and then we can get to the speaking. Here are my references, and I thank you very much. We are live. Do you have any questions for us? Well, there are questions for all of you, although we have only 6 minutes left, so let's better hurry. Professor Spezzini, you focus on teaching the difference between E and E, probably because you have experienced students struggling with those sounds. What about the low central one versus the wedge, the stress schwa? Between like the pot and the butt. Well, the whole bottom there's 5 vowels in 4 vowels in English, the a, like bat, bot, bought, but, and the abbot. Those 5 vowels, they're not in the Spanish speaker's mind. So those are even more difficult to tell apart than the 2, because I chose a comparison of 1 in Spanish, 2 in English,
and something I can visibly see by smile muscles, right? And so the bottom ones are more difficult. I don't have as easy of a trick to teach you. It just takes more minimal pairs, more contrasts, and it's a more of a puzzle because there's 5 vowels that they're getting compared on the bottom there. Right. We Spanish speakers do not have many problems with the British version of the low central vowel, but the American one. Right. Well, and the reason I focus on the high front is because that causes the most difficulties in elementary and secondary schools in the United States. Because if the students aren't pronouncing beach, especially if they live in a beach area and their school has the name of beach, they're heard day after day saying bitch, and they do get punished for that. So I wrote an article on that, just on that. Thank you so much, Professor. The second one was for Dr. Sardegna. And it says, could you please elaborate on your experience on students reflecting on their own pronunciation assessment? You mentioned that you have them reflect on their own pronunciation. And do you have any specific anecdote or story about those reflections? Yes. First of all, it's important that you create a meta language for them to understand what they are looking at and what's important for them what priorities they need to change and what's important for them to change, right? So once you create that awareness and that meta language of the things they need to improve, they are looking at their videos with focused attention to those things. And that helps them raise awareness that, oh, I did this, but I'm supposed to do that. So sometimes when you give them feedback and they're not looking at themselves, whatever you tell them that they are not doing, they think they are doing. It's very different when they're looking at their video and they realize now with more information, what are the things that they need to improve and what they are hearing themselves say. So video reflections through my research have been super important to help them raise awareness, but also try again and then build confidence that it is something that they can do and they can change. And then when they hear themselves with that change, they do realize that they are much better, they are much more intelligible, and this is something that they can do. So video reflections help both ways, help fix things, but also help create confidence in that they can do it. Thank you, Professor. Keywords then, phonemic awareness, like sound awareness, isn't it? And that leads us to the next question for Dr. Hegelheimer. Because you did research on what these students who wanted to be teachers had as an aim regarding pronunciation. And what are your personal views on this global English, like no accent, very important, versus native like English? Thank you so much for the question. Well, as the pronunciation research suggests, and as we all know, I, of course, am in favor of intelligibility. And that was one of the goals that I wanted my pre-service teachers to come to at the end of the semester, at the end of the course. And I was really happy to see that because initially, before they did any self-evaluation or peer evaluation or any of those critical discussions, most of them believed that it was important to sound like a native speaker. But then the more they listened to themselves and their peers, and the more they learned what matters, almost all of them came to the point, okay, it's enough if I'm intelligible, if I can communicate, there's no reason for me to sound like a native speaker. And kind of it was important for them to get that idea because they'll be the teachers. I wanted them to tell it to their students that it's important to be intelligible and you can still keep your accent as part of your identity. Thank you so much, Professor. You also mentioned some drawbacks about peer feedback, which were 2 different aspects, accuracy and quality. Yes. Could you elaborate on that? So initially, because the pre-service teachers do not know much, especially if they didn't have prior training in pronunciation, what they provide is not super accurate or reliable, or oftentimes they just talk about the things in a really vague way. They don't really tell the students what to do about their pronunciation errors or what those errors are.
So it's not really reliable or accurate initially, but then it improves in time. They come to a point that they're better at providing feedback because, as you could see in the presentation, they started to provide explanations like, you're using rising intonation all the time, and it just gives the message that you will speak more. Instead, you should have some kind of flowing intonation if you're coming to the end of your utterance. So they get better. But the second thing, rather than being accurate, I think the practice itself is very important for them initially, because they have to get ready to give feedback to their students in the future, to get this practice, to know what it takes to evaluate someone's pronunciation. Because oftentimes, while they were evaluating their peers, they were also evaluating themselves, because they did a lot of reflective practices saying, oh, you have this issue, but you know what? I had the same issue too. So is this only your issue, or am I also included? So they were kind of working on their interlanguage as well. So providing peer feedback is very valuable in terms of the experience that they get. And they also improve their accuracy in time. Hopefully they'll come to a point that they provide reliable and better feedback, which is shown in my research that they do in time. Thank you very much. Professor Spezzini, do you also emphasize suprasegmental features like stress, for example? Because we normally, when Spanish speakers are learning English, we have words like category, development, correct, right, control. Right. Yeah, we also stress, and we bring that very early in the semester that we're teaching applied phonology to language or to teachers of all types. We bring in this in suprasegmentals early, so that as soon as they learn vowels and one set of consonants, and before we learn all of them, we bring in suprasegmentals so that we can start applying that as we go through. It's extremely important. You can't do the segmentals without the suprasegmentals. I believe it was in last year's first CONAPLA that I presented on suprasegmentals. Yes. You did. Thank you very much, professors. It's a pleasure for us to listen to you and to have your videos, because we are going to dissect your videos and start analyzing every segment of them. Thank you very much. Please so, go ahead and yes, do the translation to Spanish so that others can then access this later when you have it in your archives. We're having a team of interpreters and translators at the university, so we will. Okay. Professor Canese, final words. Yes, I would like to just thank the whole panel again, very especially Susan Spezzini for gathering this team of experts. And it was so well put together that one presentation flowed, logically after the other, the feedback and then the model and then a specific example. So I think it was wonderful to hear you. Unfortunately, we are, very tight with the time. I would like to invite you to present an article either individually or as a team. I know that some of you already published some of this research, but maybe you can find a way to make it accessible so we have a publication that we would like to have out of this conference. So we invite you to submit your articles either individually or as a whole. Please do. And once again, thank you. And we hope to see you again sometime. Muchas gracias. Yeah, muchas gracias. Gracias. Entonces, muchas gracias, profesoras. Pasamos la antorcha a la compañera Mirta Lugo, que viene del sector guaraní, ahora mismo en el segundo Congreso de Lingüística Aplicada del Paraguay. Bueno, yo voy a repetir lo que acabo de decir en español, agradeciendo a la profesora Susana Spezzini y a sus colegas por este panel excelente, y también reiterar que el equipo de lengua inglesa del ISL va a estar trabajando en los subtítulos para que esta presentación sea accesible también a aquellos que tienen dificultades quizás en entenderlo en inglés.
Muchas gracias nuevamente y bienvenida Mirta y su equipo, un panel excelente también que nos acompaña desde organizado por la Universidad Nacional de Itapúa, quien está apoyando también nuestro evento. Agradecemos desde ya y vamos a darle ya lugar porque, o si no, cada vez nos atrasamos más. Gracias, Mirta. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo especial también a Valentina, a la profe Susan Spezzini, que en algún momento fue también mi profesora, así que un abrazo desde el sur de Paraguay. Y bueno, vamos a tratar de cumplir el tiempo, que es riguroso también en estos espacios. Y bueno, el panel que queremos compartir o en el que queremos dialogar esta tarde trata el panel 15 dentro del programa del Segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Hace referencia al procesamiento del lenguaje natural y la dialectología, y vamos a abordar el caso de la lengua guaraní. Este es un espacio, bueno, voy a hacer rapidito una referencia. Los compañeros que van a estar haciendo la presentación hoy, nos encontramos en algún momento en varios espacios en los que estuvimos trabajando en nuestras universidades. En primer lugar, Iliana Rodríguez, de la Universidad de la República, es una investigadora que hace bastante tiempo está trabajando. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, entonces Iliana Rodríguez es una investigadora de la Universidad de la República que está trabajando hace bastante tiempo en el área de la lingüística, y especialmente en el 2013 estuvo en Paraguay haciendo un relevamiento de los términos que obviamente tenemos bastante en común en la región guaranítica, ¿verdad? Y en este tiempo también estuvieron trabajando con un equipo integrado, un equipo multidisciplinar compuesto por ingenieros también de la Universidad de la República. En este caso, Luis Hernán Chiruso Alonso es ingeniero en informática. Él ha trabajado, obtiene su experiencia en el procesamiento del lenguaje natural, y también se une al equipo Santiago Góngora, que estuvo trabajando su tesis sobre la construcción de recursos para la traducción automática del guaraní, entre guaraní y español. Y sabrán los compañeros y los que nos están escuchando y viendo en las redes, desde la Universidad Nacional de Itapúa hemos propiciado varias actividades para la promoción de la lengua guaraní especialmente, y en una de ellas que recientemente ha causado bastante impacto es la Cátedra Guaraní de la Universidad, de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Y en ese contexto nos encontramos con dos trabajos similares que estábamos realizando, había sido en las dos universidades. Entonces a este equipo se une Aldo Álvarez, que es un ingeniero en informática también de la Universidad Nacional de Itapúa, y hace unos años inició un trabajo similar. Así que queremos dar este espacio para que, por un lado, los compañeros de la Universidad de la República presenten el trabajo que están haciendo, y por otro lado, el compañero Aldo de la Universidad Nacional de Itapúa haga lo mismo. Y luego vamos a darle el espacio a Iliana Rodríguez, que va a tener a su cargo el diálogo entre estos dos grupos de trabajadores por una misma línea, que es el procesamiento del lenguaje natural, pensando en que alguna vez podamos tener un traductor automático para la lengua guaraní. Entonces, vamos a pedirle al equipo que nos ayuda con la proyección. Entonces, vamos a escuchar primero la presentación de Santiago Góngora y de Luis Chiruso.
Y a continuación, la presentación de Aldo Álvarez. Maitei, Sherera Luis Chiruso, junto con mi compañero Santiago Góngora, les vamos a presentar los avances que hemos tenido en nuestro proyecto sobre experimentos de traducción automática guaraní-español. Nosotros somos investigadores de la Universidad de la República Uruguay. Somos investigadores que trabajamos en el área de procesamiento del lenguaje natural, o PLN. ¿Qué es el PLN? Es un conjunto de técnicas que tiene el objetivo de lograr que las computadoras puedan entender, interpretar o generar el lenguaje humano. Y muchas aplicaciones de este estilo se han vuelto de uso cotidiano, como los buscadores de información, los reconocedores de habla, los sistemas de traducción automática o los sistemas que contestan preguntas automáticamente. ¿Qué necesitamos para construir un sistema de PLN? Los sistemas que se usan hoy en día se basan principalmente en tener una gran cantidad de datos. En nuestro caso, eso significa tener mucho texto. Estos datos son utilizados para construir modelos matemáticos o estadísticos que intentan resolver el problema que queremos. Y para eso es importante definir una medida de performance o desempeño que nos diga si el modelo que construimos está haciendo las cosas bien. Decimos que estos sistemas aprenden a realizar una tarea a partir de muchos datos, o sea, muchos ejemplos, y esto se conoce como aprendizaje automático. Consideremos, por ejemplo, que queremos construir un sistema de traducción automática entre el guaraní y el español. En este caso, los datos que necesitamos son textos en guaraní y español, con la característica de que estos textos se tienen que corresponder. Decimos que es un corpus paralelo o un corpus alineado. Los modelos matemáticos a construir pueden ser, por ejemplo, redes neuronales u otros modelos estadísticos. No vamos a entrar mucho en detalles de esto. Y las medidas para saber si el sistema construido funciona correctamente son fórmulas matemáticas que comparan las oraciones generadas por el sistema y las oraciones consideradas correctas o de referencia, y ven qué tanto se parecen o qué tan lejos están unas de otras. Dos de estas métricas muy utilizadas para la traducción automática se denominan BLEU y CHAR-F. No detallaremos cómo se construyen, pero luego veremos algunos ejemplos. ¿Y cómo entrenamos nuestros sistemas? Necesitamos realmente una gran cantidad de texto, un gran volumen de texto paralelo. ¿Con qué dificultades nos encontramos? Para un puñado de idiomas del mundo existe una buena cantidad de recursos lingüísticos, por ejemplo para el inglés o para el español. Contando con que la precisión de los sistemas se basa en el tamaño y la calidad de los corpus utilizados, para estos idiomas el funcionamiento de los sistemas de PLN en general es muy bueno. Pero la realidad es muy distinta para la mayoría de las lenguas del mundo, ya que no existen tantos recursos digitales disponibles y procesables como para poder hacer modelos matemáticos robustos. Acá aparece el concepto de Low Resource Language o idioma de bajos recursos, que no se refiere a recursos monetarios o financieros, sino que existen escasos recursos lingüísticos digitales aprovechables para el procesamiento del lenguaje. El interés en trabajar para estos idiomas generando recursos, herramientas, datos, etc., está creciendo muchísimo. En particular la ACL, que es la asociación más importante de investigadores de PLN a nivel mundial, propuso que su tema especial para el año 2022 sea la diversidad lingüística, y con especial énfasis en idiomas de bajos recursos e idiomas en peligro. A continuación les voy a comentar acerca de los trabajos que hemos estado realizando para el idioma guaraní, en particular tratando de construir un traductor automático guaraní-español. El primer trabajo que realizamos fue la construcción de un corpus paralelo, un corpus que tuviera pares de oraciones en guaraní y en español, de forma que las oraciones se correspondieran. Este trabajo lo hicimos con mi colaborador Gustavo Jiménez Lugo, de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná. Nuestro objetivo era encontrar la mayor cantidad de oraciones posible, por lo que obtuvimos contenido de la web. La cantidad de texto en guaraní con traducción al español que encontramos en la web no fue muy grande, pero al menos logramos encontrar sitios de noticias, en particular ABC Color, y sitios de blogs, en particular el sitio Lengua Guaraní, y otros sitios donde se podían encontrar, por ejemplo, cuentos y fábulas en guaraní con sus traducciones. A veces la traducción se podía obtener siguiendo un link, o a veces estaba la traducción en la misma página. De todas maneras, luego de obtener las traducciones a nivel de documento, era necesario realizar cierto procesamiento para obtener las correspondencias a nivel de oraciones. Para esto intentamos dos técnicas. La primera fue una técnica automática que se basaba en encontrar las frecuencias de combinaciones de letras en las oraciones, pero no funcionó muy bien. A la izquierda se puede ver la evaluación de este enfoque, donde lo verde indica las oraciones que se corresponden perfectamente y solamente llegaban a un 64%. Por lo que realizamos una segunda etapa donde corregimos manualmente las alineaciones y con esto logramos una mejor calidad, que es lo que se ve del lado derecho, donde más de un 84% se corresponden perfectamente. Estos son los datos del corpus que construimos en este primer proyecto. En total unos 14.000 pares de oraciones que contienen unas 228.000 palabras en guaraní y 336.000 palabras en español. Esto es un buen comienzo, pero sabemos que los sistemas de traducción que andan realmente bien suelen tener muchos millones de palabras. Y al analizar el contenido de las oraciones ya comenzamos a ver posibles problemas. Aquí hay unos ejemplos de pares de oraciones en guaraní y en español. En el primer caso, la oración parece estar en guaraní oficial paraguayo. Sin embargo, en los siguientes casos se nota cierto nivel de mezcla y uso de préstamos. En el segundo caso, o renunciata tiene el préstamo de la palabra renunciar adaptado al guaraní.
y en el tercer caso directamente aparecen otros préstamos de sustantivos del español. Recordar que estos son ejemplos de texto tomados de la web. En este caso nosotros no escribimos ninguno de los ejemplos, sino que es texto extraído de Internet y representa ejemplos de uso real de la lengua, pero se nota que hay variaciones interesantes. Este año hubo un avance interesante ya que se realizó un workshop sobre el uso de PLN para lenguas indígenas de América, y junto con este workshop se hizo una convocatoria internacional, lo que se conoce como un Shared Task, para construir traductores automáticos que tradujeran del idioma español a varias lenguas indígenas de América. Este workshop fue organizado por Manuel Majer de la Universidad de Stuttgart. Nosotros colaboramos con nuestro corpus de guaraní español y además nos pidieron que tradujéramos un conjunto de 2000 oraciones en español para realizar la evaluación de los sistemas que se presentaran. La idea fue traducir estas mismas 2000 oraciones a todos los idiomas de la competencia, como el quechua, el aymara, el náhuatl y también al guaraní. Nos contactamos con una traductora profesional paraguaya, Berla Álvarez, que realizó la traducción de las oraciones al guaraní oficial paraguayo. Se presentaron varios equipos internacionales que crearon varios sistemas para todos los idiomas. A modo de resumen, podemos ver aquí los resultados que los distintos equipos obtuvieron para traducir del español al guaraní. El sistema al que le fue mejor obtuvo 8.92 de medida Blue y 37.6 de medida Charef. Eso es lo que está en la tabla de la izquierda. La tabla de la derecha es otra variante de la competencia donde podían entrenar con menos datos, y ahí a todos les fue un poquito peor. ¿Pero qué representan estos números? ¿Es 8.92 o 37.6 algo bueno o malo? Bueno, sobre la segunda medida, que es Charefe, no tenemos una buena forma de comparar, pero sí podemos dar una idea de lo que pasa con la medida Blue. Es una medida que va de 0 a 100, donde si uno obtiene 100 es que obtuvo la traducción perfecta para todas las oraciones, y obviamente es muy difícil, yo diría imposible, obtener un 100%. Pero, por ejemplo, los mejores sistemas de hoy en día para el par inglés-alemán obtienen un 35% de medida Blue, y los mejores para el par inglés-francés obtienen casi un 46%. Obviamente no se puede comparar pares de distintos idiomas, pero sí podemos aventurar que un valor de menos del 9% de Blue indica que tenemos muchísimo camino por recorrer antes de obtener buenas traducciones automáticas. Lo mismo ocurrió con los sistemas que traducían a las otras lenguas, y en general todos estuvieron de acuerdo que la falta de datos es el problema principal a enfrentarse. Notar entonces en lo que conté hasta ahora que tenemos dos corpus paralelos con características bastante diferentes. El que hicimos originalmente, llamémosle Corpus 2020, de textos extraídos de la web, que es un poco más grande, aproximadamente unas 14.000 pares de oraciones, y otro que está traducido a mano a partir de oraciones en español, hecho a propósito para la competencia de Américas NLP. Es más chico, aproximadamente unas 2.000 oraciones, y se ha usado solo con fines de evaluación. En paralelo, nosotros estuvimos trabajando en otra forma de poder utilizar los datos que tenemos de una manera más eficiente para poder mejorar un poquito los resultados. Decidimos intentar aprovechar las características del guaraní, que es un lenguaje polisintético aglutinante con una morfología muy rica, y surgió la pregunta de si podríamos extraer información interesante de la morfología para mejorar las traducciones. Este trabajo lo realizaron dos estudiantes de grado, Janina Borges y Florencia Mercante. En este trabajo se construyeron dos herramientas. La primera es un detector de verbos. El sistema toma una oración como Shen Dawatai Mbo Ejaop y detecta que en esa oración hay un verbo y es Dawatai. Luego tenemos un segundo sistema que toma ese verbo y lo analiza descomponiéndolo en sus atributos morfológicos, como que es de primera persona del singular y está negado. Entonces acabamos de construir diferentes sistemas de traducción automática, pero en vez de presentarle los verbos tal cual están escritos, los transformamos de diferentes formas para poder incluir explícitamente la información morfológica. Hicimos 5 experimentos distintos. El primero es sin cambiar nada, dejando los verbos como están, y luego 4 maneras de reescribir ese verbo como combinaciones de atributos morfológicos que fueran más fáciles de procesar por un sistema automático. Llegamos a la conclusión de que es posible usar la información morfológica para mejorar los resultados, pero no en todos los contextos. El resultado de la izquierda es el caso base sin usar ninguna información morfológica. El sistema llega a un 17.4% de medida Blue, y el mejor sistema con atributos morfológicos llega a un 20.3% de medida Blue, obteniendo una mejora interesante. A primera vista parecería que estos resultados son mejores que los obtenidos por la competencia de Américas NLP, pero cuidado, hay dos diferencias muy importantes. En primer lugar, estos resultados son en la dirección guaraní-español. O sea, el sistema intenta pasar de una oración en guaraní a una oración en español, y en Américas NLP era al revés. En segundo lugar, las oraciones sobre las que estamos calculando esta medida Blue son oraciones del Corpus 2020, el primero que les expliqué, que contiene artículos de noticias y blogs, y no el corpus de las oraciones de Américas NLP. Las características de estos dos corpus son muy diferentes y eso explica en parte los números muy diferentes. Además del análisis morfológico, otro experimento que realizamos para fortalecer la traducción automática fue el uso de vectores de palabras. ¿Pero qué son estos vectores de palabras? Bueno, los vectores de palabras intentan modelar el significado de las palabras según el contexto en el que aparecen. Por ejemplo, en estas dos oraciones, el otoño es una de las estaciones del año y el verano es una de mis estaciones favoritas. Podemos ver que otoño y verano aparecen en contextos similares. Por lo tanto, los vectores que representen a las palabras otoño y verano van a estar cerca.
o bueno, van a estar más cerca de lo que estarían con respecto a vectores que representen otras palabras, como por ejemplo, hamburguesa. Entonces, para esto expandimos el corpus paralelo que previamente les presentamos y además recolectamos una serie de tweets en guaraní. ¿Cuántos? Bueno, más o menos 9.000. A esto le agregamos la Wikipedia, que cada día crece más, el Libro de Mormón y la Biblia. Todo texto en guaraní. Acá podemos ver, por ejemplo, uno de los modelos de vectores de palabras, cómo logra agrupar diferentes palabras que están señalizadas con un color según la categoría a la que pertenece. Hacia arriba, por ejemplo, tenemos los colores, hacia la derecha en negro tenemos las fechas, en el centro podemos ver países, etc. Acá vemos cómo le fue a los modelos de traducción que utilizaron estos vectores de palabras. Podemos ver que en el caso del guaraní español, la tabla de la izquierda, el experimento 1, que usó vectores de palabras, fue el que obtuvo el resultado más alto. Si lo comparamos con la información morfológica, que fue el experimento presentado anteriormente, vemos que son superiores. Mientras que el experimento con vectores de palabras obtuvo 22,64 en la medida blue, la información morfológica logró tener un 20,30% de medida blue. En el otro sentido, desde español a guaraní, vemos que también tiene una muy buena performance estos modelos. Mejora con respecto a no tener vectores. Sin embargo, podemos ver que al evaluarlo sobre el corpus de Américas NLP, esta performance decrece drásticamente. Esto tiene que ver con la naturaleza de los textos que están en cada uno de los corpus de testing, tanto en el de TEST 2020 como en el de Américas NLP. Acá podemos ver ejemplos de traducción desde guaraní a español. En la primera columna tenemos la referencia en guaraní, en la columna del centro la referencia en español, es decir, que era lo esperado. En la última columna lo que tenemos es la predicción que realizó el modelo. Como pueden ver, en algunos casos el modelo acierta de buena manera y en otros tiene unos errores bastante gruesos. Por último, como decíamos previamente, observamos que hay una gran diferencia de performance al evaluar nuestros modelos de traducción sobre diferentes conjuntos, sobre diferentes corpus. ¿Por qué pasa esto? Bueno, el texto que usamos para entrenar estos modelos vienen típicamente de sitios de noticias. Por lo tanto, es esperable que en el Corpus 2020 los resultados sean mejores. Además, resulta que el lenguaje empleado en estas noticias se aleja un poco del guaraní oficial, teniendo bastante mezcla con el español. Por otra parte, en el corpus de Américas NLP obtuvimos una gran baja de los resultados, llegando a tener casi 25 puntos menos en la medida CHAR-F. Creemos que esto se debe a la gran diferencia que hay entre la naturaleza de los textos de noticias que usamos para entrenar y la naturaleza de los textos de Américas NLP, que, entre muchas otras cosas, tienen transcripciones de llamadas a emergencias de 911. Estos textos, además, fueron traducidos por una traductora buscando utilizar el guaraní oficial. Es decir, hay una intención de utilizar el guaraní más puro posible, casi sin intervención del castellano. Por lo tanto, en futuras investigaciones lo que vamos a querer hacer es entender cómo afecta la frontera entre el guaraní, Iopará y Eje-A y el castellano, propiamente dicho, para este performance de los modelos de traducción. Así que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis y Santiago. Vamos a escuchar ahora la presentación que nos va a hacer Aldo y vayan viendo las semejanzas y diferencias que pueda haber entre ambos trabajos. Concluimos después con los comentarios. Adelante. Muy buenas tardes a todos los que están participando en este momento del segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Es un placer para mí poder estar nuevamente acá y compartir
este momento con ustedes. Mi nombre es Aldo Álvarez, yo soy ingeniero en informática, soy también docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa en Encarnación. Y bueno, hoy voy a compartir un poco con ustedes parte del trabajo de investigación que hemos realizado a finales del año 2019 y a principios del 2020. Y este trabajo lleva por nombre Corpus Lingüístico para el Desarrollo de un Traductor Automático para el Par de Idiomas Castellano-Guaraní. Cabe resaltar que esta investigación fue realizada gracias al Departamento de Investigación y Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa y también en colaboración con otros docentes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Itapúa también. Para iniciar esta presentación, quiero comentar un poco cuál fue el objetivo general cuando iniciamos el trabajo. El objetivo inicial general era el desarrollo de un traductor automático para el par de idiomas castellano-guaraní, haciendo uso de técnicas de procesamiento del lenguaje natural. La idea inicial del trabajo era poder crear, poder desarrollar, poder generar un traductor automático para el castellano y para el guaraní, pero cuando empezamos a trabajar en la investigación nos encontramos con algunas limitaciones y una gran limitación, por cierto. Esta limitación fue la escasez de datos y la falta de un corpus bilingüe con el cual trabajar para la generación del traductor. Cabe resaltar que para crear traductores automáticos, sobre todo usando técnicas estadísticas, es importante tener un corpus bilingüe de gran volumen, con muchas oraciones, ¿verdad? En el momento en el que iniciamos esta investigación no contábamos con esa información, no contábamos con esa base de datos. También cabe resaltar que un corpus bilingüe no solamente se usa o se puede usar para crear un traductor automático, sino que también se puede usar para generar un montón de otro tipo de tecnologías relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural para un idioma, en este caso para el idioma guaraní o para el par de idiomas castellano-guaraní. Como nos encontramos con esta limitación, entonces cambiamos un poco las actividades y las tareas que íbamos a desarrollar en la investigación. Pasamos de enfocarnos en el desarrollo de un traductor automático a la creación de este corpus bilingüe, porque eso era lo que necesitábamos, el combustible para poder empezar a experimentar con esta herramienta, con estos traductores. Entonces nos dedicamos un poco a la creación de este corpus bilingüe y acá voy a mencionar tres actividades principales que desarrollamos en esa investigación. Lo primero fue la recolección de oraciones bilingües para poder crear esta base de datos de oraciones bilingües, para poder generar este corpus. Y para poder generar este corpus hicimos uso de diversas fuentes, de diversos materiales que estaban públicamente disponibles en Internet. También realizamos otra actividad a la que denominamos hackathon lingüístico. Esta actividad la realizamos en conjunto con alumnos de bilingüismo castellano-guaraní de la Facultad de Humanidades de la UNI. Ya voy a comentar un poco acerca de esa actividad también. Y por último realizamos los experimentos iniciales con un traductor automático estadístico utilizando el corpus que se logró generar a través de esta recolección y a través también del hackathon lingüístico. Algunos resultados transversales que pudimos obtener también a través de estas actividades fue la construcción de un diccionario bilingüe, ¿verdad?, como resultado de fuentes que fueron consultadas en Internet, y también la creación de una aplicación web que quedó ahí en stand-by, pero lo empezamos, la creación de una aplicación web para la generación de traducciones de forma manual y también una herramienta para la extracción de morfemas, prefijos y sufijos, ya que el crear esta herramienta va a permitir poder crear otro tipo de tecnologías para el guaraní y que a su vez podría ser utilizada para mejorar la eficacia del traductor automático que se quiere generar, que se quiere crear. Para la recolección de oraciones bilingües de estas fuentes públicamente disponibles utilizamos estos recursos que vemos acá en la presentación, que vemos acá en la pantalla. Cuando empecé la investigación decidí usar estos recursos directamente porque estaban públicamente disponibles. Creamos una pequeña aplicación, un pequeño programa que podía descargar la información de manera masiva de diferentes fuentes en Internet. También tuvimos acceso a libros de congresos que se realizaron acá en Paraguay. Y lo que cabe resaltar de la mayoría de estos materiales es que todos contaban con
eran materiales bilingües, o sea, teníamos la versión en español y también la versión en guaraní que revisando manualmente estos materiales resultaba ser la traducción, ¿verdad? De la información en español. Entonces de esos materiales, de esos documentos podíamos extraer oraciones bilingües y así poder construir nuestro corpus. También tuvimos acceso a Wikipedia en guaraní, del cual obtuvimos un corpus monolingüe bastante extenso también. Y como ya mencioné anteriormente, pudimos tener acceso a algunos diccionarios que estaban online y que tenían la opción de traducción desde el guaraní al castellano o del castellano al guaraní. Entonces también descargamos esa información y lo utilizamos también para aumentar nuestro corpus bilingüe. Para la otra actividad que fue el hackathon lingüístico, como ya mencioné, fue un trabajo en conjunto entre docentes y alumnos de la carrera de bilingüismo de la Facultad de Humanidades. Y la actividad que realizamos fue una jornada de 4 horas de trabajo en las cuales estos alumnos y docentes de bilingüismo, utilizando una herramienta que voy a mostrar a continuación, traducían oraciones del castellano al guaraní y de esa forma iban generando estas oraciones bilingües necesarias para poder después crear un traductor automático. En una jornada de 4 horas de trabajo logramos colectar 800 oraciones traducidas. Si bien no es un número bastante elevado, pudimos demostrar que se puede trabajar de manera colaborativa y haciendo uso de los recursos que tenemos en la universidad para poder crear este tipo de base de datos. Para poder llevar a cabo la actividad del hackathon lingüístico, le proveímos a las personas, le dimos a las personas que trabajaron como voluntarias acceso a una herramienta que ya estaba, que fue creada por otros investigadores ya por el año 2014, y era una herramienta justamente para poder generar corpus bilingüe, para poder recolectar traducciones. Entonces, le facilitamos de esta herramienta a los alumnos y a los docentes, y en esa jornada de 4 horas lo que hacían estas personas es traducir las oraciones que ya estaban precargadas en castellano, las traducían en guaraní. Y de esa forma pudimos recolectar 800 traducciones también, teniendo la seguridad de que estas traducciones fueron hechas por personas que entienden el idioma, que conocen y que están estudiando por sobre todo el idioma. Un breve pantallazo de los datos que pudimos obtener. Estos datos no solamente son del hackathon lingüístico, sino también de los recursos públicamente disponibles que pudimos obtener. Tenemos las oraciones en castellano, sus correspondientes traducciones en guaraní. Los datos que estamos viendo acá en pantalla no fueron preprocesados, no fueron limpiados, los estamos viendo así como fueron recolectados. Después de procesar estos documentos que colectamos, estas oraciones, pudimos obtener ciertos datos estadísticos, ¿verdad? Acá podemos observar las diferentes fuentes de las cuales obtuvimos estas oraciones bilingües. Acá podemos ver el total de oraciones bilingües por fuentes consultadas. Acá podemos ver el promedio de palabras por oración en cada una de las fuentes consultadas, tanto en español como en guaraní, en castellano y guaraní. Y acá lo que podemos ver es que, por ejemplo, en español, en castellano, utilizamos más palabras que en guaraní para describir una misma idea. Las traducciones en guaraní de las oraciones en español normalmente se logran utilizando menos palabras. Eso posiblemente por la naturaleza aglutinante del guaraní. O sea, en guaraní, como la mayoría quizás sabe, juntamos las palabras para formar una sola idea. Incluso a veces nos encontrábamos con oraciones en castellano que tenían 5 o 6 palabras y en guaraní era una sola palabra que ya representaba o que ya traducía toda la oración. Entonces eso podemos observar acá en este dato estadístico, en este promedio de palabras por oración. También extraímos el total de palabras por fuente consultada y también un vocabulario, que son las palabras únicas, las palabras distintas, sin repetir, las extrajimos también, perdón. Entonces acá podemos observar también en el total de palabras cómo en español usamos más palabras, ¿sí? para describir una oración, y la traducción correspondiente en guaraní utiliza menos palabras, o utilizamos menos palabras cuando estamos traduciendo al guaraní. Sin embargo, si nos fijamos en el vocabulario, vamos a ver cómo en español tenemos menos vocabulario, menos palabras distintas, contrario del guaraní, en el cual vemos que
la cantidad de palabras únicas es mayor que sus pares en español. Y esto nuevamente corresponde a la naturaleza aglutinante del guaraní. Para los experimentos iniciales con el traductor automático estadístico, hicimos uso de una herramienta denominada Moses. Moses es una herramienta para poder construir modelos de traducción automática que ya tiene ciertas características predefinidas. Entonces, lo único que necesitamos para poder experimentar inicialmente es un conjunto de datos bilingües, y ya Moses nos provee de toda la tecnología que necesitamos para crear un traductor automático inicial. Entonces creamos un traductor automático experimental con esta herramienta. El experimento se creó, realizamos, mejor dicho, el experimento usando la configuración básica de Moses. Y dividimos el dataset, el corpus que habíamos obtenido, en subconjuntos de entrenamiento, validación y testeo. De entrenamiento para poder obtener los datos estadísticos, validación para ajustar los parámetros del traductor y los datos de testeo para evaluar la efectividad del traductor que hemos creado. No aplicamos otra técnica, existen otro tipo de técnicas, ¿verdad?, para poder entrenar este tipo de algoritmos, pero en este caso solamente aplicamos esta técnica, la de división de nuestro dataset en entrenamiento, validación y testeo. Los pasos de preprocesamiento que realizamos fueron la eliminación de signos de puntuación, excepto la coma, la conversión a minúsculas de todas las oraciones y la supresión de artículos definidos en el español, porque nos dimos cuenta de que estos artículos definidos no tienen traducción directa en guaraní. Entonces, de repente, tener esa información en el dataset hacía de ruido al momento de entrenar el traductor automático estadístico. Pues simplemente para tener una pantalla, un screenshot de lo que resultó del experimento. Y este traductor Moses lo ejecutamos de la línea de comandos. Acá podemos ver una traducción, o sea, una oración en español y la correspondiente traducción que resultó del traductor automático. Y después evaluamos con nuestros datos de testeo. Usamos una métrica conocida en el ámbito de la traducción automática, que es BLEU. BLEU hace una medición de la calidad de las traducciones teniendo en cuenta ciertas características como el conteo de palabras, el orden de las palabras, la cantidad agrupada de palabras que fueron traducidas correctamente, y obtuvimos estos resultados, ¿verdad? ¿Cómo interpretamos el puntaje BLEU? Bueno, hablando mal y pronto, cuanto mayor sea el puntaje de BLEU, mejor es la traducción, en una escala de 0 a 1 o de 0 a 100, ¿verdad? BLEU 1, BLEU 2, BLEU 3, BLEU 4 indican qué subgrupo de palabras se utilizaron para poder evaluar las traducciones, ¿verdad? Con BLEU 1 se evalúa palabra por palabra y se va viendo si la palabra fuente se tradujo correctamente en la palabra objetivo. BLEU 2 ya evalúa agrupando las palabras. Básicamente se van evaluando si las frases fueron traducidas correctamente en el orden correcto desde el idioma fuente al idioma objetivo. Entonces, tenemos 4 métricas BLEU que utilizamos acá. Como podemos ver, las traducciones es un traductor estadístico experimental. Las traducciones no se acercan mucho a lo que esperamos de un traductor, pero sirven estos datos como puntos de partida para que a partir de ahora podamos tener un baseline con el cual comparar otros resultados e ir mejorando los resultados de estos traductores. Acá simplemente tenemos algunos ejemplos de las traducciones que hemos obtenido desde el castellano al guaraní. Tenemos las oraciones en castellano, tenemos acá las oraciones, las traducciones hechas por humanos al guaraní, y acá tenemos las traducciones del traductor automático. Podemos ver cómo en algunos casos, generalmente cuando las oraciones son más cortas, las traducciones son más efectivas, más acertadas. Sin embargo, cuando ya tenemos una oración un poco más compleja, quizás en las que se utilizan palabras que no aparecían en el corpus al momento del entrenamiento del traductor, podemos ver que tienen una traducción bastante pobre. De hecho, si nos fijamos acá, este último ejemplo tiene un score, un puntaje de BLEU de 0.08. O sea, la traducción prácticamente no corresponde, la traducción automática obtenida no corresponde o no se corresponde con la traducción realizada por, en este caso, un humano, ¿verdad?
Entonces, simplemente unos ejemplos de las traducciones. Bueno, y hablar un poco del trabajo futuro. Esto fue un pantallazo de lo que hicimos, sin mucho detalle, ¿verdad? Ahora vamos a pasar después al momento del debate, incluso ahí vamos a conversar un poco. Este trabajo ya lo habíamos presentado en el primer Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, entonces me encargué de hacer como una recapitulación, ¿verdad? Lastimosamente este año, en el 2021, no tuvimos mucho avance en el proyecto, estuvimos un poco estancados, pero justamente ahora estamos retomando la investigación, estamos retomando este trabajo y tenemos algunas tareas ya pendientes para desarrollar en un futuro, para analizar con más detalle el corpus, por ejemplo, que hemos creado y obtener otros datos estadísticos del mismo, poder aumentar la cantidad de oraciones bilingües que tenemos en ese corpus, realizar más actividades como el hackathon lingüístico en colaboración con los alumnos y los docentes de la carrera de bilingüismo de la UNI para poder mejorar la calidad de este corpus y aumentar la calidad del mismo. Eso también va a llevar posiblemente a la mejora del traductor. Y para mejorar ese traductor automático, estamos pensando aplicar diferentes técnicas, ya sea de procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje automático, de análisis morfológico, por ejemplo, buscar técnicas que permitan mejorar el traductor. Por ejemplo, cuando estábamos analizando el corpus, nos dimos cuenta de que existen palabras que tienen prefijos y sufijos. Entonces, si podemos separar esas palabras de su palabra, podemos separar esas palabras en los prefijos y sufijos y los morfemas correspondientes, quizás la traducción pueda mejorar. Es trabajar un poco sobre la naturaleza aglutinante justamente del idioma guaraní. Lidiar con ambigüedades también es algo que tenemos presente, con lo cual vamos a tener que trabajar en un futuro. Y ahora que estamos en este panel y sabemos que hay otros compañeros trabajando en la misma línea de investigación, podemos trabajar colaborativamente, articular estos esfuerzos para poder construir este tipo de tecnologías, porque este tipo de tecnologías para idiomas de escasos recursos digitales como lo es el guaraní, va a potenciar justamente el idioma y va a servir de herramientas. O sea, las tecnologías que creemos van a servir de herramientas potenciadoras del idioma. Las dificultades, bueno, acá quiero mencionar un poco ciertas dificultades con las cuales nos encontramos y me encontré al realizar esta investigación. Primero que nada, la dificultad para acceder a textos bilingües digitalizados. Como ya mencionamos, existen muy pocos recursos bilingües para el castellano guaraní y otra vez son pocos los recursos que pueden estar digitalizados y accesibles públicamente a través de Internet. La lentitud para crear un corpus desde cero, o sea, crear un corpus, crear una base de datos bilingües de calidad que se pueda utilizar para crear herramientas de procesamiento del lenguaje natural para el idioma, lleva su tiempo, o sea, lleva mucho tiempo, entonces eso retrasa un poco el avance de otro tipo de tecnologías que podemos estar creando. La escasez de tecnología relacionada al procesamiento del lenguaje natural para el guaraní, por ejemplo, anotadores sintácticos, semánticos, analizadores morfológicos que podrían haber sido utilizados para potenciar la eficacia del traductor, bueno, algunos existen o son incompletos y justamente estos problemas de la escasez de tecnología relacionada a NLP, de procesamiento del lenguaje natural para el guaraní, la falta de base de datos, la falta de un corpus, que sea bilingüe o monolingüe para poder realizar estos experimentos y realizar estas tareas. Otra dificultad quizás es la falta de espacios dedicados a la investigación que permitan avanzar con el proyecto. O sea, de repente siempre hay recursos, pero son limitados, o de repente no existen los rubros necesarios para que uno se pueda dedicar exclusivamente a este tipo de trabajos de investigación. En ese sentido, estamos trabajando en la Universidad Nacional de Itapúa para ver cómo potenciar este tipo de investigaciones y que no solamente se involucren docentes, sino que los estudiantes también se vean involucrados en este tipo de proyectos. Y bueno, eso nos lleva a las oportunidades, ¿verdad? 3 oportunidades principales que yo creo que tenemos ahora que pueden ayudarnos a potenciar a la generación de tecnología, pueden ayudarnos a potenciar la generación de tecnología relacionada con el guaraní. Estas oportunidades son el talento humano. O sea, nosotros tenemos estudiantes de informática y estudiantes de bilingüismo en la UNI que pueden trabajar colaborativamente y empezar a crear tecnologías para el idioma. Y la posibilidad de articular los trabajos. O sea, esa es una oportunidad enorme que tenemos ahora. O sea, a través de estos congresos, de estos encuentros, conocemos gente que
o personas que están trabajando en la misma línea de investigación. Entonces, a partir de ahora podríamos articular esos trabajos, potenciar lo que ya tenemos y ver cómo podemos ir avanzando en estas líneas de investigación. Bueno, esa fue toda mi presentación. Gracias por la atención y en breve estaremos conversando acerca de lo que es el procesamiento del lenguaje natural con respecto al guaraní. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Y bueno, ahora tenemos unos 15 minutitos que vamos a pasarle a Iliana para que entonces pueda dirigir este espacio de conversación. Informamos también a Iliana que en la sala está el presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, el profesor Carlos Ferreira. Vemos también a Celia Godoy, que nos acompaña desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas, así que se puede dar una interesante conversación. Adelante, Iliana. Muchas gracias, Mirta. Hola, Carlos, hola, Celia y a todos los demás. Tengo que celebrar, por supuesto, esta instancia de este Congreso Paraguayo segundo ya de Lingüística Aplicada, agradecerle a Mirta infinitamente la organización y permitirlos este panel, y también hago presente a la Cátedra de Lengua Guaraní de la UGM a través de la presencia de Mirta y mi presencia. Pero voy al grano para sacar el máximo provecho de estos minutos que estamos esperando. Hablo por lo pronto por mis compañeros acá en Hablar, por Luis y Santiago, que hace muchísimo tiempo que estamos deseosos de entablar diálogos con nuestros colegas, sobre todo de Paraguay. Está claro por lo que dijo Aldo, por lo que dijo Luis y Santiago, que el corpus es todo un tema aquí cuando se trata de el diseño, la programación, el proceso de la lengua guaraní y de su par el español, ¿no? Tomé notas por aquí y ambos grupos indican la falta de recursos, ¿no? Esto de que es una lengua de bajos recursos, no en el sentido económico, como decía Luis, sino en el sentido de que faltan textos, pares de textos, diría yo, bilingües, guaraní-español, español-guaraní, y además tienen que estar digitalizados, o sea que eso es el problema a atacar. Aplaudo también la idea de Aldo de involucrar estudiantes, sobre todo de la UNI, donde están esos recursos. Pero no puedo dejar pasar por alto, el título de este panel, que es la dialectología, ¿sí? Y ya enciendo la llama preguntando qué guaraní estamos traduciendo, si hay un guaraní, bien, y quisiera escuchar quizás a Aldo, porque a los compañeros en principio los escucho muy seguido cuando nos reunimos, pero quisiera saber cómo se enfrentó Aldo con esa decisión de algún modo, con esa realidad. Bueno, hola, muy buenas tardes. A ver, me estoy escuchando doble acá porque estoy desde el teléfono, estoy desde la compu también, entonces voy a bajar el volumen de esto. Estoy súper emocionado por el trabajo que acaban de presentar también desde la Universidad de la República, ¿verdad? Me parece genial. O sea, yo me veía como, mis trabajos futuros ya es el trabajo que ellos hicieron, entonces como que ojalá podamos trabajar juntos, ojalá podamos concretar algo. Respecto a tu pregunta, bueno, en un principio, siempre entramos en ese dilema al momento de trabajar con el guaraní, porque tenemos, digamos, el guaraní académico, ¿verdad? Que es el que sigue las reglas gramaticales, pero finalmente no es ese el guaraní que se encuentra en los recursos que uno recolecta, inclusive desde recursos oficiales, ¿verdad? Yo trabajé mucho con noticias de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, ellos publican noticias en guaraní y en castellano, e inclusive en esas noticias oficiales se notaba un poco de lo que hablaban también los compañeros, los préstamos del castellano al guaraní al momento de traducir. Las traducciones a veces no son literales, o sea, son como en español tenemos una idea y lo que se traduce es la idea, no la oración, así como sintácticamente hablando se traduce como más la semántica. Entonces fue muy difícil trabajar con todo eso, y al momento de decidir cómo,
era lo que tenía en ese momento, eran los datos, y los datos reflejaban una cosa. Si bien en un principio decíamos, trabajemos con guaraní académico, al recolectar los datos nos dimos cuenta que en realidad lo que hablamos es un poco, no sé si llamarle un yopara o un yejeá, ¿verdad?, entre el guaraní y el español. Entonces, por ahí, al momento de trabajar con este tipo de tecnologías, asumir también eso, ¿verdad? Porque de repente yo me quedaba como, bueno, hay que mejorar la base de datos porque las traducciones no son como yo esperaba que sean, pero quizás era porque yo quería el guaraní académico en las traducciones. Y finalmente el guaraní que se usa, así como mencionaban los compañeros, es otro. O sea, es el mismo guaraní, pero con diferentes accidentes, digamos, gramaticales, préstamos de palabras, etc. Entonces, la decisión fue basada en los datos. Estamos de acuerdo que creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que es la misma lengua, pero como cualquier lengua tiene dialectos, que a veces los lingüistas evitamos hablar de dialectos porque tiene una carga negativa para los no lingüistas, pero variedades, ¿sí? Pasa en todas las lenguas. Bueno, sin ir más lejos, el español que hablamos los presentes también tiene esa característica, pero a los compañeros desde aquí, desde Uruguay, les pasa algo similar. Quizás Luis y Santiago pueden explicarnos lo que les pasó, algo de algún modo similar a Aldo, cuando procesaban sus datos, sobre todo, creo, si mal no recuerdo, los de ABC Color, que ya no es un guaraní tan curado quizás como si lo son los textos que vienen de la Secretaría. Uh-huh. Está por allí Luis. Sí, no sé si me estabas dando la palabra, Emiliana, pero sí, efectivamente lo que notamos es que, claro, hay variantes bastante diferentes de lo que venía de los textos de noticias, principalmente de ABC Color, y los textos de otras fuentes. Incluso los que obtuvimos de blogs estaban más cercanos a lo que era el guaraní académico, ¿no?, el guaraní oficial. Pero claro, después Santiago también les puede comentar que cuando bajamos tweets era todavía más marcada esa diferencia, digamos, en los tweets, que hay digamos, una mezcla más marcada con español y con préstamos y con cosas, y era todavía más difícil. Entonces, bueno, pudimos comprobar, digamos, con los experimentos que hicimos, que efectivamente cuando uno intenta traducir, cuando entrenamos cosas que estaban muy basadas en los artículos de noticias, si los testeamos sobre cosas que son parecidas, le iba bastante bien, pero después cuando lo testeamos contra un guaraní más académico, no le iba tan bien, que era un poco lo que le mostraba Santiago. Y bueno, quería aprovechar también para felicitar a Aldo por el trabajo, que está buenísimo lo que hicieron, y la verdad que hemos estado trabajando más o menos en la misma línea y he encontrado con los mismos problemas. Entonces estaría buenísimo poder aunar esfuerzos y poder hacer algo en conjunto, ¿no?, para poder tratar de salvar estos escollos que estamos encontrando. Permiso, Ileana, el profesor Carlos quiere hacer alguna consulta, dice. Ahí, Chapa, no sé si me están escuchando. Vallepa, profesor Carlos, sí, escuchamos perfecto. Y por interés, bueno, desde la academia felicitamos a todos los expositores y también a Ileana por la conducción. Indudablemente el tema que nos introduce es el tema que la academia lo tiene ya desde su misma gestación, y que estuvimos trabajando desde el año pasado con mayor fuerza de cómo podíamos nosotros representarlo o aprovechar la parte de la informática. Y de hecho que hemos estado trabajando y hemos hecho actividades comunes con el Instituto Superior de Lengua, la Facultad de Filosofía, con la Secretaría de Política Lingüística en una aplicación. Pero en esta aplicación nos dimos cuenta que nos falta el traductor automático, la memoria de traducción. Esta memoria de traducción es que yo particularmente lo tengo ahí desde el año 2010, he prendido en mi mente, y por eso he trabajado en constituir una entidad que se llama Abani Ecuarecat, que es ACA, que es una entidad de traducción, intérprete y terminología guaraní, y uno de los trípodes era justamente la construcción de una memoria de traducción. Y en todo la carrera, también de la enseñanza en traducción, es construir el corpus guaraní a través de un banco terminológico. Entonces, esta experiencia, y también como traductor a nivel de nacional, me hago también una pregunta y traslado esto a la mesa. Este traductor puede también indicarnos en una posterior revisión
alguna terminología abusiva, algunos cambios de categorías que se dan en la traducción. Si también en esta traducción automática nos permite hablar, por ejemplo, de los estilos, estilos de guaraní, digamos, popular, académico. Yo no quisiera hablar de académico, soy académico, presidente de la academia, pero nosotros tenemos un enfoque diferente a la terminología académica. Si ustedes pueden mirar el diccionario, la terminología guaraní, ahí nosotros usamos terminología que usa el pueblo. Nosotros no hacemos diccionarios que fabricamos, ni terminología para una pieza, sino nosotros usamos y rescatamos el uso. Y yo entiendo que muchos de los paraguayos y estudiosos de la lengua guaraní tenemos que entender que no vamos a matar la lengua si no incorporamos algunas terminologías de no guaraní. Bueno, entonces esa pregunta un poco sí es que nos permite un poco ayudar en esa construcción de la terminología de la traducción automática, y desde ya nos gustaría acompañar todo tipo de proyectos y firmar convenios y a ver si no podemos también crear esa posibilidad y acortar, economizar tiempo y recursos para poder construir realmente una memoria de traducción. Gracias por la pregunta. Es toda una pregunta, seguramente tenga que ver con esta cuestión del bendito corpus. Luis, Aldo, Santiago, ¿quién puede dar una respuesta fundada para el profesor Carlos? Si quieren yo puedo responder, no tengo problema. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta, por tus palabras. Capaz que voy a intentar resumir un poco la respuesta y luego Luis y Liana y Aldo pueden fundamentar con que tienen mayor trasfondo teórico. Ante tu pregunta de si es posible de que el traductor haga algunas señalaciones como de estilo o de variedades o algo así, la respuesta es que sí, pero antes de que lleguemos a eso, primero tenemos que llegar a un consenso para que estos textos, estos datos, estos textos paralelos que nosotros usemos para alimentar estos traductores automáticos, tal como hizo Aldo o como hicimos nosotros, luego puedan aprender cuáles son los patrones lingüísticos que están detrás de esa decisión de estilo. Por ejemplo, Carlos, seguramente si yo te muestro dos noticias o un cuento infantil y una noticia o un mensaje de WhatsApp en guaraní, tú puedas describirlo, hacer esa distinción. Bueno, para que el traductor logre hacer esa distinción, tenemos que tener una colección de textos que lo tengan ya distinguidos, entonces luego estos modelos matemáticos que están por atrás van a decir, bueno, cuando hay ciertos patrones lingüísticos, es un mensaje de WhatsApp escrito así. Cuando no sé qué, es una noticia así. Bueno, hasta ahí iría mi respuesta. Santiago, a ver si porque yo he hablado mucho con ustedes y sigo sin entender del todo cómo funciona esto, pero hay como dos direcciones posibles, ¿verdad? Una es que el corpus en sí mismo le enseña a la máquina, y otra es que ustedes le den a priori reglas, ¿verdad? Diseñen los algoritmos para Exacto. que el traductor funcione. Y quizás la solución sería algo, una conjunción de esas dos vías, ¿puede ser? Exacto, vendría un poco por ahí. Siempre lo podemos hacer conducido netamente por algo estadístico, como hizo Aldo, entiendo yo, que hizo Machine Translation estadística. Pero me gustaría que esto lo responda Luis, que es el que ha además dictado las clases de traducción automática en la Universidad de la República, así que me parece que es el que estaría bueno que responda a esta consulta tuya. Y después está Valentina también levantando la mano pacientemente por allí. Sí, no, gracias. Un poco para complementar lo que decía Santiago y para responder la pregunta que hacía Celiana. Sí, efectivamente hay como dos enfoques. Podés seguir el enfoque estadístico o el enfoque de reglas.
El enfoque de reglas lo que tiene es que es súper difícil porque es muy sutil la cantidad, o sea, la cantidad de reglas que hay que hacer para tener en cuenta todas las sutilezas del lenguaje es enorme. Por eso se han abandonado los enfoques de regla y más bien se pasa a la parte estadística. Pero aún así hay cosas híbridas, ¿no? O sea, uno podría llegar a decir, bueno, tengo un conjunto de datos, entonces puedo sacar estadísticas para construir las reglas para hacer traducciones. Entonces, es otra forma de hacerlo. Y sobre lo que decían de tener distintos estilos, vieron que, como decía Aldo, como nosotros también repetimos, el problema es que necesitamos tener muchísimos datos. Y la realidad es que hoy en día, nosotros por lo menos la mayor parte de los datos que pudimos obtener son de páginas de noticias donde tenían una fuerte cantidad de préstamos del español. Entonces, si se quiere poder hacer traductores que estén adaptados a que solamente utilice cierto tipo de palabras, o utilice más préstamos, o utilice menos préstamos, entonces todo depende de la cantidad de datos que tengas. Y bueno, también cómo explotarlos bien, ¿no? O sea, lo que decíamos de utilizar morfología, utilizar otros atributos de la lengua que la hacen más rica y que capaz que se puede sacar más información de ahí, en realidad eso también podría llegar a servir más. No sé si eso contesta un poco la pregunta. Seguramente empieza a contestar las dudas que quienes ejercemos la lingüística, todo esto nos ocasiona ciertos problemas de comprensión. Yo soy la primera en admitir que hace tiempo que venimos charlando con Luis y Santiago y me cuesta entenderlo. Sin dudas esto va a continuar y vamos a incorporar a Aldo en estas discusiones. Pero Valentina, ¿quería hacer algún comentario o pregunta? Sí, más bien un comentario, ya estamos llegando a la hora, yo soy acá la nazi de la hora, estoy acá para atender. No, pero justamente yo antes que incluso que el profesor Carlos quería decir lo mismo, desde la Universidad Nacional de Asunción, nosotros queremos unirnos a estos proyectos para justamente enriquecer el corpus bilingüe, esas actividades que podemos hacer no solamente nosotros desde la UNI, podemos aglutinar a muchas otras instituciones donde se enseñe lengua guaraní, desde la Academia de la Lengua Guaraní también, para justamente aunar los esfuerzos entre todo este grupo, ya que como lo manifestó el profesor Carlos, en el trabajo de la aplicación diccionario que se lanzó, muchas personas sacaron a colación el tema de la necesidad de un traductor, porque la gente hoy en día ya está acostumbrada al traductor Google, al traductor DeepL y qué sé cuánto, y yo justamente me acordaba de la presentación de Aldo y dije, no, en la UNI están ya trabajando con esto y nosotros queremos también ser parte de esto. Quiero nada más sacar esto a colación de que desde la UNA tenemos también muchos recursos, no solamente lingüísticos, sino probablemente de la Facultad Politécnica podamos colaborar en la parte informática y juntarnos y en vez de tener 3 herramientas diferentes, poder sacar una herramienta que contemple un número mayor, o sea, hacer esos hackathons, pero a nivel de extensión universitaria, a nivel mega, que podamos captar miles de oraciones, que entonces después se pueda eso ir alimentando, porque eso no va a ser trabajo de un año, va a ser trabajo de muchos años, porque lastimosamente esto es así. Todo el corpus que existe de las otras lenguas son corpus que se fueron alimentando durante muchos años y nosotros tenemos que hacer algo, una maratón para tratar de compensar eso y tratar de, a través de eso, poder darle las herramientas lingüísticas a estas personas tan valiosas que están colaborando en este trabajo de poder producir una herramienta automatizada para la traducción del español al guaraní. Nada más eso, y me extiendo demasiado, pero quería nada más ver y poder ver justamente el tema de los convenios y todo para avanzar con eso. Bien, yo tomo el liderazgo en eso y prometo seguir el tema vía correo. Santiago, ¿quería agregar algo? Tallercito, muchas gracias, Valentina, por tus palabras y lo que nos decís. Solamente quiero agregar que estaría buenísimo si pudiéramos hacer la traducción de textos bien conocidos, porque eso nos llevaría a un multilingüismo, que es la nueva
el nuevo trending topic del Natural Language Processing. En línea Entonces, lo que por dice ejemplo, Carlos, ¿no? De esta memoria de exacto. traducción. Exacto. Sí. Imagínense que tengamos cuentos clásicos de la literatura universal traducidos al guaraní. Eso no solamente nos va a hacer transitar hacia un traductor guaraní español, sino también guaraní inglés, o guaraní italiano, o guaraní danés, o lo que sea, ¿sí? Eso me parece que está bueno verlo desde el inicio para tomar las precauciones del caso. Gracias. Existen algunos cuentos traducidos por el profesor Feliciano Acosta y mi finada abuela de cuentos tradicionales, pero es muy pequeño el corpus, digamos, son un pocos libritos, pero eso seguramente con el permiso de ellos podríamos digitalizarlo para este fin, que es un fin, digamos, que noble. Claro, hay mucho para digitalizar, ¿no? Hay mucho material que la academia seguramente nos puede acercar, que ahí la labor no iría tanto por el lado de crear textos, de traducir, perdón, los textos, sino simplemente de digitalizar lo que ya está traducido, ¿no? Es todo logística y todo cosas que tenemos que charlar. Pero para cerrar, querría decir que en realidad, si nos ponemos a pensar, las lenguas que cuentan con estas herramientas informáticas son un puñadito, contando con las miles que se abren en el mundo, y tengo confianza en que, bien, como dijo Valentina, esto no va a ser ni en un año, ni en 2, ni en 3, quizás mucho más, pero confío que podemos llegar a ver a la lengua guaraní sumándose a ese puñado de lenguas que cuentan con sistemas de traducción y aplicaciones y todo esto que hace tan necesario, que se vuelve necesario para la democratización, ¿no? de una cantidad de cuestiones, sobre todo culturales. Bueno, gracias Ileana, gracias a los que formaron parte de este panel. Y bueno, el tiempo, así como dijo Valentina, nos persigue. Aquí tenemos otro grupo, un panel interesantísimo que viene a continuación. Así que les agradecemos por haber participado y sin duda que este será el inicio de un gran trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Le pasamos entonces la posta al siguiente panel y a los siguientes compañeros que van a estar compartiendo con nosotros también interesantísimos temas. Muchas gracias a todos. Auye Mirta, Baeshapa, Maitei Horubeba o Pava Vepe, Nhamahen Yahao, Ame, Nhanya Punukuri Guaraniwi, Jaco Anga Awe, Abei, Nham Ata Guaranime. A continuación tendremos el último panel del segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. La lengua guaraní, una mirada científica. Baei Shapa Oyewero Wata Guaraní Tembicuara Pere. Para eso tenemos a 5 panelistas que son representantes, exponentes, digamos, muy representativos en este tema en sus instituciones. Aeshama Oihina, Oimajikuay, Mocoibeba. Cada uno de ellos va a tener, ¿verdad?, 10 minutos. Ya ven que el tiempo vamos un poquitito retrasadito, ¿verdad? Pero vamos a tratar de racionalizar muy bien, tratando de aprovechar este tema tan interesante, ¿verdad? Si bien muchos de ellos ya estuvieron al comienzo, pero sobre otro tema nos hablaron, esta vez entonces nuestra mirada va a estar puesta en la parte científica, en el aspecto científico. Al terminar entonces la presentación de los 5 panelistas, vamos a tener una ronda de preguntas para evacuar las dudas, responder a las preguntas o a algunas preguntas. Queremos poder entonces tener ese espacio. Voy a dejar a Carlos Ferreira Quiñones. Guaraní erere cuapamere enviapo yepopureva y la Academia de Lengua Guaraní y su mirada a la investigación. Ella página Owero Wata Ojobo Academia y Catujamuaisha Tembicuacuera o Yapufu. Y Catupan voy a dejar a Carlos Ferreira.
y Catukua, Auye Betende, Boyhara Catupul Eleodora Verón, Opa Bea Veña, Nerezaña, Nerendúa, Aomi Iwipora, o iba a cuestionar donde esté y Arandú, Lupibe o Icuaucaba, Ñandebe, Estamba, Epe, Guaraní, Oye Yapo, y Catucaba, Oye Yapo. Sengo y capturamos a compartirse pantalla. Y Catuba Pemone y Mise a Zapeite y capturamos o peisamos a compartir a mi pantalla. Y Weti Sebe, Daikatu y Weti Hajina a compartir pantalla. Oíamos Pepe Mojara, Valentina. A ver, un segundito. Sí, cómo no, cómo no. Se puede ir en mi bajara. Nadie oí más. Lo voy a quitar a alguien nomás el minuto ahora después. Oí más, esa más oí. Usted venía eso, oye, ¿cuál imagina lleva? Oye, ¿cuál? Oye, ¿cuál imagina puede dejar? Oye, pensamos. Ya es San Juango de Academia de la Lengua Guaraní. Oye, curite nondera. Oye, boje cojama peñe. La preocupación de la academia fue inicialmente normar a la lengua, oficializar la norma alfabética, la parte gramatical, inclusive la elaboración de un diccionario monolingüe guaraní. Y desde la misma constitución de la academia en el año 2010, a partir de 2012, se instala con sus estatutos oficialmente reconocido por el Poder Ejecutivo, y que posteriormente en el 2015 saca ya el primer alfabeto de la lengua guaraní. No hay nada nuevo, sino se oficializa lo que ya estábamos teniendo. De hecho, que la academia no puede sacar nada para el futuro, sino tienen que mirar siempre para atrás el uso. Y entonces un alfabeto de uso, y luego el siguiente año, 2016, es las reglas ortográficas, la aplicación. Hay mejor presentación de las reglas, mejor aclaración, ya que la anterior había algunas lagunas y confusiones, y en ese aspecto entonces las reglas ortográficas también se aprueban en el 2016, y en el 2018 la gramática guaraní. La gramática comprende la morfología, la sintaxis y la semántica, y en la semántica nos ocupamos un poco también del el guaraní que se está usando en la comunicación. Y ahí escuché en el panel anterior de que sí hay traducciones literales. Lo que nosotros decimos a eso es un calco del castellano. Y advertimos ya en el libro, dentro de las normas, que hay que rescatar la sintaxis guaraní. Y entonces, desde ese punto de vista, entonces lo que nos organizamos fue en normar la lengua, y en el 2020, noviembre, se normaliza, se difunde el diccionario de la lengua guaraní, específicamente el 11 de noviembre de 2020. Y lo que ha sido ya en este año 2021, nos hemos ocupado en profundizar la gramática, el diccionario, y en nuestra segunda revista sobre investigaciones y sobre la literatura. Nuestra mirada en construcción
de la lengua guaraní es incipiente las investigaciones. Hay mucho por hacer y hay espacios, lagunas que todavía no podemos estar respondiendo como debería ser. Entonces, en ese aspecto nosotros hemos indicado de que es tan importante el trabajo de las investigaciones lingüísticas existentes, tanto bibliográficas como de campo. Oñico te veo mi baere oye por esca oye por escope tingendape haupeawi y catuaiso pediré oñe muesaca oye jo y catuaiso oñimo penda umimba equa oye por escoba. Realizar estudios científicos del idioma guaraní, sus aspectos fonéticos, fonológicos, lexicológicos, etimológicos, morfosintácticos, semánticos y discursivos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que no hemos hecho lo suficientemente el estudio y no lo vamos a hacer porque es una lengua dinámica, la lengua guaraní, y es una ciencia social, y como ciencia social va a primar siempre la razonabilidad en un momento dado. Y entonces, ante esta situación, falta una mayor profundización en los aspectos fonéticos, fonológicos, lexicológicos, etimológicos. Y en las etimologías, hay muchos que no se quieren ocupar la etimología, pero es tan necesario construir y saber de dónde la filología guaraní para saber los inicios, el desarrollo y los cambios semánticos que va teniendo esa terminología. También indicamos la necesidad de una actualización y análisis de las investigaciones lingüísticas realizadas por expertos paraguayos y extranjeros. Esta actualización, la Academia de la Lengua Guaraní debe ocuparse de actualizar su departamento de investigación, específicamente en la parte de la lingüística. Hay muchísimo aporte a nivel de fuera del país, y eso lo tenemos, hay que conjugar para poder ir revitalizar a la lengua con trabajo de investigación de una fuerza que tal vez en lo nacional no nos permita. Promover la realización de estudios gramaticales e incorporar los resultados de las últimas investigaciones realizadas. Ahí tenemos que admitir y reconocer que las investigaciones nos ha ganado de mano la parte de la informática, está en un desarrollo, en un auge muy importante, y que necesitamos y que nos están aportando miles de terminologías en la parte de informática. El último material de solicitud de validación de terminología informática que se acercó a la academia ha sido cerca de 48.000 términos de informática. Lamentablemente solo hemos aceptado aproximadamente un 5%, porque de lo contrario el diccionario va a ser todo de terminología informática, y entonces en forma gradual se estableció ir incorporando. Creo que dentro de un mes, 30 días aproximadamente, está saliendo la segunda edición del diccionario, y ahí se incorpora otra vez un grupo de terminología informática. También es importante tener en cuenta realizar investigaciones diacrónicas y sincrónicas sobre el léxico del idioma guaraní. No hay una última palabra. Los dueños de la lengua guaraní son los usuarios, no es la academia. La academia recoge los trabajos, el uso de las terminologías, y lo incorpora en un corpus y trata de explicar esa terminología. Pero en este aspecto nos hace falta una mayor investigación a nivel nacional, y de los regionalismos también de las terminologías que se van acuñando en diferentes lugares, y ante la dinamización de la lengua que también se van incorporando nuevas terminologías. Realizar investigaciones de campo a los efectos de descubrir y recopilar las palabras creadas espontáneamente por los hablantes de la lengua en todo el territorio nacional y en todos los ámbitos ocupacionales. Ese es un aspecto fundamental. Hemos estado el trabajo de la sociolingüística, que nos tiene que permitir a nosotros entender
el uso de las terminologías. No es que me tenga que gustar a mí, o no es que tengan que ser yo para YGA puro o impuro, o académico o no académico. Es el uso, y donde una determinada comunidad se pone de acuerdo para poder expresarse y darse a entender. Y en eso también hay que tener en cuenta que necesitamos hacer trabajo de la terminología especializada. Pues Si bien ahora, hay- Carlos, Sí. por interés hina ya ella pecha va ella pajetama o guatao hobo academia tembicuara pucueri ya catu jeta gueterio y coane ere haisha hina ha ere poneite boimba pagina pe oñe cotene va oye ya pogina ha catu pepe vejina peñan de arabo ha aguilleterei debe hoy no por ir me va por andu an au pa cuevo oñe por andu también aguillemo jara Carlos Ferreira a chama veico anga oi hajina boejara Francisco Doncel ha eningo hina Instituto Superior de Lenguas peja o hoy puede un monji umite mimbo escuela pe o puede sea pe licenciatura en lengua guaraní o ya pues hay tesis ha hombre utañan de vejina va ella y tepa ha hoy sambuju hina chupe cuera va en va epe paja cuera oye poreca boejara Aníbal Doncel de Ime Pagina y Catupa Reñe Eco Anga. Maite Irorimba Isaba. Ahí te digo, oye, que tu abuela lleva a mía, lleva mi tempia polla boa y no te mi puede esperar. Acá tú, se no de la vez, pero yo te digo que tú puedes te ir a Gurija, aguanta mi mise y pues por ahí. Guajara, se maite ahí, Guajara Carlos Ferreira, lleva Carlos Ferreira tiene. De buena vez, Guajara Aníbal. Ah, oye. Y que tú a veces se ha compartido de pantalla y no lleva. Que tú Guajara. Ya. Bukumin de Colañan de Aragón, Guajara, Jaupecha. Aña a esa o mi besa ahí porque vamos a coger esta aña estamos a esa osa o besa hao. Hey. Que inico besa te mi cuareca, oye bueno lleva licenciatura lengua guaraní ye por capijape. A ver, y ese el epenico ñe puro gurio ya poco antes envía apoyo por el capire llevamos al 2002 lleva. Que yo llevo los yerani por un grupo pensame te envía por fuera allí por una integriamos a temimbo Blanca Lisa Jiménez González envía por la luna en el folclore hoy sambu bueno haremos dejar a cura David Galeano a Pablino Gómez upe árabe veíamos a Darío López Alfonso envía por caso año a mombe una ni mojo vaqueo ni mombe ujaisa Arroyos y Esteros lleva a ver, voy a dejar a David Galeano, a Pablino Gómez, Curio y Sambuji. Jaénico con Aguri, Hakatu, Hina, llevo el mando a poner te hija, Cora Muñepuno, a Corea y agua su vez, a Cueja Muñepuno, Moju, Aguri en Viapo. Viajina ve 2002, Moco y Su, Moco y me llevo. Upe, ahora voy a Ñepuno, yo lo llevo, Paisa, Guatem Viapo, Temicuareca, y por el Capuru vive. Oye, Cuajangua, o Pamba, es Paraguay de Coteres, igual. Abatere mi cuadro por guapu yo lo vi a pure guamba lleva yo me sacan agua apaño y bueno iba guaraní ye puru jaojare epa japeyoko epañico TV oñe con boe ponas agua sabe que tú ñemo gemi puru oñemo es agua necesidad de conocer y registrar todo lo que hace a las características de la sociedad paraguaya, como la cultura, las costumbres y las creencias. Así también la necesidad de dar respuesta a la enseñanza y también el uso del idioma guaraní en las escuelas y colegios. O sea, bien sabemos que empezó con la reforma educativa, ¿verdad? En 1994, pero una serie de inconvenientes, ¿verdad? Por falta de materiales, la adaptación a la estrategia, los métodos, las técnicas, todo eso. Entonces, eso impulsó, ¿verdad? A realizar investigaciones, a dar respuesta, ¿verdad?
a los problemas que tiene, ¿verdad? Tenía el idioma guaraní, hasta ahora tiene todavía, ¿verdad? Pero ya se van caminando. Entonces, se trató de agrupar en 4 líneas de investigación, que es la antropología, la lingüística, la literatura, y la didáctica, entonces, aquí yo puse algunos temas, ¿verdad? Pero creo que no voy a poder mencionar todos los temas, ¿verdad? Que estuvimos trabajando, que ya son muchísimos, ¿verdad? Sí. Y catuco peao putamo de jara jaupecha no iba por anduce veas ese operíamos en San Cágina. Aguye tereinde pecha ya llama ella pa tesino ya pues na guaraní me oingo esta iba ni catui jaupe va jacatunde ere iguajina ere iputumore supercuera ja resa de o va por en 10 y cuaima ella pa oña aja on segurijina pe 2002 huideres y Aguillemo de Jara. También está en este panel acompañándonos, creo que habrá mandado su presentación, ¿verdad? Mario Villalba Filo, que viene de la Universidad Federal Latinoamericana, UNILA, de Foz de Iguazú, Brasil. Él nos va a hablar sobre la lengua guaraní y la diversidad lingüística en el marco de la década de las lenguas indígenas en el Brasil. Abañe haopai shawañe ita upucuera agu aru papaun tejewa. Él no está, entiendo que él también tiene una presentación, ¿verdad? Shinungüera y catuno heshaucau pechano. O UNILA, Universidad Foz de Iguazú, Brasil. Por acaba de ir guaraní. Mario Ramón Villalba, pues hoy que está sidope o árabe rai o ikatu once curihanda ikatu yopera o iñan en divejina o atuba lleva o pe charon yepe o buruka guihembia po. Aguye ya shami o pe ya nos añas en du. Hañan de netame años hina a ver iñan de frontera pe a cuero oye por eka hina a ver oye putazo o jobo que envicua rapere No está el profesor. No. Creo que no está el profesor y no sé si su presentación tampoco, ¿verdad? También en este panel teníamos la participación desde la Universidad de Concepción, la Universidad Nacional de Concepción, el profesor Ramón Jiménez Larrea, de Guayja Epaoí, tena o para ejina y presentación para compartir con nosotros. La idea es un poco ver desde la perspectiva científica la lengua guaraní, ¿verdad? No tenemos entonces su presentación, tampoco está el profesor. Y otro panelista, vamos a ver si la profesora aquí no puede contactar con alguno de ellos, a ver si es que por ahí están teniendo problemas en conectarse o algo para poder contar con su presencia ahora en estos minutos que quedan. Perfecto. Y veremos si es que el profesor Miguel Ángel Verón de Ubumarae está con nosotros o tiene una presentación que quiera compartir, que era el quinto panelista, ¿verdad?
estamos así tratando de ver la lengua guaraní con una mirada científica, ¿verdad? Ya estuvieron exponiendo el tema el profesor Carlos Ferreira Quiñones desde la Secretaría de Política, desde la Academia de la Lengua Guaraní, perdón, y el profesor Aníbal Doncel desde el Instituto Superior de Lengua está en la carrera de licenciatura en Lengua Guaraní, en la investigación para la tesina, la investigación de grado. Y creo que nos está llegando entonces lo que podríamos... Tiene problema de comunicación, dice. Tiene problema. Yo creo que podríamos iniciar nuestra ronda de preguntas. Veremos si en el chat... preguntas a ambos. Y no sé si alguien más, profesora Leodora, puedes empezar vos con las preguntas y después seguimos. Yo quería preguntarle al profesor Carlos, tenemos la tercera versión, ¿verdad?, de la gramática. ¿Cuándo sería la siguiente versión, verdad? Y esta versión es impresa totalmente. En el futuro también se está pensando tener una en línea, por ejemplo, tanto el diccionario como la gramática, ya que los compañeros que están haciendo su investigación, que están con la traducción, estaban mencionando la necesidad de tener más corpus, ¿verdad? Entonces, si en un futuro están pensando en esa posibilidad, ¿no? Con respecto a esa pregunta, lo que nosotros hicimos fue la revisión hasta la tercera edición, ¿verdad? Como se dijo, no hay ley perfecta, tampoco hay un libro perfecto, ¿verdad? Y entonces sí se hizo algunas correcciones y eso figura en la página del Facebook de la Academia, donde está disponible a todos los usuarios. No así el del diccionario guaraní, pero estamos sí pensando hacerlos también dentro de una aplicación y por eso estamos ya trabajando y creemos que dentro de 30 días va a salir la segunda edición del diccionario. La Academia este año no va a sacar ninguna actualización de la gramática, ninguna revisión tampoco. Sí, lo que está trabajando es en la elaboración de unas normas básicas para la escritura guaraní, para la elaboración didáctica, de materiales didácticos. Está muy avanzado y creemos que en el transcurso antes de terminar el año ya estaríamos lanzando ese material. También usted mencionó ahí entre las propuestas promover más el estudio del guaraní, estudio más profundo, era de diferentes aspectos. ¿Cómo ustedes piensan promover? ¿De qué manera sería? Nosotros hemos creado varios departamentos. El departamento de lingüística, el departamento de bilingüismo, el departamento de gramática, el de terminología, y a partir de estos departamentos hay una persona responsable y hay un equipo y ellos van generando su política o su planificación para ir trabajando. Es un proceso largo y a veces los recursos también económicos y humanos no se disponen, pero es un trabajo que lo tenemos ya elaborado para este año, que hemos puesto que va a ser un trabajo de 3 años. Y entonces los resultados antes vamos a tenerlos dentro de 2 años aproximadamente. Y otra pregunta que yo personalmente suelo hacerme, ¿verdad? Tantas actividades que ustedes emprenden implica siempre costo, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes pueden sobrellevar, ¿verdad? Considerando la naturaleza de la institución, ¿verdad? Que no cuentan con los recursos, ¿de qué manera tratan de solventar, de contar con los recursos mínimos, digamos, como para poder cumplir con las funciones tan importantes que tienen? Hasta en el día de hoy, de la misma constitución de la Academia, ningún académico recibe un solo guaraní, ni siquiera tampoco
se solventa su movilidad. Todo lo hacemos por la lengua guaraní, por el guaraní era el jupape, en ese aspecto seguimos trabajando y hemos hecho varias solicitudes ya al Parlamento, pero cada año que solicitamos siempre hay problemas de financiación, de presupuesto, y entonces lo que hacemos entonces es colaborar, buscar también nuestras fuentes de ingreso a través de la venta de las producciones que nosotros hacemos. Por eso muchas veces digitalizar todos los materiales al usuario en forma gratuita no nos permite tampoco ir juntando algo de dinero para poder solventar los gastos mínimos de la oficina. Pero sí, siempre estamos saliendo y ahora estamos en camino de la segunda publicación de la revista de investigación y literaria, que creo que en el transcurso de esta semana, la otra semana, ya estaríamos ya haciendo el anuncio, y dentro de aproximadamente un mes la segunda edición del diccionario, ¿verdad? Entonces, estos aspectos siempre nos permiten a nosotros seguir trabajando a través de un plan que hacemos de 3 años, y vamos registrando todo lo que es para este año y algunos resultados que se van a ir dando para después. Nosotros no formamos parte del presupuesto de gasto general de la Nación. Somos una entidad privada de servicio público. No tenemos apoyo financiero externo, entonces todo creamos y somos autónomos en nuestra economía, en nuestra administración, ¿verdad? Son costos mínimos que nos permiten a nosotros solventar y mirar el trabajo misional que tenemos nosotros. En ese aspecto es lo que estamos trabajando, y la buena voluntad de muchos guaraníes y jujara, que hace que entonces las cosas se tengan que economizar bastante. Auyemo jara. Apavea veí hetaitepe ma'apo, hetamba ema pe hueroguatape ho. Auyeterei. Boejara doncel catujina ba epande RC uni oye por case vagina temicua oipurua guaraní mejina ba epepa y ba epagina pe ba ere poye sare kubebana hikuain de veo no wana koanga pe cero guaraningo koanga temimbo de cuera na moye pa estamos ahí no y pete mi puru y namo kwa capture estamos en saco y estamos en esa ate kote ve hina onyembo kato puri ha sai que esa ve que tú lleva ve marandu capture igual comunicación lleva a pepe hina está hina oye lleva ella pona guaraní nico ya puru pona mañana de moja hojares esa antes lleva acá tú te kote oye puru hina mi ministerio público cuero oye puru hina ange puede sakuri se Paraguay partido Javier lleva se pide vaina curiosa deja sal lleva hina ahí y tú se te ya grada pero vete en cartel tú se te dije y no hay por y que llegue un mía te conté lleva por de escuela no y ninguna academia mía que tuvo ISL viveja imputimoso de escuela ni petimba tú se creías ya que tú ya lleva allí por más agua ni acá tú te cotebe allí por ponave de por que llenigo y na veamos de este verá castellano a obe lleva pero que Javi ni que tú ya poco y de por o que lleva pe guaraní ni eva guaraní veñe y pues vengo y puba y estrella ya ve hoy esa bebé esa hina lleva a ver yo ahí na a ver coño azul lo que te veo ya llevo ahí vete oye ahí va y índigo oye eso se acuerda no mate no y que hasta con una medida por una sella va o ingo está ahí que tú pues que tú has estado ahí pues tú lleva un miércoles se hipotecar la niña va por ver ni captura neija ba ella ba pe por acá cuevo hina ba apañuain pa qué limitaciones, qué adversidades, qué dificultades tiene al estar investigando en guaraní.
se ni como coima esa cuadra con ahí ella opa vendas ahí te mismo cueran de voy a dejar afuera ve afuera ni por una idea tu primera vez te mismo fuera allí por tiene que saber utilizar la tecnología ambueca tu y que tu primera metodología de la investigación ve upe ahí cuajan güey que tu hanguaso y cuál esa pa yo voy a paina mi y pupe guaya como la lógica de los elementos para que tenga cohesión y coherencia, ¿verdad? Tanto los estudiantes como también los profesores. Tiene que ser el ABC de cada estudiante y docente, ¿verdad? El uso de la tecnología también, el manejo de la metodología de la investigación. Aunque que tú ñande ella y purujas ni de cuaje y hace nada más dejar a Carlos ñande nico yico TV y nape ni mocato lingüística aplicada mía ella por mi posgrado especialización amarilla por añade ella pone mi maestría mía hasta TV mapea y que todos aguas ella yo está con fundamentos científicos lleva hay que tomar yo que está por que ya se vamos a dejar a Carlos Guaranina su papel allá verá por a ver con ambas anilla se van a pensar de se van a pensar de jamo mo EBC a fundamental vea que tomamos ella pensar a jaina vea que tomamos yo que está ya se está por nada por tiene deben guana para epe yo tú imaginamos dejar a pe y por acá jape sí, no, principales bueno, logros hasta ahora los principales logros digamos verdad en este camino de la investigación ya sí y yo creo que muchas cosas ya hemos registrado verdad costumbre creencia que se dejaron de practicar que recopilamos muchísimo o creencia, por ejemplo, la gente que estaba en la mente de las personas, así también como se hizo varias entrevistas, los excombatientes que hoy día ya no está más, ¿verdad? Hay trabajos muy interesantes que se realizaron, ¿verdad? Trabajos muy interesantes. Y también en cuanto a los problemas que teníamos en las escuelas, ¿verdad? Con la enseñanza de la lengua guaraní. Ya hoy día tenemos varios elementos, varias propuestas de enseñanza para las capacidades, ¿verdad? De comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita, expresión escrita. Ya tenemos bastante, ¿verdad? Ya, entonces se va mejorando bastante en cuanto a lo que hace a la enseñanza de la lengua guaraní. Ahora lo que tenemos que pelear un poco más es el uso normal, ¿verdad? Peche temo dejar Carlos de pan de ese mirigina oputaba pues terei ayer amubane en cua de nerembia poja cuangare ese yo nos ginare alguna recomendación alguna sugerencia sobre todo para la carrera de lengua guaraní. Yo creo que las preguntas son lo que nos van a ayudar a despegar y ayudar a un poco a entablar esa comunicación y a partir de las preguntas ir generando la respuesta y complementando también lo que más o menos tenía la intención de responder. Yo sé que Valentina tiene 10 preguntas para cada uno y aunque sea 5 quiero contestar. Sí. Oye, Valentina. Yo voy a empezar con, me disculpan mi guaraní no existente, pero estoy ya en un incipiente, por lo menos ya le entiendo cuando hablan. Primero voy a empezar con el profesor Doncel para que nos diga, bueno, de las líneas de investigación que identificaron, ¿cuáles son las que están más trabajadas y cuáles serían las que usted considera que se tienen que trabajar más? Y la que más se trabajó creo que es la parte de lingüística. Lingüística, porque dentro de la lingüística también ponemos el uso, ¿verdad? En diferentes ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, es lo que había hecho esta estudiante Brunilda en
en Villa Aye, ¿verdad? Vocabulario, uso por los pescadores, ¿verdad? Y oye, puro bastante interesante la recopilación de vocabulario, de términos que se utilizaron. También como el castellano entra en el guaraní paraguayo, un trabajo que realizó una estudiante, ¿verdad? Que terminó el 2019 en Madrid, hizo, un trabajo bastante interesante. Hasta ella, por ejemplo, tenía cierta interferencia ya del castellano, o sea, del español, ¿verdad? En el guaraní. Y hay otros más, una lista de cosas que se hizo, ¿verdad? Para guaraní con función ofensiva, por ejemplo, con función, ¿cómo era? Con función exclamativa, cosas que se hicieron bastante interesantes, ¿verdad? El guaraní, porque siempre se dice que el guaraní es dulce, ¿verdad? Entonces el otro lado, el otro lado es la dulzura, ¿verdad? Como el guaraní se utiliza realmente para arengar y también para realmente para dar duro, ¿verdad? A la gente, ¿verdad? Entonces diferentes formas que la gente coloquialmente utiliza se iban recopilando y analizando lingüísticamente, ¿verdad? ¿Y cuáles serían las líneas que vos pensás que se deberían trabajar más? Bueno, en antropología siempre me preocupa, ¿verdad? Todo lo que está en la memoria de la gente, que hay muchas cosas que se tiene que recopilar más, ¿verdad? Y que eso se pierde después si no se recopila, ¿verdad? Porque está en la memoria de la gente, es muy importante hacer entrevistas, compartir con ellos, grabar. Muchas veces el guaraní que investigamos es toda la parte de Asunción Central y todo lo que es central. En el interior hay cosas bastante interesantes, ¿verdad? Que ir a escuchar, grabar cómo la gente habla, ¿verdad? Yo jamás escuché, por ejemplo, acá en Central, alguien decir, por ejemplo, Jonsambi copia hoy por ahí, y ya voy a lograr, dice la gente en Colonia Independencia. O si no, le pregunté, una vez llegué a una ferretería y dijo una persona, por citar nomás unas expresiones, Jaime Pico PQC, le pregunté, Jaime Tereita, imagínese el superlativo que utiliza, ¿verdad? El guaraní, Taui utiliza para así el máximo, el superlativo, el máximo, ¿verdad? Y cosas así como Iyahuelore, son superlativos que se utiliza, ¿verdad? En otros lugares, eso, y esas cosas es importante recopilar, registrar, y eso, si no, a veces termina, ¿verdad? Y cada término que van surgiendo así. Es importante realmente salir hacia el interior, ver cómo la gente habla, y algunas cosas interesantes que se pueda ir recopilando. Y bueno, juntando un poco lo del profesor Doncel y el profesor Ferreira, yo lo que quería era justamente desde la academia de la lengua guaraní, ¿cómo ustedes piensan que la universidad puede contribuir o puede colaborar desde la investigación para la normalización, normativización y otros fines que persigue esta entidad? Si me permitís, Gonzalo. Adelante, profesor. Nosotros vemos en la academia una enorme preocupación cuando se profundiza en la gramática guaraní. Y consideramos que es tan importante el levantamiento, como dijo Doncel, del uso del guaraní, la parte de sociolingüística, a nivel nacional en las diferentes regionales y también las variedades idiomáticas que se dan siempre de una región a otra región. Y levantar los datos y esa resemantización que se da también en esa terminología, como decía, de abuelo, o como el término de Yarui, que antes Yarui era el protector, Yarui, después Yarui pasa a ser la persona que cuida a los niños por una situación muy concreta en la guerra del Chaco, la guerra de las Triple Alianzas que hemos tenido, y luego también hoy en día esa palabra Yarui, en Matecopio, un baile perico, Yarui, te dice como respondiendo todo muy bien. Entonces hay una necesidad, una resemantización y un levantamiento de datos y el uso
de los usuarios de la lengua. Yo entiendo y comprendo que la gramática es muy importante para la estandarización de la lengua, para conseguir, para que tenga su estatus lingüístico. Pero con esa gramática tampoco se habla. Y entonces tener en cuenta que es muy importante la profundización de la gramática, pero que tenemos que nosotros volver a usar el guaraní y acompañar a todo ese trabajo el uso de la informática para la lengua guaraní. Hoy en día nosotros llegamos, en un aula llegamos a 10 o 20 personas, o 30 o 50 o 100, pero a través de la informática estamos llegando a miles de personas. Entonces, en esa parte también de la informática, en la parte guaraní, que tenemos que ayornarnos y tenemos que actualizarnos y tenemos que dinamizarnos, tanto los estudiantes, los docentes también. No nos podemos quedar con las teorías de antes, con el trabajo de antes. Requiere de nosotros una permanente apertura y una flexibilidad. No puedo ir sosteniendo escuelas lingüísticas perimidas ni enseñanza que no nos permiten hoy en día responder a la actualización del uso de la lengua. La lengua es muy dinámica, la lengua es muy dinámica y van cambiando de tiempo a tiempo. Y bueno, ahí también necesitamos hacer que los estudiantes estudien lo que es el neónimo, lo que es el neologismo y lo que es la palabra misma para que entre ya dentro del corpus lingüístico guaraní. Entonces, en ese aspecto yo creo que la universidad tiene que ayudarnos a nosotros a acercar el guaraní al pueblo y que pueda estar reflejado y que podamos nosotros académicos construir los conceptos, las normas de acuerdo al uso. Y no sé si soy muy pesada, pero por último a los dos les quiero preguntar si qué proyectos de investigación conjuntos ustedes pueden ver desde su perspectiva de docentes, investigadores y también académicos. Profesor Doncel. Bueno, y realmente nunca nos pusimos a dialogar sobre esa situación, ¿verdad? Pero estamos con todas las ganas, ¿verdad?, de trabajar y de ayudarnos mutuamente. En la academia hay personas muy interesantes, ¿verdad? Profesor Carlos, profesor Feliciano, y también otros profesores, ¿verdad?, que tienen mucho que aportar. El profesor Feliciano es impresionante la capacidad que tiene y la estructura, el manejo de la estructura guaraní, la reflexión que tiene, y sería interesante aprovechar eso, toda su capacidad, ¿verdad?, y encaminarle científicamente, como dice el profesor Carlos Ferreira, y registrando todo eso. Yo miré algunas hojas, de la producción del profesor Feliciano, ¿verdad?, su nueva obra, ¿verdad?, una obra, una novela, y se lee fácilmente, se lee con un dinamismo, no sé, un dinamismo que a veces uno lee una obra de otros autores, eso a veces se detiene, mira dos veces, trata de pronunciar, entender y después continuar. Pero sin embargo, esta novela del profesor Feliciano se lee así seguidamente. Y ese guaraní a mí me interesa realmente, me interesa y me gustaría trabajar, ver la forma de trabajar, y que seguramente es la estructura del guaraní, porque uno se acostumbra ya a la estructura real del guaraní, entonces facilita bastante ver el uso, y a la gente que lee interpreta rápido. Entonces, no sé, de repente puede surgir una propuesta para trabajar conjuntamente de la universidad con la academia sobre el uso, ¿verdad? El uso normal o la propuesta de uso normal del guaraní. Añado y agrego algo más a lo que decía el profesor Aníbal Doncel. Creo, bueno, acá tenemos un factor común, porque yo estoy también en Instituto Superior de Lengua, mi universidad desde el 1979. Y bueno, y hoy también estoy en la academia, y entonces creo que es tan importante
trabajar a nivel de los docentes y también con los alumnos y también la academia, que de hecho tenemos un convenio con el Instituto Superior de Lenguas de hacer acciones comunes y ocuparnos, y no solo preocuparnos, sino ocuparnos de trabajar conjuntamente en un banco terminológico guaraní. Pienso que no podemos hablar de diccionario guaraní, no podemos hablar de una traducción automática si nosotros no tenemos un banco terminológico guaraní. Entiendo, y como todo proyecto es un proyecto para adelante, pero tenemos que ir trabajando y construyendo con los alumnos y los docentes. No podemos seguir nosotros haciendo trabajos de vocabularios, guaraní, castellano, castellano, guaraní. Nosotros tenemos que profundizar el tema de la investigación, construir las fichas terminológicas, hacer el inventario terminológico guaraní, construir las terminologías especializadas, las terminologías por regionales, las terminologías por ocupacionales, y que eso forme parte de nuestro banco terminológico. ¿Por qué es importante que el Instituto Superior de Lenguas y la academia pueda trabajar en ese aspecto, y las otras universidades también y organizaciones que tienen a la lengua guaraní en común? Porque también los traductores y los terminólogos y los lingüistas pueden surtirse de este banco terminológico. Un traductor ya no va a tener más que crear nuevas terminologías, porque ya va a tener todo en su banco terminológico. Es decir, las traducciones especializadas ya va a tener validadas y va a tener registradas, y no vamos a tener una cantidad más de terminologías diversas que quiere decir una cosa que es de acuerdo a los traductores que hay. Entonces, un banco terminológico a partir de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Filosofía, Instituto Superior de Lenguas, que podamos construir este banco terminológico, este centro de datos terminológico guaraní, tiene que ser una herramienta que va a construir y va a potenciar a la lengua guaraní para su construcción fonológica, morfológica, sintáctica, semántica, terminológica, de manera entonces de que los profesionales, los diversos profesionales, porque a la lengua guaraní no lo tenemos tampoco como una industria, tenemos que industrializar también a la lengua guaraní. Entonces, en ese aspecto, creo que va a construir y va a consolidar y va a estandarizar y le va a dar un estatus lingüístico a la lengua guaraní. De hecho, que se está haciendo las traducciones de las obras universales. Mafalda por María Gloria Pereira, o por ejemplo el Metamorfosis que Mauro Javier Lugo, o de las traducciones cumbres que se hace de Don Quijote de la Mancha de Félix de Guarania, y bueno, y otras obras importantes pero nosotros tenemos que estar en condiciones de poder traducir obras universales, no solamente 20 o 30 o 100, sino tenemos que estar en condiciones de traducir trabajos de investigaciones científicas y también de nuestra lengua a las otras lenguas. Por eso digo nomás que es un desafío y es una apertura que a la lengua guaraní le podamos dar a partir de lenguas una universalidad para poder tener su estandarización y su estatus. Profesor, agregando un poquitito más, también destacar los textos que escribe el profesor David Galeano, de diferentes contenidos impresionantes. Es un manantial de ideas, de cada día sale. Impresionante cómo escribe el profesor David. Así mismo. Y de todos los temas, y eso indica que el guaraní se puede utilizar en todos los ámbitos, para cualquier tema. Impresionante todo lo que escribe el profesor David Galeano. Así es. Y bueno, nada más que agradecerle por este valioso espacio que nos brindaron, ¿verdad? Contándonos un poco de dos instituciones tan relevantes, ¿verdad? En esta mirada científica, ¿verdad? De nuestra lengua guaraní.
las condiciones parece están dadas para que sigamos aunando los esfuerzos para lograr objetivos comunes. Muchísimas gracias a UYPM, muchas gracias. Bien, y estamos avanzando entonces en el desarrollo final del segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Seguidamente vamos a tener la última conferencia, creo que es la conferencia número 17, ¿verdad? Esta vez va a estar a cargo de una compatriota lingüista muy prestigiosa, que está en el Departamento de Lingüística de la Universidad del Sur de California. Ella va a compartir un trabajo que en colaboración realizó con su colega Su An Jun de la Universidad de California de Los Ángeles. Hablar del currículum de la señora María Luisa Zubizarreta creo que nos llevaría todo este tiempo de la conferencia, ¿verdad? Simplemente destacar que ella es tiene PhD en lingüística por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tiene cientos de publicaciones, participó en numerosas conferencias, congresos, una gran investigadora. De manera que estamos con muchas ganas de escuchar su presentación, ¿verdad? Porque ella va a compartir el grupo acentual en el guaraní paraguayo, un tema de por sí que nos invita a querer escuchar con más detenimiento, y sobre todo porque va a ir contribuyendo en lo que decíamos en el panel anterior, a tener una mirada científica hacia, o sea, la lengua guaraní, tener una mirada científica, ¿verdad? Entonces, ella está con nosotros, ¿verdad? Buenas tardes, Baeisha Pan. Buenas tardes, contentísima de estar acá compartiendo. Tengo entendido que ustedes van a pasar los slides, ¿verdad? Sí, vamos a pasar el video. Para asesorarnos que no hay problemas técnicos y alargar más la... No, vamos a pasar aquí, nada más agregar a lo que dijo la profesora Leodora, la profesora María Zubizarreta, ella es profesora emérita de la Universidad del Sur de California, que no cualquiera consigue ese título, son solamente 2 personas en el área lingüística, Steven Krashen y ella, quienes tienen ese honor, así que realmente el honor de tenerla acá con nosotros es enorme. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para pasar el video y luego tendremos las preguntas para la profesora Zubizarreta. El titulado del grupo acentual en el guaraní paraguayo y su lugar en una tipología entonativa, es en colaboración con mi colega Sunayun de la Universidad de Los Ángeles, y es mi placer hoy presentarlo en el segundo Congreso Paraguayo de Lingüística. Vamos a presentar unas ciertas nociones generales antes de proceder a hablar sobre el guaraní. El propósito del trabajo más ambicioso es determinar los patrones entonativos del guaraní paraguayo y su lugar en la tipología de las lenguas. El propósito del trabajo más ambicioso es determinar los patrones entonativos del guaraní paraguayo y su lugar en la tipología de las lenguas del mundo. Pero aquí presentaremos solo una parte de ello. En particular, hablaremos de los patrones entonativos sin acentos de contrastes y solamente en afirmativos. El marco teórico que vamos a asumir es el modelo autosemental métrico, propuesto inicialmente por Janet Gearhammer en 1980 en su tesis de doctorado del Massachusetts Institute of Technology,
y desarrollado por ella misma subsecuentemente y por muchos otros colegas. Bueno, en este modelo, llamado modelo autosegmental métrico, caracteriza el patrón entonativo a dos niveles, el fonológico y el fonético. La representación fonológica es una representación abstracta, y esta consiste en una secuencia discreta de tonos, altos y bajos, que se denominan H y L respectivamente, siguiendo la nomenclatura anglosajona. Cabe recordar que estas nociones de tono alto y bajo no son absolutas, no son nociones absolutas, no tienen valores absolutos, sino que son relativos, ¿no? La altitud del tono es relativo y depende del rango tonal del grupo entonativo. Luego ahí está la representación fonética de la curva melódica, cuya base acústica es la frecuencia fundamental. La representación fonética de la curva melódica es una representación continua, ¿verdad? Así que necesitamos reglas explícitas que mapeen esta representación fonológica abstracta de características de tonos discretos, de entidades discretas, a esta curva melódica continua, ¿verdad? Y ahora en este trabajo no vamos a ocupar simplemente de la representación fonológica, pero sí hay que recordar de que hay reglas generales que mapean esta representación fonológica discreta a una representación fonética continua de la curva melódica. Hay que distinguir también un acento, de la noción de acento tónico del acento léxico, ¿verdad? No son la misma cosa. La sílaba con acento tónico se caracteriza por estar asociada con un cambio distintivo en la curva melódica y típicamente el acento tónico se asocia a una sílaba con acento léxico, en las lenguas que tienen acento léxico, pero no todos los acentos léxicos llevan un acento tónico. Típicamente la sílaba con acento léxico se caracteriza por un alargamiento vocálico y una mayor amplitud, independientemente de sus propiedades entonativas. Ahora hay que decir de que el material lingüístico no es solamente una secuencia lineal de símbolos abstractos, sino que estos símbolos se agrupan, ¿no? Y se organizan jerárquicamente, en el sentido que grupos menores se incrustan en grupos mayores. Y esto es una característica a todos los niveles, morfológico, sintáctico y fonológico. Ahora, volviendo a la parte entonativa en particular, debemos decir que la palabra morfológica tiene su contrapartida prosódica, llamada la palabra prosódica, la cual está constituida de grupos silábicos. Una o más palabras prosódicas forman un grupo entonativo. Ahora, los grupos entonativos se organizan jerárquicamente, así como también los grupos sintácticos. Una secuencia de grupos entonativos menores forman parte de un grupo entonativo mayor. Bueno, los grupos entonativos. Hay dos importantes, el grupo intermedio, llamado grupo intermedio, y la frase entonativa. En las lenguas como el inglés y el español, 2 o 3 palabras típicamente, cada uno con su acento tónico de tipo variado, forman típicamente un grupo entonativo llamado grupo intermedio. Este grupo intermedio tiene su tono de frontera inicial y final, es el final el que nos interesa, que puede ser alto o bajo. Y siguiendo la nomenclatura anglosajona, nuevamente, esto escribimos o marcamos el tono de grupo intermedio con el símbolo H o L seguido de un guión. Y lo que define a un grupo intermedio es que tiene su propio rango tonal. Cada grupo intermedio define su propio
tonal que es independiente de los rangos tonales adyacentes. Uno o más grupos intermedios a su vez forman una frase entonativa, que es el grupo entonativo más grande, la cual se define también por un tono de frontera final, que puede ser alto o bajo. Y siguiendo otra vez la nomenclatura anglosajona, escribimos estos tonos de frontera final, H para alto o L para bajo, seguido de un signo de porcentaje. Esa es la notación, digamos, ¿no? Y lo que define típicamente distingue a una frase entonativa es que muy a menudo va asociada con una pausa significativa. También a veces hay otras pautas, como por ejemplo el alargamiento de vocálicos y demás. Pero esto son cuestiones un poco que varían de lengua a lengua, ¿no? Bueno, acá vamos a ilustrar la noción de grupo intermedio con un ejemplo del inglés, la pronunciación de la operación The Child with Asthma Outgrew the Condition Last Year, que corresponde a el niño con asma superó su condición el año pasado. Encontramos acá 6 acentos tonales que están agrupados en 3 grupos intermedios distintos. Y lo que cabe remarcar acá que el rango tonal en cada uno de estos grupos es diferente. En realidad, el rango tonal se va reduciendo paulatinamente, o sea que el rango tonal del segundo grupo es menor, más reducido que el primer grupo, y aún más el rango tonal del tercer grupo, más reducido aún que el segundo grupo, ¿verdad? O sea, lo que cuenta como, lo que se define como tono alto, digamos, en el primer grupo, es de un tono relativamente mucho más alto que el tono alto en el segundo grupo, o inclusive aún más que el tercer grupo, ¿verdad? Este declive que encontramos de rango tonal a otro rango tonal, aquí es lo que da un poco esta melodía rítmica que vamos a escuchar. The child with asthma outgrew the condition last year. Una cadencia, ¿verdad? The child with asthma outgrew the condition last year. Bueno, después tenemos también el grupo acentual. El grupo acentual es un grupo entonativo más pequeño que el grupo intermedio que vimos anteriormente, ¿verdad? Y se encuentran en muchas lenguas del mundo, como el coreano, el bengali, el francés, el georgiano y otros. Estas lenguas se distinguen, ¿verdad?, por tener este grupo entonativo que es apenas un poco mayor que la palabra prosódica. Y son grupos entonativos que están asociados con una melodía muy distintiva, denominadas grupos acentuales. El coreano, por ejemplo, no tiene acento léxico, y muchas de estas lenguas sí tienen acento léxicos, son acentos léxicos bastante débiles. Pero tienen una melodía distintiva, y esta melodía distintiva es la que identifica la presencia de un grupo acentual. Y una secuencia de grupos acentuales a su vez pueden agruparse en grupos intermedios, y esto a su vez en una frase entonativa. O sea, el grupo acentual se incrusta dentro de un grupo intermedio más grande, ¿verdad? Y los grupos intermedios a su vez se incrustan en una frase entonativa que es el grupo entonativo mayor. Bueno, acá ilustramos la noción de grupo acentual con un ejemplo del coreano. En esta oración encontramos una sola frase entonativa, pero que contiene 5 grupos acentuales. Y correspondiendo a la oración, Yunan va al teatro con su tía y su tío. Y cada grupo acentual consiste de una melodía ascendente, bajo comienza bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. Y lo que encontramos es acá que hay un solo rango tonal, ¿verdad? O sea que habría una sola grupo intermedio correspondiente también a la frase entonativa.
y apenas se encuentra de un grupo tonal a otro un mero, un simple, un leve declive, ¿verdad? En descenso que es muy propio de cualquier enunciado, ¿verdad? Es lo que se llama el fenómeno de declinación. Podemos escuchar acá a continuación esta cadencia, este ritmo muy distintivo de alto y bajo. 영화는 이모랑 이모부랑 영화관에 간대요. Ahora mostramos el mismo ejemplo, Yunnan va al teatro con su tío y su tía, pero pronunciado de manera diferente, con dos grupos intermedios. Y lo que esto define, estos grupos intermedios se definen porque vemos que el segundo grupo intermedio, que consiste de dos grupos acentuales, precedido por un grupo con tres grupos acentuales, ¿verdad? Yunnan con su tía y su tío, un grupo intermedio. Al cine están yendo, otro grupo intermedio, y lo que vemos aquí es que en el segundo grupo el rango tonal es diferente, muy distinto al primer grupo, al rango tonal del grupo intermedio. O sea que hay un reinicio de rango tonal, de manera de que el tono sobre el cuarto grupo acentual, ¿verdad? Es el primer grupo del segundo grupo intermedio, es bastante alto, ¿no? Acá vamos a escuchar para comparar con el caso anterior. 영화는 이모랑 이모부랑 영화관에 간대요. 영화는 이모랑 이모부랑 영화관에 간대요. Bueno, ahora pasamos a hablar de las propiedades entonativas del guaraní paraguayo y comenzamos remarcando una propiedad bien conocida ya de la lengua y descrita en las gramáticas, que tiene un acento léxico, ¿eh? Y que típicamente cae sobre la última sílaba de la raíz, pero hay excepciones, como oga, vaga, yar. La lengua tiene sufijos no acentuados y acentuados. En presencia de sufijos no acentuados, el acento se mantiene sobre la raíz. Esto lo demostramos en el paradigma 1, ocarú, pero ocaruta y ocaruta. En presencia de sufijos acentuados, el acento cae sobre el último sufijo acentuado. Y esto lo ejemplificamos en el paradigma en 2. Ocarupá, ocarupacé, pero ocarupaceta, ocarupaceta. Bueno, el guaraní también tiene un grupo acentual, así como el coreano, pero a diferencia del coreano también tiene un acento léxico bien definido. El grupo acentual del guaraní se caracteriza por la melodía definida fonológicamente como en 3. Este tiene un acento tritónico, alto, bajo, alto, y comienza y termina el grupo con un tono alto. O sea que su característica más resaltante es el tono bajo que precede inmediatamente a la sílaba tónica, la sílaba acentuada léxica. Y digamos que podemos decir que esta es la firma de la presencia de un grupo acentual, este tono bajo que precede inmediatamente a la sílaba tónica. Además, tenemos que decir que la realización de esta melodía realmente depende del número de sílabas, ¿no? No siempre va asociada un tono a una sílaba, como vamos a ver un poco más tarde. La lengua, por supuesto, también tiene una frase entonativa, ¿verdad? Como cualquier otra lengua, que es la unidad prosódica más grande de un enunciado, que puede incluir uno o más grupos acentuales. En el caso de las afirmativas, que es lo que nos ocupa hoy, la última sílaba de la frase entonativa se asocia con un tono de frontera final. Este tono puede ser bajo, y este indica final de una afirmación. O también a veces puede ser un tono alto, y este indica continuación, o sea, un enunciado aún no concluido.
Bueno, acá vemos la realización a nivel abstracto de la melodía del grupo acentual en la lengua, con la tritónica alto, bajo, alto, HLH, ¿verdad? Con la estrellita indicando el tono alto que se asocia con la sílaba con acento léxico, ¿verdad? Y como vemos acá que en posición inicial o posición media, este tono asociado a la sílaba acentuada, indicado con el tono H estrellita, que es el tono alto, puede ser en realidad un tono reducidamente alto, como indicamos a la derecha, puede ser un tono alto reducido con respecto al primer tono alto que la antecede, ¿no? Eso es en posición inicial o en posición media. Y este tono reducido, alto reducido, es lo más común en posición final de frase entonativa, que termina con un tono bajo, ¿verdad? De frontera final bajo. Inclusive ese acento, el tono sobre la sílaba acentuada puede ser ya un tono bajo, ¿verdad? L estrellita indicado a la derecha, ya anticipando el tono de frontera final bajo, al final de una afirmativa. Ya anticipando el tono. Ahora vamos a ver cómo concretamente algunos ejemplos donde podemos apreciar los distintos alineamientos entre sílabas y tonos dentro del grupo acentual. Como he dicho anteriormente, no siempre hay una correspondencia perfecta, una sílaba, un tono. Acá vemos en la primera palabra, que es el sujeto de la oración voy, es monosilábica, y desaparece enteramente el primer tono alto de la tritónica. Es muy corto, digamos, la palabra es muy corta, es una monosilábica, y la tritónica es muy larga. Entonces se da de que simplemente se borra un tono en particular, el primer tono, dando lugar a un tono ascendente bajo alto. También notamos acá que el sujeto forma una frase entonativa que termina con un tono de frontera alto, que indica continuación. En las dos palabras siguientes, Omañá y Peteí, encontramos sí una buena alineamiento, una sílaba, un tono. Tienen 3 sílabas cada una de estas palabras, y cada tono se realiza sobre una sílaba distinta. Alto sobre la primera sílaba, el bajo sobre la segunda sílaba, y nuevamente el alto estrellita, digamos, que es el que se asocia con la tercera sílaba, la tónica. Guiandure, la palabra final, que termina con un acentuado, la raíz tiene es bisilábica, y acá encontramos un tono alto reducido sobre la tónica, precedido de un tono descendente sobre la primera sílaba, alto bajo. Vemos cómo suena este ejemplo. Voy o mañana peteíña andure. Acá vemos un ejemplo ligeramente diferente, donde ñandú aparece en su sujeto, forma también una frase entonativa que termina en tono de frontera alto, y aquí la palabra es bisilábica, y encontramos que la tónica alta, que es la segunda sílaba, está precedida de un tono descendente, o sea que el tono alto y bajo de esta tritónica se realiza sobre una sílaba, en particular la primera sílaba. También vemos que acá Omañá está pronunciado de manera diferente al ejemplo anterior. Aquí el tono bajo se realiza sobre la última sílaba, la sílaba acentuada, junto con el tono alto de la tritónica. Esto da lugar a un tono ascendente
sobre la tercera sílaba de la palabra. Y en aguarare, acá encontramos sí una buena alineamiento de sílabas con tonos, alto el primero, bajo la segunda sílaba y un tono alto reducido sobre la tercera sílaba tónica. Y termina la oración con un tono bajo, típico del final de una afirmativa. Vemos ahora cómo suena la pronunciación correspondiente. Yandu omaña aguarare. Bueno, acá podemos apreciar en este caso, en esta oración, la presencia del tono de frontera final alto que caracteriza al grupo acentual de la lengua guaraní. Ojoma, ¿verdad? La tónica cae sobre la segunda sílaba, que es un tono alto, seguido de una sílaba ma, que es el sufijo no, es un sufijo no acentuado, ¿verdad? Y la característica de este tono de frontera final alto es que sigue subiendo después de la tónica, es aún más alto que el que cae sobre la tónica. Vemos cómo suena esto. Ojoma mercado P. Ojoma mercado P. Bueno, vemos que ahora pasamos un poco a la sintaxis y a su relación con la prosodia. Vemos que el grupo acentual verbal en guaraní puede incluir más de una palabra, cada uno con su acento léxico, pero con un solo acento tónico, lo cual indica tales grupos verbales constituyen un solo grupo acentual. Este es el caso de complejos verbales constituidos, por ejemplo, de un verbo más modificador, cualitativo o aspectual, como ejemplificamos en 5, ucaruponata o guatamehueta o memeta. Bueno, acá tenemos ejemplos de curvas melódicas de grupos acentuales ya más largos, que se van alargando a medida que, por supuesto, tenemos más de una palabra en el complejo verbal. Por ejemplo, acá ya tenemos un grupo acentual verbal de 4 sílabas. Bromañama. Después otro de 5 sílabas. Broñemboyama. Y finalmente uno de 6 sílabas con 2 palabras léxicas, dos acentos léxicos, pero un solo acento tónico. Rorambosapora. Rorambosapora. Bueno, acá ya vemos otro tipo de complejo verbal constituido de un objeto antepuesto al verbo, el objeto inalienable, que es bastante productivo en el guaraní. Están ejemplificados en 6. El objeto más el verbo más un sufijo no acentuado, que es el prospectivo ta. Moshemboyo bajeita, oñacacuota, oñacacaraita. Y también encontramos combinaciones de ambos tipos, de objeto más verbo más modificador, como ejemplificamos en 7. Un caso constituido ya de 3 palabras léxicas, 8 sílabas y un solo grupo acentual, o sea, un solo acento tónico. Acá podemos observar un ejemplo constituido de estos complejos verbales. Una coordinación de 2 complejos verbales, el segundo constituido de un objeto inalienable más verbo más modificador, ya de 9 sílabas, junto con la conjunción ja, forman un grupo acentual de 9 sílabas. Luciana oñacacuota, oñacacaraiponata. Luciana oñacacuota, oñacacaraiponata. En predicados, el caso de predicados complejos en subordinadas, encontramos inclusive grupos acentuales aún más largos, de 10 y hasta 11 sílabas, como ejemplificamos aquí. Hei nene mumbe upayemo aija. Hei nene mumbe upayemo aija.
resumir, un grupo predicativo verbal que consiste del núcleo verbal, posiblemente un objeto antepuesto, un modificador que lo sigue, más sus morfemas gramaticales asociados, dan lugar a un solo grupo acentual, ¿verdad? Con un solo acento tónico. Acá encontramos una correspondencia sistemática entre el grupo acentual y grupo sintáctico en las oraciones simples, sobre todo. Terminamos con una observación final, que es que hemos encontrado variación en la pronunciación de las subordinadas introducidas por el subordinador ja, que siempre lleva un acento tónico. Como veremos en los ejemplos a continuación, el predicado subordinado puede constituir un solo grupo acentual, ¿verdad? Ahí encontramos una buena correspondencia sintaxis-prosodia, en que el predicado subordinado sintáctico corresponde a un solo grupo prosódico, un solo grupo acentual. Por ejemplo, en este caso. Luisa y Omañaporamaja y Nembuire. Alternativamente, encontramos que la agrupación prosódica respeta una sincronía rítmica más bien que la correspondencia sintaxis-prosodia. En este ejemplo, que vamos a escuchar a continuación, el verbo y el modificador, o sea, el complejo verbal, forman un grupo acentual de 5 sílabas y los morfemas gramaticales asociados a este complejo verbal, junto con el subordinador ja, constituyen otro grupo acentual de 3 sílabas. Escuchamos. Luisa G.I. Omañaporama Nejaime Mbure. Bueno, para concluir, en esta investigación hemos encontrado que el guaraní paraguayo tiene un grupo acentual, así como tantas otras lenguas, como por ejemplo el coreano. Pero el grupo acentual del guaraní paraguayo tiene una particularidad, una propiedad muy atípica, que puede llegar a ser bastante largo, hasta de 10 a 11 sílabas. Mientras que en otras lenguas con grupos acentuales, estos son más bien de 3 a 5 sílabas, como por ejemplo en el coreano. Entonces cabe preguntarse por qué existe esta propiedad típica, ¿no? en el grupo acentual del guaraní paraguayo. Y la conjetura nuestra es de que el grupo acentual en el guaraní paraguayo tiene una función sintáctica, la de delimitar el grupo predicativo constituido de verbos complejos. O sea, parece ser que la existencia de estos verbos complejos en la gramática del guaraní tienen un lugar central. Y el grupo acentual permite identificar estos complejos verbales, esta unidad sintáctica. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Esta investigación realmente devela que utilizó una metodología altamente especializada, ¿verdad? Así que nosotros necesitamos mucho tiempo para poder analizar, ¿verdad? Y la pregunta que yo tenía acá no veo, pero usted ya respondió ahí en la última parte, ¿verdad? ¿Por qué obedecería esa conclusión a la que usted dijo, ¿verdad? Pero para finalizar, a no ser que haya otra pregunta, ya llevamos también el tiempo. ¿Qué les motivó a ustedes a investigar este tema? Súper interesante, realmente espectacular, que nos da muchas ideas, ¿verdad? Bueno, yo desde hace tiempo uno de los temas de investigación que me ha interesado es la relación entre la prosodia y la sintaxis. Y bueno, entrando a trabajar desde ya varios años sobre el guaraní, sobre la sintaxis y semántica del guaraní, la morfosintaxis y la semántica del guaraní, siempre tenía interés en conocer más, en entender mejor la relación sintaxis-prosodia.
del guaraní, ¿verdad? Y cómo este podría influenciar o informarnos sobre la morfosintaxis del guaraní. Y bueno, uní fuerza, digamos, con mi colega Suna Yun, que es una experta internacional, una de las más conocidas expertas en la tipología entonativa. Y tiene ya varios volúmenes sobre el tema, y a ella le interesó mucho. Entonces comenzamos a trabajar un poco con los problemas de la pandemia, ¿verdad? O sea, a distancia y con esas dificultades, pero pudimos avanzar y bueno, ella encontró que era un resultado tipológicamente muy interesante, que tenía una propiedad única al guaraní, y ella además está ya integrando en sus presentaciones el guaraní paraguayo, un poco lo que he presentado hoy, y un poco más allá también. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? No sé si del auditorio hay preguntas. De mi parte, quiero agradecerle profundamente esta gran colaboración con su trabajo. De hecho, encontramos, ¿verdad?, siempre en las citas, ¿verdad? Y sabemos que usted siempre se interesó por la investigación y va a estar contribuyendo siempre. Les agradecemos desde ya y su participación aquí como conferencista. Muchísimas gracias. Auye, se por banda de venir en Viapo. Bueno, yo le agradezco de haber tenido esta ocasión de presentar un poquito de este trabajo, una partecita. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y como broche de oro, creo que, Valentina. Sí, yo quería nada más agregar el agradecimiento de parte de toda la institución de la organización a la profesora Zubizarreta y a su colega por el trabajo realmente de muy alto nivel, y que realmente yo creo que contribuye mucho también a entender mejor cuestiones que tienen que ver con nuestra lengua guaraní. Quisiera invitarlas, si es que tienen tiempo, de preparar un artículo para la revista Ñemitgrá de lo que presentaron aquí. Lo pueden hacer en cualquiera de las lenguas, español, guaraní o inglés, la que les salga más mejor, o la que piensen que va a ser más útil para la comunidad quizá académica de nuestro país. Entonces, nada más, una vez más agradecer realmente tener gente como ustedes aquí con nosotros. Y bueno, estamos también en un esfuerzo quizás no esperamos de aquí a un tiempo tener programas de posgrado que podamos contar con la presencia de ustedes para ayudarnos a entender mejor nuestras lenguas. Muchas gracias. Bueno, y como les decía, como broche de oro, al finalizar el segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, tenemos las presentaciones, importantes presentaciones. La directora del Instituto Superior de Lengua seguramente va a referirse, verá la revista Ñemitún, la digitalización, la catalogación de esa revista. Yo recuerdo que en mi época de estudiante me acompañó, ¿verdad? Y con mucha alegría estoy viendo, ¿verdad?, que están digitalizadas esa revista de 1977 a 2002. Dice acá, ¿verdad?, el director de investigación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, la directora del Instituto Superior de Lengua, la doctora Valentina Canese, el doctor Carlos Pérez, de la revista Ñemituna, que es la otra revista que van a estar presentando, ¿verdad?, las indexaciones y convocatoria, seguramente. Y finalmente, otro libro en inglés, está la señora Susan Spesini. Dejo a la doctora Valentina. Pueden referirse, entonces, podemos hacer la presentación. Bueno, sí, estamos aquí agradeciendo finalmente nuevamente a la profesora Zubizarreta. Gracias por
acompañarnos. Y bueno, queremos culminar nuestro evento con algunas presentaciones que tenemos. Primeramente, me acompaña el profesor Carlos Peris, quien está colaborando con el Instituto Superior de Lenguas en la edición de nuestra revista multilingüe Ñemitirá de Lengua, Sociedad y Educación. Y el proyecto que emprendimos, que fue un sueño mío ya desde hace más de 2 años, cuando iniciamos la revista Ñemitirá, fue el de digitalizar todos los números de nuestra revista original, la revista original que el profesor Feliciano Acosta, juntamente con el profesor Tadeo Zarratea y mi finada abuela Natalia Cribochein de Canese, publicaron durante 25 años. Y que, bueno, el legado de ese trabajo es lo que nosotros estamos queriendo hoy en día continuar. Y para justamente que ese legado continúe, propusimos digitalizar los números para que estos estén disponibles. Si bien ya pasó mucho tiempo, hay algunas cuestiones que se publicaron en esa revista que se pueden considerar hasta, si se quiere, clásicos. Entonces, para nosotros es muy importante poder, con el permiso, obviamente, de los autores que están todavía aquí con nosotros, el profesor Acosta y el profesor Zarratea, tuvimos la colaboración del profesor Peris para hacer la digitalización y poder disponibilizar estos números en formato digital en la web y producir también al mismo tiempo un catálogo de estos materiales donde se pueda encontrar dónde se encuentra cada uno de estos números. Con esto dejo la palabra al profesor Peris para que pueda presentar el proyecto. Muy bien. Antes que nada, muy buenas tardes a todos, a todas. Le expreso mi agradecimiento a la profesora, a la directora del Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía, la profesora doctora Valentina Canese. Como bien ella se estuvo refiriendo, yo estoy desde hace 2 meses, 3 meses, colaborando en el Instituto Superior de Lenguas. Y bueno, con el permiso de todos, me gustaría mostrarles un poquitito del proyecto, pero además también este proyecto de lo que vendría a ser la digitalización de la revista Ñemití, está también altamente relacionado a lo que queremos lograr con la revista Ñemitirá. Entonces, con el permiso de todos, voy a compartir mi pantalla para que podamos hacer un seguimiento de estas cuestiones, ¿no? Entonces, con permiso. Bueno, ahí creo que se está pudiendo ver bien mi pantalla. Bueno, nosotros bueno, como bien ustedes saben, la revista Ñemitirá es una revista científica de la facultad del Instituto Superior de Lenguas, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Esta revista ya tiene 5 números, ¿verdad? Ya tiene 5 números en su haber. El primero data del año 2019. Y fue pasando, digamos, por diferentes etapas y cada una de estas etapas tiene su historia y también tiene su grado evolutivo en la cuestión. Nosotros a principios de este semestre tuvimos la oportunidad de de englobar nuestra revista a un proyecto editorial que está llevando la Universidad Nacional de Asunción. Ese proyecto editorial que está llevando la Universidad Nacional de Asunción se llama revistacientíficas.una.py y es un sitio, digamos, donde la Universidad Nacional de Asunción indexa o recoge todas sus revistas que se encuentran en una plataforma Open Journal System, pero además también que cumple con ciertos criterios de calidad. Efectivamente que la revista Ñemitirá entra, digamos, en esta categoría de una revista que se encuentra dentro del Open Journal System, pero además también cumple con ciertos criterios de calidad. De hecho, si es que ustedes hoy actualmente entran en revistacientíficas.una.py,
van a poder ver aquí el logo de nuestra revista y al hacer clic aquí les va a llevar a nuestro, digamos, a nuestro Open Journal System. Nuestro Open Journal System hoy en día es un Open Journal System muy diferente, digamos, al que teníamos antes, porque le hemos ajustado muchísimas características y también le hemos agregado ciertas cuestiones que hacen mejorar la lectura y que elevan también a una categoría de revista más científica por parte de Ñemitera. Como ustedes pueden ver, todos los números tienen, una pequeña referencia bibliométrica en el sentido de qué se escribe, cómo se escribe, quiénes escriben, cuáles son los temas que se están escribiendo, es decir, hicimos una bibliometría de cada uno de los números, pero además también si es que entran, por ejemplo, en el último número publicado, van a ver algunas cuestiones que me parece que son muy importantes, que es la adecuación a los nuevos parámetros de cientificidad. Es decir, estamos hablando que todos nuestros números, que todos nuestros artículos tienen un número DOI, tienen palabras claves, tienen resúmenes, tienen también una cuestión de la privacidad, de a quién le corresponden los artículos, cuáles son los derechos que estamos usando. También tiene también, digamos, un gestor de descarga, ¿verdad? Qué artículo se está descargando, cuál no, ¿verdad? En definitiva, podemos contextualizar científicamente hablando todos los números que estamos publicando hoy actualmente en la revista Ñemitera. Y este esfuerzo obviamente que nos lleva a una mayor visibilidad. Esa mayor visibilidad se puede ver en redes sociales, que podrían ser unas redes sociales como Facebook, que tiene un alcance global, pero además también estamos teniendo la presencia de todos nuestros números en redes sociales académicas especializadas, como en el caso de academia.edu y también de researchgate.com. Entonces, si por ejemplo ustedes entran en academia.edu, van a ver todos los números que ya están aquí en academia.edu y también la misma cuestión también en researchgate.com. A este esfuerzo de una mayor visibilización, tanto en Facebook como en academia.edu, como de researchgate.com, también hemos conseguido unas primeras indexaciones que en definitiva son, digamos, el piso, son la base cemental para después poder ir construyendo unas indexaciones mayores. Hoy en día nuestra revista se encuentra en LatinRef, que es el acceso de Flaxo América Latina. También se encuentra indexada en Crossref, en Google Scholar, en el índice latinoamericana, en ROAT, y también todos nuestros números se encuentran en Google Book. Nosotros nos trazamos un plan junto con la doctora Canese, y ese plan es poder lograr para este año la indexación en el DOAJ y el próximo año en Latindex y también en Reddit. Eso efectivamente que otra vez construye un segundo piso para otras indexaciones, como ya podría ser Cielo a finales del año que viene o a principios del año 2023. Entonces, todo este esfuerzo de nuestra revista, de apuntalar nuestra revista a una mayor calidad, a una mayor cientificidad, nos lleva hoy en día a llamar a una nueva convocatoria de artículos. Esta nueva convocatoria de artículos justamente está en nuestra sección de avisos, y de hecho hoy en día tenemos una convocatoria a artículos científicos originales para toda la comunidad académica interesada en presentar sus colaboraciones científicas. Esto vence, digamos, el 30 de noviembre del año de este año, porque nuestra idea es poder terminar este año con el número correspondiente de este año y así cumplir también con el otro parámetro, que es la periodicidad. Entonces, les invito a todos a que puedan entrar en nuestra revista, ir aquí en la parte de avisos, y aquí van a poder ver la convocatoria. Esta misma convocatoria también está en nuestra página de Facebook, también ya está alzada la convocatoria, y me imagino que después de hoy también vamos a estar alzando en los otros canales de difusión que tenemos.
Bueno, todo este macro proceso que estamos haciendo nos llevó también a realizar el sueño de la profesora Valentina Canese de digitalizar la revista Ñemiti, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que nos propusimos es, digamos, digitalizar esta revista. Hay, digamos, dos versiones. Está la versión principal, que es la que se consigue vía web. Si es que ustedes entran en nuestra, digamos, en el Open Journal System de nuestra revista, van a ver que aquí hay un pequeño, hay una pequeña tapa, ¿verdad? En esta tapa se llama, es de hecho el nombre del libro, que se llama Ñemiti Eremiandú. Y aquí pueden ver el libro, ¿verdad? La tapa del libro, un breve descriptor, pero además también si ponen aquí descargar, van a poder acceder al libro justamente. Este es un libro de acceso abierto, gratuito. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos en este libro? Bueno, lo que hicimos fue dos cosas principales, o mejor dicho, tres cosas principales. Primero, antes que nada, respetar el espíritu digamos, de sus tres creadores y presentar esto más que nada como un homenaje al enorme trabajo que justamente hicieron estas tres personas que llevaron este titánico proyecto durante 25 años. En segundo orden, lo que hicimos fue digitalizar todos los números. Estamos hablando que digitalizamos más de 42, que digitalizamos 44 números, y esos 44 números que digitalizamos de forma completa, ustedes van a ver que se encuentran en plataformas estables. Esas plataformas estables están tanto en el Google Drive. Si ustedes hacen aquí un clic, van a acceder a todos los números para descargar de la revista. Aquí pueden ver, esto es en Google Drive. Aquí pueden acceder para ver, pueden descargar. Es todo de acceso libre, abierto y gratuito. Y están los 44 números escaneados de forma completa. Y además también pueden ver en Google Book, ¿verdad? Es decir, esto también está para su acceso en Google Book, lo cual pueden entrar, pueden ver, pueden descargar. Es decir, hay dos herramientas en las cuales uno puede tener acceso a los 44 números digitalizados, tanto en Google Book como en el Google Drive. A esto, además, hay que sumar que hemos hecho una pequeña catalogación, digamos, de todos los números. Esta catalogación de todos los números justamente se encuentra en las páginas que vienen de este libro, ¿no? Entonces van a ver que luego del acceso que se tiene tanto en Google Drive, en Google Book, como a través del navegador web, esta dirección es la dirección que nosotros tenemos en nuestra página del Open Journal System. Van a ver que a partir de este momento empieza la catalogación, número por número, cuál fue su contenido, quiénes fueron sus colaboradores. Es decir, catalogamos los 44 números número por número. Y después hicimos una última catalogación que ya es de autor. Es decir, en el caso que el investigador quiera ver si es que tal o cual persona hizo alguna publicación determinada, puede justamente irse al final del libro y va a estar encontrando, ¿verdad?, por abecedario, quiénes fueron todas las personas que estuvieron colaborando en estos 44 números de Ñemiti. Hay que aclarar que las fotos, o sea, que la tapa de nuestro libro hizo una diseñadora que se llama Rebeca Nadir Sanabria, y también las fotos de nuestro libro nos donó muy gentilmente el antropólogo Guillermo Mito Sequera. Esta versión digital también tiene una pequeña versión impresa, como pueden ver, es una versión impresa que está disponible en el Instituto Superior de Lenguas. Tiene, digamos, los accesos a través de los códigos QR, pero además también tiene un CD donde están los 44 números digitalizados. Así que, bueno, una vez más, agradecerle a la profesora Valentina Canese por darme todos los días la oportunidad de poder generar estas cosas. Y bueno, y espero que les guste mucho
tanto la revista Ñemitirá como también este proyecto de digitalización y catalogación de la revista Ñemiti, que se llama Ñemiti Gremiandú. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Peris. Realmente un trabajo muy valioso para nosotros. Tener estos materiales accesibles creo que pueden servir tanto para nuestros estudiantes, para nuestros docentes, porque como bien ya lo había dicho, algunos son ya considerados clásicos. Y bueno, aparte de eso, volviendo un poco al llamado de artículo que tenemos desde la revista Ñemitirá, quiero recordarles a todos que la revista Ñemitirá es una revista multilingüe que acepta trabajos en tanto español, guaraní, como inglés, francés, alemán y portugués. Así que cualquiera de esas lenguas, las 6 lenguas, las 2 lenguas oficiales del Paraguay, más las 4 lenguas extranjeras que se enseñan en el ISL, estamos aceptando los artículos. Ese llamado artículo también será compartido con todos los ponentes, panelistas y conferencistas de nuestro congreso, y estamos queriendo, además de sacar un número especial en diciembre con los aportes de los conferencistas, y luego también pasar a ver si, dependiendo de cuántos trabajos recibamos, vamos a hacer los números subsiguientes. Entonces, muchas gracias, profesor Peris, muchas gracias por hacer realidad esa idea de tener ese material que para mí es muy valioso. Yo sé que muchas otras personas, aquí la veo, se quedó conectada desde la mañana, Catherine Mortimer, y muchas otras como Capuchin de Francia. Hay mucha gente realmente usó esas publicaciones como recursos cuando tuvieron que hacer sus investigaciones sobre la situación de la lengua guaraní, que fue el caso también cuando tuve que hacer mi tesis de doctorado, ya que eran uno de los lugares donde se conseguían las publicaciones sobre la situación tanto lingüística como educativa de la lengua guaraní. Bueno, a continuación, porque ya estamos llegando a la hora, tenemos otro proyecto con la profesora Susana Spezzini que queremos compartir con ustedes, que es un libro editado para la enseñanza de inglés como lengua extranjera o como lengua adicional, para contribuir a los materiales, los recursos educativos abiertos, ya que una de las problemáticas que se presenta en nuestro país y quizás en otros lugares también es la dificultad que tienen muchas veces nuestros estudiantes de acceder a libros de texto de calidad en formato abierto, ya que nuestras bibliotecas a veces sus suscripciones a las editoriales comerciales quizás son limitadas y no les permiten acceder, y muchas veces son también muy costosos estos materiales, y algunas otras veces también son quizás en algunos casos, sobre todo para los docentes que van a enseñar niveles de principiantes, docentes de escuelas públicas, de niveles quizás de lengua que no tienen un nivel de lengua tan avanzado, también tienen un problema de accesibilidad. Entonces, por ese motivo, una idea que hemos venido trabajando desde la Universidad Nacional de Asunción, y ahora con la colaboración de nuestra colega, mentora de muchos de nosotros aquí en Asunción, la profesora Susana Spezzini, que durante muchos años trabajó para la enseñanza del inglés en nuestro país. Tenemos este proyecto que queremos presentar ahora. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla y a ver qué sale. A ver si está mostrando la ventana. Me dicen porque no les... Ahora sí, parece que sí. Bueno, el libro es un libro introductorio
a la enseñanza de inglés, a la enseñanza de la lengua inglesa. Y bueno, la profesora Spezzini primeramente quería saber todos los detalles de este trabajo y realmente nos forzó a trabajar un poco y todavía nos queda mucho por recorrer. Y bueno, el objetivo como les digo, es organizar un libro de texto en formato abierto que pueda servir a futuros docentes de inglés como lengua extranjera o lengua adicional en Paraguay y también en la región y quizás en otros lugares. Propiciar un espacio de diálogo para la pedagogía de las lenguas que contemple las realidades contextualizadas de docentes en Paraguay y en otros contextos internacionales. Y bueno, les comparto un borrador de contenidos que proponemos y luego le quiero pasar la palabra a la profesora Susan para que nos dé sus apreciaciones. Tenemos trabajado, esto es totalmente preliminar, un borrador de algunas secciones, ideas que fuimos trabajando en el equipo aquí, que vuelvo a decir, con la profesora Spezzini y también con las colegas de la UNA, la profesora Rocío Mazzoleni y la profesora Elena Núñez, que tienen a cargo las cátedras de tanto pedagogía de las lenguas como didáctica. El mundo de la enseñanza del inglés, qué es lo que enseñamos, la descripción de la lengua, algunas temáticas en la enseñanza de lengua, a quiénes enseñamos, cómo enseñamos, la evaluación de la enseñanza, estudiantes y programas, finalmente el desarrollo profesional. Y aquí tenemos una lista preliminar de posibles capítulos, que es lo que ahora queremos lanzar, un llamado a una convocatoria a capítulos. Vamos a estar invitando a colegas tanto de Paraguay como de otros países, quizás algunos que estuvieron aquí colaborando con nosotros en el Congreso, que puedan enviarnos su propuesta de capítulos para justamente organizar un texto que pueda ser lo más completo posible, pero al mismo tiempo lo más accesible posible. No voy a leer todos los temas porque es muy largo, pero vamos a estar enviando esta convocatoria y también publicándola en las redes y en los sitios de la editorial de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, quienes nos van a apoyar en la publicación de este libro en formato digital. Y bueno, esta es la propuesta que será publicada a través de las redes del ISL, de la revista Ñemitgrá y de la editorial de la Facultad de Filosofía. La profesora Susan Spezzini está trabajando un formato estándar para que todos los capítulos tengan se puedan leer de una manera similar. Como ya les dije, vamos a tratar de usar un lenguaje accesible a docentes no nativos y lo haremos en un formato de licencia Creative Commons de acceso abierto. Y bueno, profesora Susan, te paso la palabra para que puedas darnos tus apreciaciones sobre este proyecto que estamos iniciando. Muy bien. Muchas gracias, Valentina. Es un gran placer poder dirigirme a todos ustedes. Cuando la doctora Canese me habló de este proyecto y me invitó, y sí, yo hice varias preguntas. Dije, ¿cómo va a ser? ¿En qué dimensión? Quiero saber un poco. Y entonces, a la medida que venía desarrollándose las ideas, yo quedé bastante entusiasmada con la idea de ser una coeditora de este libro. Y aguardo mucho recibir todos los capítulos, los borradores que ustedes y otros van a poder estar enviándonos. Yo creo que este va a ser una gran contribución a la pedagogía de la lengua inglesa en Paraguay y en otros países, porque tener un libro con esta dimensión y con este potencial que es de libre acceso a través del ISL, a través de la UNA, es realmente un gran desafío y llena una gran necesidad.
Yo trabajé 26 años en Paraguay en la educación, tanto en la área bien rural, en el fondo de Itapúa, donde todavía no hubo asfalto en Capitán Mesa, ni asfalto, ni agua, ni electricidad. Bueno, y después en Asunción. Y entonces veía yo vi de propio ojo, en propia mano, las necesidades por todo el país. Y viajé a casi todos los departamentos porque quería conocer más a fondo. Y tengo mucho entusiasmo sobre este proyecto y estoy aguardando no solamente apoyarlo en forma virtual desde los Estados Unidos, pero espero, como había dicho en otra parte, mi presentación, espero poder estar en Paraguay durante los meses de verano norteamericano, entonces mayo, junio, julio, agosto del año que viene y también del año 2023 con el Fulbright. Con el Fulbright yo tenía que haber estado ya desde enero a agosto este año, pero COVID tenía otros planes. Entonces yo quedé en los Estados Unidos y ahora me quedan solamente mis meses de mis vacaciones de verano o en la época de mi verano para estar ahí, que es una época muy fructífero de trabajo en Paraguay, los meses que yo dije de mayo a agosto. Y espero poder trabajar mano a mano, codo a codo, con Valentina y con su equipo de ISL en desarrollar este proyecto y traerle la luz. Valentina, te paso de vuelta a vos. Muchas gracias, Susan. Es realmente una alegría poder tenerte aquí con nosotros el próximo año. Estuvimos esperando ya con mucha ansia este año, pero como dijiste, el COVID tuvo otros planes, pero quizás no hay mal que por bien no venga, dice el dicho. De esta manera vamos a tenerte no una vez, sino 2 veces. Sí. Y también vamos a quizás ir avanzando en otros proyectos para que cuando vos vengas poder realmente avanzar y hacer muchas cosas desde lo que es no solamente la enseñanza, sino también la investigación. Entonces, realmente agradecer el panel que organizaste hoy y bueno, vamos a ponernos las pilas, como decimos aquí, para organizar la convocatoria y estar enviándola en la brevedad posible, a publicarla y también enviarla a los colegas que vamos a estar invitando a que nos escriban. Ya se me ocurrió que las panelistas que estuvieron con Susan serían personas muy indicadas para escribir alguno de los capítulos. No sé si van a acceder, pero esperemos que yo tengo una característica que se dice aquí en Paraguay, que se llama ser cara dura, en Brasil le dicen cara de palo, no sé bien en guaraní cómo se dice, pero en inglés chiqui no es exactamente lo mismo, pero así me va, ¿verdad? Trato de ir consiguiendo cosas de esa manera. Entonces, gracias Susan y gracias por estar con nosotros, gracias por acompañar y por apoyar nuestro evento y nuestros emprendimientos. Susan también es editora de la revista Ñemitigrá y estuvo trabajando en la política editorial en lengua inglesa que estará siendo publicada muy en breve para justamente ayudarnos en los procesos de indexación que mencionaba el profesor Peris. Creo que tenemos que pasar al siguiente programa. Estamos bastante apretaditos, ¿verdad? Pero realmente quiero nada más, vamos a cerrar dentro de un rato y bueno, agradecer a todos los que apoyaron esto. Tenemos con nosotros aquí algunos referentes de la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada, recientemente conformada, y también con nosotros está aquí la profesora Kiria Finardi, de la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada. Ella es vicepresidenta de la
Asociación Paraguaya, la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada, y también es cofundadora y cocoordinadora de la AIALA, que es la Asociación Iberoamericana de Lingüística Aplicada, que una vez que yo presente el proyecto de asociación que tenemos nosotros, ella va a estar también compartiendo con nosotros de qué manera nuestra participación en estas asociaciones puede beneficiar a nuestros miembros. Así que antes de pasarle la palabra a la profesora Kiria, yo quisiera compartir rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo y no sé si está compartiendo ya, creo que sí, ahora sí, la pantalla. Este también es otro proyecto que hace tiempo que yo lo venía añorando, y ahora gracias al hermoso equipo que tenemos en el Instituto Superior de Lenguas y también nuestros colaboradores de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, de la Academia de la Lengua Guaraní, de la Universidad Nacional de Itapúa, pudimos finalmente concretar la semana pasada la conformación de esta asociación, que tiene como fin fomentar el proceso de la lingüística teórica y aplicada y de la filología en Paraguay, incluyendo las lenguas oficiales, originarias y extranjeras, así como la teoría y crítica literaria. Impulsar y difundir el estudio e investigación de la lingüística y la filología, promover el intercambio de profesores e investigadores, patrocinar publicaciones, distribuir materiales de información, organizar grupos de investigación, reuniones nacionales e internacionales, suscribir convenios. No voy a leer todo eso, pero ahí dice cuáles serían la naturaleza de esos convenios, diseñar acciones para investigaciones, promover el uso, la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas oficiales, que son el guaraní, el castellano, la lengua de señas, así como las lenguas indígenas y de herencia, articular con las universidades públicas y privadas el desarrollo de investigaciones, fomentar la elaboración y publicación de investigaciones, y finalmente responder a consultas en materia de lingüística y filología formulada por la comunidad. Se hizo la reunión y en ella se conformó la asociación, se aprobaron los estatutos con los fines que acabo de compartir con ustedes, y quedaron electos, bueno, aquí como presidenta de la asociación tuve el honor de ser electa. El vicepresidente es el profesor Carlos Ferreira, que también está como presidente de la Academia de la Lengua Guaraní. En la secretaría está la profesora Mirta Lugo de la Universidad Nacional de Itapúa, y en la tesorería su colega de la misma universidad, el profesor Dionisio Fleitas. Como vocales están el profesor Nelson Aguilera y la profesora Estela Mari Peralta, también de la Universidad Nacional de Asunción. Como síndicos, titular y suplente están los profesores David Galeano y Cristina Bocelli. Así, con esto culmino esta presentación para no extenderme demasiado, ya que quiero dar lugar a la profesora, a la doctora Kiria Finardi. Ella no solamente es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada, ella es profesora e investigadora de la Universidad Federal de Espíritu Santo en Brasil, y luego abriremos el espacio también para que otras personas que están aquí con nosotros en esta sala y en otras partes puedan comentar, pero ya que estuvo aguardando hace tiempo, quisiera dar la palabra a la profesora Kiria. Muchísimas gracias, Valentina. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bueno, mira, yo no preparé slides para diapositivas para pasarles, pero quería compartir, si es que es posible, algunos links acá. Voy a poner primero el link de la Asociación Iberoamericana de Lingüística Aplicada y también de la directiva de la Asociación Internacional, para que puedan mirar esos dos datos. Bueno, quería decirle que estoy acompañando la programación y las presentaciones del Congreso con mucha alegría. Creo que Valentina y yo tenemos muchos sueños compartidos, y veo que muchos de esos sueños compartidos
en ese evento y con la formación no solamente de la asociación, pero de todas esas acciones. Y como dijo el profesor Pérez, ese trabajo titánico que hicieron con la revista y con todo eso es realmente muy relevante y muy importante, no solamente para los conocimientos de la región, pero también para las lenguas que hasta un cierto punto estuvieron invisibilizadas de nuestra región. Y bueno, entonces, como dijo Valentina, soy expresidente de la Asociación Brasileña de Lingüística Aplicada, que es la única asociación de lingüística aplicada de la América del Sur. Y desde el 2019, cuando dejé la presidencia de ALAB, que ustedes conocieron algunas de nuestras colegas de la directiva de ALAB ahora en el Congreso, desde que dejé la presidencia, empecé a trabajar junto con AILA, la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada, para tener más representatividad, no solamente de lenguas, países, pero también conocimientos. Algo que me molestaba un poco en la Asociación Internacional AILA era el hecho de que a pesar de tener más de 40 países y más de 10,000 miembros lingüistas aplicados en todo el mundo, la mayor parte de los eventos, de las publicaciones, era siempre en inglés, con mucha poca representatividad y visibilidad para los conocimientos y las lenguas, y los conocimientos producidos en otras lenguas. Entonces, nos juntamos, yo y Laura, que actualmente es la secretaria general de la Asociación Internacional de AILA, y empezamos a pensar en formas de crear un espacio que no fuera geográfico, pero que fuera de sueños compartidos, para que pudiéramos, con el apoyo de otras asociaciones nacionales y de otros lingüistas aplicados que quizá todavía no tuvieran asociaciones nacionales, crear esa regionalización que nosotros cariñosamente llamamos de AYALA, por su acronym, por su, no sé cómo decir eso en español, alguien ayúdame por favor. No sé cómo decir acronym en Spanish. Por sus siglas en inglés. Por su sigla en español, en realidad. Sería Asociación Iberoamericana de Lingüística Aplicada. Y pensamos en AYALA o en la Asociación Iberoamericana porque teníamos entendido que el español y el portugués, a pesar de ser lenguas importantes, internacionales y muy fuertes, todavía son de cierta forma desplazadas en comparación con el inglés. Y aquí estamos hablando de la publicación, no solamente las publicaciones científicas, pero de manera general. Y eso sin hablar en otras lenguas también muy importantes en nuestra región, como las lenguas indígenas, las lenguas de herencia, que son también desplazadas no solamente por el inglés, pero también por el español, el castellano y el portugués. Así que la idea de la creación de la AYALA, a pesar del nombre hacer referencia a una región, la Iberoamérica, es dar visibilidad y trabajar en conjunto, no solamente con lingüistas aplicados que estén vinculados a la región de Iberoamérica, pero sino con las lenguas de Iberoamérica, en especial el español, el portugués y las lenguas minoritarias de la región. Y como tal, ya tenemos lingüistas aplicados que nos están contactando de Goa, en India, en China, en Asia, en Malasia tenemos ya planeado una presentación el próximo año. Y bueno, entonces estamos en África también con países que tienen el portugués como su lengua nativa. Entonces estamos trabajando en el sentido de aproximarnos de esas lenguas y de los lingüistas y profesores que trabajan también con esas lenguas. Entonces, para mí fue un placer muy grande cuando conocí el sueño de APLA, de APLA que hoy día se concretiza, y que conversé con Valentina y vi que tenemos muchas formas de apoyarnos mutuamente. Cuando presentaron, por ejemplo, cuando la profesora Susan presentó junto con Valentina el proyecto de libro de Open Access, esos son los sueños compartidos que nosotros tenemos de hacer con que los conocimientos que son producidos en nuestras regiones, en nuestras lenguas,
sean también de forma abierta y disponible, accesible a toda la comunidad, a todas las poblaciones. Y para eso necesitamos dar más visibilidad a nuestras lenguas, si no, no nos van a leer, no nos van a escuchar, no nos van a conocer. Entonces, contacté a Valentina y le pregunté si podría conversar con los lingüistas aplicados de Paraguay, a ver si tendrían interés en juntarse a nosotros en esos esfuerzos colectivos, en especial con Ayala. Y como les dije, tenemos en la región de Iberoamérica solamente 4 asociaciones en el momento, que es la española, AESLA, la brasileña, ALAB, la mexicana, AMLA, y también la Asociación Americana, AAAL. Esas 4 asociaciones nacionales que están vinculadas a AILA, la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada, son las 4 asociaciones fundadoras, pongámosles así, porque fueron las 4 asociaciones que apoyaron la creación de AYALA, que se fundó el año pasado. Y bueno, desde entonces hemos empezado a contactar a lingüistas en toda la región Iberoamérica. Ya tenemos contactos y bueno, una articulación con lingüistas en Chile, Colombia, Argentina, también en Portugal, que tienen interés en empezar sus asociaciones de lingüística aplicada y obviamente trabajar junto con AILA y con AYALA. Entonces, Paraguay sale adelante en la creación de la Asociación de Lingüística Aplicada, APLA, que nosotros con mucho cariño y con muchos sueños compartidos queremos apoyar, sea como miembros de AYALA o no, por el simple hecho de que los objetivos son todos en común. Y bueno, mi idea era solamente presentar un poquito de AYALA y de AILA y ponerme a disposición para responder a preguntas, para mantener ese contacto y para celebrar y dar la enhorabuena a todos esos héroes en realidad que hicieron ese trabajo posible, en especial a Valentina, que está adelante no solamente ahora de la asociación, pero también de esos proyectos, la revista, el libro y todo eso. Así que enhorabuena a todos, mis felicitaciones. En nombre de Laura también, que conmigo comparte la coordinación de AYALA y que hoy no pudo estar presente por un problema de salud de su marido, pero que igual que yo está con el corazón lleno de emoción por presenciar la creación de la Asociación Paraguaya, cariñosamente APLA. No sé si la podemos llamar así, pero sí. Bueno, entonces esta es la idea y ahora me pongo a disposición si tienen preguntas, comentarios. Bueno, antes que eso, quisiera nuevamente agradecer a Kiria, primeramente por haberse contactado conmigo, con nosotros. Tuvimos una reunión también con el profesor Luis Eduardo Machado, que es profesor coordinador de lengua portuguesa, que estuvo trabajando con nosotros también en todo este tiempo y que también es socio fundador de la asociación, para justamente comentarnos esto que está hablando y cómo también a través de esta asociación y nosotros siendo miembros de esta asociación, nuestros miembros tendrán todos los beneficios de ser miembros de la asociación internacional, que realmente es algo muy valioso, porque no solamente nos da la posibilidad de presentar nuestro trabajo allá, sino de asistir a estos eventos, como me dijo esa vez Kiria, que a veces son prohibitivos para nosotros yendo desde Sudamérica, y que la AILA, a diferencia de muchas otras asociaciones internacionales que no tienen estos beneficios para sus afiliados, extiende esa posibilidad de con la membresía local acceder a los beneficios de la asociación internacional, porque yo soy miembro de otras asociaciones y no siempre es así. Así que realmente la AILA es una asociación muy inclusiva, muy considerada de la situación que existe en el mundo y de la necesidad de que justamente la membresía sea accesible a todos
Y bueno, agradecerte, Kiria. Yo no sé si hay alguien aquí en la sala que quisiera comentar algo. Voy a fijarme si hay comentarios en Facebook o en YouTube para seguir, porque estamos ya al borde de nuestro cierre y tenemos aquí ya con nosotros también a la ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la profesora Ladisla Alcaraz de Silvero, quien también ha apoyado a todos estos emprendimientos y es también miembro fundador de nuestra asociación. Sí, si me permite entonces, Valentina, yo creo que podemos dar la palabra a la ministra, obviamente, y yo permanezco a disposición de ustedes, les dejo mi correo, mis contactos, ahí en los links que le mandé de Ayla y de Ayala tienen mi correo, pero igual lo voy a poner en el chat y feliz de seguir conversando con ustedes en otros espacios y tiempos, pero a disposición para cualquier pregunta que se pueda hacer después. Muchas gracias, Kiria. Y bueno, llegamos ya al fin de este gran evento. Estamos muy contentos. Como lo dice el protocolo, me toca hablar primero a mí y luego le paso la palabra a la profesora, a la ministra, doña Ladisla Alcaraz de Silvero. Creo que agarré el micrófono, le saqué a nuestra moderadora, la profesora Eliodora Verón, le pido unas grandes disculpas. Su moderación esta tarde fue muy buena. Y bueno, quiero agradecer, eso es lo único que quiero hacer ahora para dar honor al tiempo, agradecer a todos los que hicieron este evento posible, a nuestro gran equipo del Instituto Superior de Lenguas, los coordinadores de las 5 carreras, los profesores Graciela Aquino, Luis Eduardo Machado Wexel Machado, la profesora Valeria Vázquez, que está aquí con nosotros, la profesora Cristina Boselli, el profesor Cristian Cristóful, que estuvo acompañando también con la moderación y también levantando todos los videos en YouTube. Realmente un trabajo titánico, como dijo el profesor Peris, a todos nuestros docentes que estuvieron colaborando en la moderación, la profesora Eliodora Verón, estuvo el profesor Iván Ramírez, el profesor Cristóful, estuvo la profesora Cintia Rolón, estuvo la profesora Graciela Aquino, que ahí está prendiendo su cámara, también no me quiero olvidar de nadie, estuvo la profesora Gloria Medina, la profesora Grace Fretes, estuvieron, no sé si me olvido de alguien, le pido disculpas. También quiero agradecer a todas las entidades que nos apoyaron, especialmente a la Secretaría de Políticas Lingüísticas y a la Academia de la Lengua Guaraní, en la persona del presidente Carlos Ferreira, a la Universidad Nacional de Itapúa, a las academias de la lengua guaraní y la lengua española, a la Asociación de Lingüística Aplicada del Brasil, a la Sociedad Internacional de Portugués como Lengua Extranjera, a la Asociación Paraguaya de Profesores de Francés, a la Asociación Paraguaya de Profesores de Inglés para TESOL, no sé si quién más me está faltando, creo que ya casi todo, la Embajada de Canadá, el Centro Paraguayo de Estudios Canadienses y la Fundación Wapiconi, que nos estuvo colaborando con el panel de lenguas indígenas, también a todos los que colaboraron con paneles, colegas de todo el mundo, desde Australia, México, el profesor Jonathan Puón, la profesora Julie Choi de Melbourne, la profesora Susana Spesini, a ver quién más, el profesor Carlos Ferreira, la profesora Celia Godoy, a ver, no me quiero olvidar de nadie, la profesora Milta Lugo, la profesora Gloria Medina, tenemos innumerables personas realmente que agradecer, al profesor Fabio Duvale de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, el profesor Luis Eduardo Wexel Machado, de lengua portuguesa. Así que realmente se me acaban el tiempo diciendo, espero no olvidarme de nadie, estoy como los Oscar que quieren agradecerle a todo el mundo y no consigo recordar a todos, pero realmente fue un esfuerzo colaborativo de muchas personas y me quedo eternamente agradecida a todos. Yo, en nombre del ISL, la profesora Estela Mari, ahí prendió su cámara y me acuerdo de ella, perdón Estela, que no solamente hizo su panel, sino estuvo moderando. Y bueno,
Muchas gracias a todos, a la profesora Marily Vareiro de la Facultad de Filosofía, que nos contactó con la Academia de la Lengua Española y todos los paneles, los académicos, todo. Realmente este evento duplicamos, como les dije al inicio, lo que fue el año pasado. Y bueno, queremos seguir creciendo y agradeciendo a todos, también a los técnicos, a Francisco Busó de la Facultad de Filosofía, que estuvo acompañándonos desde muy temprano en la mañana hasta muy altas horas de la tarde, y Juan Daniel Amarilla también con los videos. Así que, bueno, espero ahora finalmente no haberme olvidado de nadie. Muchas gracias al director de investigación de la Facultad de Filosofía y al decano también por su apoyo. Ministra, le dejo porque ya si no voy a seguir hablando hasta pasado mañana. Como maite iroruyo aite, kokarupe. Ya por amo ñande peite vive ya poseba ninguna ñane cane hoy voy a llevar Valentina. Sentimos tu fuerza, tu energía, tus ganas, y es lo que imprimís, tu pasión en lo que haces, y eso, cuando hacemos algo que nos gusta, creo que no sentimos el cansancio. Creo que este segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada que vivimos durante estos 3 días, y yo muy a medias y muy a pesar mío, ¿verdad? Porque por los otros compromisos que me tienen ahí sujeta muchas veces a otras actividades, entonces no pude escuchar íntegramente todo lo desarrollado, pero este ha sido un espacio académico de alto nivel para la divulgación de los trabajos, los estudios sobre las lenguas, para instalar el debate, la reflexión sobre algunos temas de gran interés que nos han convocado, y sobre todo con una interacción muy dinámica de los participantes, y eso justamente es indicador del interés de quienes estaban siguiendo a través de las diferentes plataformas también que transmitían simultáneamente esta gran actividad. Yo pienso que ha sido también un espacio para el intercambio de tantas buenas prácticas y muchas lecciones aprendidas en este compromiso con las lenguas desde el lugar donde estamos, nuestros países, nuestras instituciones, ¿verdad? Nuestras instituciones académicas, nuestros centros de investigación, etcétera, desde el lugar donde nos toca actuar. Y por eso valoro muchísimo y expreso esa valoración, sobre todo de la calidad de los trabajos, los disertantes, la participación de investigadores, docentes, escritores, gestores de lengua. También por ese abordaje de la diversidad lingüística, no limitada en este caso al bilingüismo paraguayo, bilingüismo oficial guaraní-castellano, sino a la diversidad lingüística de nuestro país y también de esta realidad que tenemos en el país, como las lenguas de herencia, como señalaban, ¿verdad? Lenguas de los inmigrantes, lenguas presentes aquí, lenguas internacionales, muy valiosas también en este vínculo y en esta interrelación que establecemos entre los países con nuestras realidades lingüísticas. Así que por eso valoro muchísimo lo que ha sido este congreso. Yo creo que todos tuvimos la oportunidad de aprender en la medida que hemos podido participar. Valoro también el gran aprovechamiento de las nuevas tecnologías, el valioso aprovechamiento, porque con esto se pudo romper estas barreras de espacio y tiempo y conjugar también lo sincrónico, lo asincrónico, y tener disponibilizadas las intervenciones, las presentaciones, los enlaces. Eso es muy valioso. Si no tuvimos la oportunidad de ver en el momento del desarrollo, tenemos la oportunidad de seguir visitando los espacios virtuales donde quedan registradas las intervenciones, las comunicaciones que se han desarrollado. Pienso que hay una cuestión pendiente, doctora Valentina. Tenemos que facilitar intérpretes para las diferentes lenguas.
lengua guaraní, lenguas indígenas, inglés, todas las lenguas extranjeras, lengua de señas, y ver ese ejercicio de la gestión del servicio de interpretación en línea, ¿verdad? Para este tipo de eventos, para que sea más accesible aún la comunicación mediada justamente por el servicio de interpretación. Y este es un nuevo desafío que tendremos que asumir y ver cómo impulsamos en Paraguay, ¿verdad? El valioso trabajo de los intérpretes como mediadores de la comunicación mucho más accesible para otros, ¿verdad? Quisiera saludar nuevamente y felicitar las iniciativas, los proyectos que fueron presentados, y sobre todo esta tarde estuvimos escuchando de la Asociación de Lingüística Aplicada, que aplaudimos, ¿verdad? Que haya nacido en Paraguay, una asociación que nos deja mucha expectativa, la producción de materiales de enseñanza del inglés, por ejemplo, en este caso. Gracias, profesora querida, doctora Susana Spezzini, por su aporte, por sus ganas, que siempre nos inspira, ¿verdad? Yo como es alumna suya puedo hablar de eso, de todo lo que hemos aprendido de usted en aula, pero que nos sigue enseñando hoy día, ¿verdad? Con ese compromiso y con su afecto también, su amor hacia nuestro país, el Paraguay. Gracias por eso, gracias a todo el equipo que está apoyando esta iniciativa. Sabemos que inglés es una lengua extranjera, una lengua internacional, una lengua ya que tiene que ser para todos, ¿verdad? Para integrarnos mejor, para acceder a muchas oportunidades, acceder a informaciones publicadas en esta lengua que innegablemente es una lengua dominante, ¿verdad? Así que eso alentamos también y saludamos esa iniciativa. Y lo mismo el gran proyecto que hoy estuvimos valorando, apreciando en Ñemitú de Miandú, el proceso de catalogación y digitalización de la revista Ñemitú, revista bilingüe. Realmente es un valioso trabajo, y ahora que vimos en qué consiste, más aún valoramos. Agradezco y felicito en la persona de la doctora Valentina a todos los organizadores. Yo creo que todos nos contagiamos del ánimo de seguir promoviendo este tipo de iniciativas, este tipo de espacio de encuentro, este tipo de espacio de debate, de reflexión, de compartir, de intercambiar, de salir enriquecidos de haber participado de esta experiencia, y por supuesto el compromiso de la Secretaría de Políticas Lingüísticas de seguir apoyando y apoyándonos también en este tipo de iniciativas y de equipos de trabajo, sobre todo, ¿verdad? Un esfuerzo interinstitucional valioso. Creo que si imprimimos entusiasmo, entrega, compromiso y superamos los a veces mezquinos celos institucionales que a veces emergen, ¿verdad? Gracias a Dios que en este grupo no hay de esto, ¿verdad? El Instituto Superior de Lenguas, las academias, las universidades. Creo que estamos compartiendo objetivos, metas y también esperanzas comunes, y eso es muy importante para seguir adelante. Valentina, de Puapú, Nembarete, a Peixar, Pasares a Beyorebe, Mimba, Peixaroñañandujam. Muchísimas gracias a todos, y felicitaciones nuevamente por la organización y el desarrollo de este congreso que ha sido impecable. TPM, muchas gracias. Ministra, y bueno, con esto vamos a dar cierre a este evento. Realmente agradecer a los que estamos aquí y los que están en todas partes. Y no sé, Francisco, si podés prender la cámara, y vamos a saludar todos con la cámara prendida para que nos vean desde las redes. El profesor Carlos Ferreiras también está aquí con nosotros, la profesora Celia Godoy, Susana Spezzini, Valeria. Muchas gracias a todos. Agüillete.
Ya salimos, Francisco. Estamos con la sonrisa congelada, creo que sí, ya paró la transmisión.